están, chicos? ¿Cómo estáis? Este tema no es de Tech House, tío. Este tema es de algo distinto a Tech House. Esto se llama Progressive, esta música. O qué tipo de techno es exactamente, porque eso no es house. O sea, debería ser... Se llamará Progressive, yo creo, ¿no? O algo así. No lo tengo muy claro, la verdad. Es algo distinto, porque... las sesiones que pongo generalmente son de DJ de 3 y de algunos DJs de por aquí de España, que considero que hacen bien buenas mezclas y tal, entonces pues los pongo. Y la movida es que muchas veces meten techno que no es house, ¿sabes? Yo las sesiones que pongo son de house generalmente. Y muchas veces meten techno pero que no es house. Debe ser, yo creo que eso era progressive o algo así, ¿no? Creo que se llama. No estoy seguro, no estoy muy seguro porque tiene muchos campos el techno y los lío un poco, la verdad. No los tengo muy claros. Sé diferenciar bien el minimal, sé diferenciar bien el house, pero luego de los demás tengo ahí ciertas dudas, no los sé definir muy bien. Bueno, a ver, hay muchísima peña ya preguntando y tal acerca del VOD de ayer, del voz, ¿vale? Del vídeo de ayer, del directo de ayer. Cuando no hay un voz, es muy fácil, os lo he explicado 100.000 veces, sé que sois muy pesados porque no miráis el título de los streams, no miráis los comentarios fijados de los streams, no miráis nada, es lo que hay. Puede ser por dos razones, ¿vale? Solo por dos razones, no existen más. La primera es porque Twitch me ha metido copy, que es el 95% de las veces. Cuando no hay un VOD es por copy. El copy, generalmente pues por música o por alguna imagen de alguna cosa, de un partido de fútbol, de lo que sea. Twitch decide quitarme el VOD para... porque sí, porque es como funciona la plataforma. Te lo quita, te quita el VOD y luego tú tienes que volver a republicarlo cuando tú quieras, tal. Pero eso no es lo que ha pasado esta vez. Lo que ha pasado esta vez es que yo mismo, ayer a las 5 de la mañana, cuando hemos terminado el directo, a las 4:30 o 5 de la mañana, no sé cuándo fue, yo quité el directo y os voy a explicar por qué. Bueno, ya sabéis que... bueno, desde hace un tiempo yo estoy teniendo una mala etapa personal, ¿vale? Y... en gran parte es por culpa de que, bueno, mi abuela, la pobre, está muy mayor y está enferma. No hablo tanto como me gustaría de este tema porque no quiero poneros tristes. Simplemente, o sea, creo que es un tema privado y no porque sea privado, porque yo de privado es que lo cuento prácticamente todo. Hay cosas que no, pero la mayoría sí que os las cuento porque, bueno, es lo que hay, ¿no? Y bueno, está siendo probablemente uno de los peores meses de mi vida a nivel personal, ¿no? Y en parte, pues sí, es por mi abuela, obviamente, joder, es la persona a la que más quiero y bueno, pues está muy mayor. Y la pobrecita, pues, ha tenido una operación ahora en la que prácticamente se nos podía haber ido y bueno, pues no se nos ha ido de milagro, pero se ha quedado muy tocada y está teniendo muchas cosas, ¿vale? Está mal, la pobre está mal y ya está, ¿vale? Y repito, esto no quiero hablar mucho de este tema, es que siempre me empozo mucho en las cosas hablando demasiado. Voy a intentar no darle demasiadas vueltas, pero bueno, lo voy a explicar porque creo que es lo que hay que hacer, es lo pertinente. Y yo llevo un mes muy jodidillo, ¿vale? Por culpa de esto y de otras cosas que están pasando en mi vida, que bueno, pues están haciendo que está siendo probablemente uno de los peores meses de mi vida, ¿vale? Pero esto no es justificación, esto simplemente es un contexto para que lo entendáis, ¿vale? Ayer en el principio del VOD... yo tengo el día muy ocupado y muchas veces yo quiero llamar prácticamente todos los días a mi casa. Ya lo hacía antes, pero antes pues a lo mejor me pasaba 2 días sin llamar, porque no pasa nada, coño, si no hay nada que contar y tal, pues bueno, llamo de vez en cuando, ¿no? Con llamar 3 veces por semana o 4 veces por semana es suficiente, ¿no? Para saber que todo está bien, no por nada importante, ¿no? Aunque no pase nada. Más que nada porque quiero saber que mi familia está bien y ya está. Y el caso es que obviamente, desde que la abuelita está mal, pues llamo más porque lo tengo que hacer por ella, por la abuela. Básicamente porque sé que es muy importante para ella que hablemos y tal. Eh, y, y joder, muchas veces en el tiempo en el que tardo en abrir el directo, aprovecho para hacer esta llamada, porque son 10 minutos en los que yo ya he preparado el directo, yo ya he preparado todo lo que voy a decir en el directo, no lo que voy a decir, lo que voy a decir es aleatorio, eso es improvisado, pero preparo los temas. Yo tengo aquí, básicamente, esperad que os lo puedo enseñar, que esto da igual, yo básicamente tengo aquí, pues los temas de los que vamos a hablar los tengo aquí abiertos, porque los he investigado primero para poder hablar luego de ellos, igual que hemos estado ayer hablando del tema de la nueva fusión que hay, con la que poder conseguir energía a partir de los
de los átomos de hidrógeno y tal, y que son noticias interesantes de la sociedad o de la vanguardia tecnológica físico-química del mundo, o de cosas interesantes, que yo considero interesantes, cosas del Mundial de Qatar, lo que sea, lo que considero interesante, pues yo lo selecciono y yo lo investigo antes. Y además yo tengo una persona que es Javi, que él me pasa un montón de temas, ¿vale? Que yo es una parte de su trabajo, del trabajo que hace para mí, que básicamente es ver lo que pasa a lo largo del día de sociedad, y yo comento algunos de los temas y tal, sin más, de actualidad. Y, y entonces yo esos 10 minutos generalmente los utilizo para terminar de preparar estos temas, o para llamar a mi familia, o para hacer alguna llamada, meter algún audio de alguna cosa que estuviese tratando, y intento aprovechar esos 10 minutos para no estar aquí pasmarote leyendo el chat o haciendo otra cosa, porque por desgracia estos últimos meses he tenido muchísimo trabajo, no solamente de propuestas comerciales, sino de mi vida en general, porque ha cambiado mucho mi vida. Estoy sobre todo con el piso de arriba para abajo, con el tema del agua ahora, que estamos teniendo problemas con el tema del agua, porque necesitamos agua para tener allí la obra, y también necesitan electricidad para no tener que estar llevando baterías. Bueno, es un puto Cristo, es un montón de cosas, ¿no? Que tengo que estar, pues yo, atento, ¿no? Tengo una persona, obviamente, que las supervise, que las está llevando, pero yo también tengo que estar atento a lo que pasa, porque es mi puto piso y es lo que hay, ¿no? Eh, y ayer llamé a mi familia al principio del directo. Al principio del directo, repito, cuando no estaba siendo directo. O sea, estábamos en directo, pero estábamos con la pantalla de carga. Y, y joder, bueno, tuve una conversación con mi familia y tal, para hablar con mi abuela. Y bueno, pues una cosa que nos suele pasar mucho a mi familia y a mí es que cuando hablo con mi abuela se ponen a hablar delante, y la pobre no oye muy bien, no oye ni ve mucho, porque es una persona muy mayor, tiene 100 años y le cuesta mucho ver, es lo que hay. Y le cuesta mucho ver y escuchar. Entonces, claro, si tienen una conversación al lado mis padres o mi familia, no puede oírme, y por lo tanto no podemos tener una conversación, porque ya cuando no hay nadie le cuesta tener una conversación porque no me oye bien. Pues imagínate si encima hay una persona hablando a 2 metros, es muy difícil tener una conversación. Y, y es algo que me ha pasado ya un montón de veces, se lo he dicho un montón de veces, y me saca de quicio, porque es un tema que lo tengo muy delicado. Yo discuto poco con mis padres porque saben que los quiero mucho, y porque no me gusta discutir con ellos ni con nadie, joder. No me importa discutir con putos randoms, pero con mis padres intento hacerlo lo mínimo posible, porque los quiero mucho y ya está, por esa sencilla razón. Pero este tema es un tema que me tiene muy mal. Es un tema que me tiene muy alterado. Últimamente estoy especialmente irascible desde que mi abuela está mal. Estoy especialmente irascible con todo en general, porque no lo estoy llevando bien a nivel mental. Yo estoy tratando de hacerlo, y no lo estoy siendo capaz de gestionar, porque vivir de cara al público todo el día y tener que aguantar mi vida personal y no tenerla que mostrar, además, que es lo que me ha recomendado mi psicóloga, que intente no mostrar todo el rato mi vida personal, a mí me es imposible. Yo no soy capaz. Yo estoy intentando aprender, pero no soy capaz. No estoy capacitado para hacerlo. Yo estoy tratando de no mezclar mi vida profesional con mi vida personal. Es totalmente imposible, porque sería una falta a la transparencia. Yo no puedo vivir con una puta pantomima aquí. Vale, no puedo, no puedo. Yo lo que me pasa, me pasa. Y ya muchos temas de los que me pasan no os los cuento por no ponerlos tristes, porque no es mi trabajo. Mi trabajo es alegraros, no entristeceros. Pero inevitablemente hay temas de los que no puedo aguantar hablarlo. Y en este caso, estaba hablando con ellos y no podía hablar con mi abuela, no podía hablar con mi abuela, le tuve que colgar la llamada. Cuelgo la llamada, y la pobrecita mi abuela no sabe colgar la llamada, entonces se queda comunicando. Por lo tanto, no puedo volver a llamar a casa porque me sale comunicando. Llamo a mi padre no me coge el teléfono. Llamo a mi madre no me coge el teléfono. No puedo tener la conversación con mi abuela. Eso me triguea mucho, me empiezo a enfadar, me empiezo a enfadar. Por favor, cógeme el teléfono. Le mando un mensaje a mi madre: mamá, cógeme el teléfono. No me coge el teléfono. Pasan 10 minutos, pasan 15 minutos, estamos 15 minutos en directo, siguen sin cogerme el teléfono. Y claro, abrí aquí el directo y dije: mira, me cago en la puta madre que parió a mis padres, joder. Estos hijos de puta no me cogen el puto teléfono. Estoy hablando con mi abuela y no me cogen el puto teléfono. Me cago en Dios, tío. Es muy importante para mí, lo estamos pasando fatal, joder. Y no puedo hablar con mi puta abuela. Y para mí es muy importante, porque mi abuela y yo tenemos un vínculo muy importante y necesito seguirlo teniendo, porque lo estoy pasando mal, joder. Y necesito hablar con ella 5 minutos. 5 no, 1 minuto, joder. Necesito 60 segundos en los que me esté escuchando, joder. Es muy importante para mí y me hace estar tranquilo. Me hace estar en paz. Necesito hacerlo, tío. Estaba muy enfadado, estaba desquiciado. Y he cometido un error, joder. Le he pedido disculpas a mis padres ayer por la noche, no, hoy cuando me levanté.
Ayer quité el VOD porque estoy arrepentido, joder, porque no puedo hacer eso con mis padres porque los quiero muchísimo. Pero hostia, tío, estoy muy triggereado con ese tema, tío. Es algo que no puedo aguantarlo, tío. No es algo trivial, no es un random, no es un gilipollas de Twitter, no es un tal... No, es algo muy importante para mí. Y por esto yo puedo matar a una persona. ¿Entiendes? Estoy muy inestable con este tema. Y no se lo merecen mis padres porque los quiero mucho, joder, pero y ya les pedí disculpas y se las pido aquí otra vez, mamá, papá, que sé que me veis de vez en cuando, joder, os quiero mucho, ya lo sabéis, hostia. Pero no me podéis hacer eso porque estoy muy sensible con ese tema. Lo siento mucho de corazón, no es plato de buen gusto para nadie, tíos, pero de verdad, llevo un mes de mierda. El puto ministerio, tío, me ha tirado mierda por algo súper delicado. Lo han dado una forma que no tenía, que yo expliqué 1000 veces. Me han atacado con algo de hace muchos meses. Llevo muchos meses sin estar en ninguna polémica gorda que yo haya generado en la actualidad. Me han metido mierda, lo he pasado mal este mes porque es algo que no me merecía. Me lo merecería en su día por la malinterpretación de la gente y por mi mal mensaje que lo envié mal. Es cierto, pero que ahora el gobierno de repente azote el avispero otra vez ha sido súper desproporcionado y súper injusto. He pasado unos días de mierda, ahora he tenido una polémica con el Millor, de mierda también, que no me gusta tener este tipo de polémicas, encima también de algo que sucedió hace un mes y que no era grave, y que por lo menos yo no consideré grave y tal en su día. Llevo varios días de mierda y todo esto al mismo tiempo lo tengo que llevar con que mi abuela le acaban de poner unos puntos con los que casi se muere antes de llegar al hospital y tengo que aguantarlo todo. Yo tengo que aguantar que el ministerio me diga barbaridades y que diga cosas que son mentiras sobre mí. Tengo que aguantar que la puta gente esté todo el puto día diciendo burradas sobre mí. Lo tengo yo que aguantar. Yo lo tengo que aguantar porque es mi trabajo. Mi trabajo es simplemente aguantar que la gente me diga burradas mientras yo lo paso mal en mi vida personal. ¿Entendéis? Entonces, se me ha juntado todo y esto no justifica que yo conteste mal a mis padres, que yo lo hago y estoy en mi derecho, pero no hacerlo públicamente. Yo obviamente me he enfadado muchas veces con mis padres, pero los quiero más que a mi propia vida. ¿Entendéis? Entonces discutir con tus padres es normal, no pasa nada, joder, pero no debes hacerlo públicamente porque es algo privado. Y yo, inevitablemente, estas cosas no las trato. Yo nunca he hablado mal de mis padres en directo, nunca en mi vida, y llevo 5 años haciendo directos todos los días de muchas horas. Pero lo de ayer ha sido inadmisible. No lo he podido aguantar, no lo he podido tolerar porque mi abuela no se toca. Yo puedo discutir con mis padres de cualquier gilipollez y yo le digo, oye mamá, lo siento, te quiero mucho. Perdona, el tema del piso me está volviendo loco, tal. Lo siento. Ay, y mi madre igual. Mi madre me dice, y mi padre me dice hoy por la mañana, oye, Joaquín, Joaquincito, lo siento, de verdad, que yo sé que es muy importante para ti hablar con tu abuela. Yo no me doy cuenta, joder, estoy con la conversación, lo siento. No pasa nada, papá, que te quiero mucho y que no pasa nada. Pero que yo tampoco debo contestar así, eso no lo podéis hacer, no lo debéis hacer, mucho menos públicamente. Es un error, joder, yo no... Es que lo he pasado mal, tíos. Este mes ha sido durísimo, estos últimos 30 días... Ha sido 30 días duros, ha sido duros para mí, muy duros. Tío, el tema de mi abuela yo lo llevo mal, hostia. Mi madre me lo dice hoy, estuve hablando con ella y me dice, hostia, tío, no puedes pasarlo tan mal por la abuela. La abuela ha vivido 100 años y la abuela vive como una reina. Tiene una persona que la cuido yo también, la cuida papá también. La abuela vive como una reina. Tiene todo lo que necesita, descansa, vive con la calefacción tranquilita, en casa, en Lugo. Está de puta madre. Y ha vivido su vida bien. La hemos querido muchísimo. La queremos muchísimo. Y ya está. Más no se puede hacer, joder, la pobre es mayor. Tienes que aprender a llevarlo, joder, tienes que ser un adulto y aprender a llevarlo. Porque mi madre, pues, obviamente tiene más cabeza que yo, tiene más experiencia que yo, pero yo no lo llevo bien. Yo pensaba que sí, yo pensaba que lo era capaz de llevar bien y no lo llevo nada bien, joder. Y poco me he calentado. En general, digo, no ayer está mal, pero digo, poco me he calentado estos 15 o 20 días. Que no le he armado, ni he arremetido contra nadie. Bastante orgullosos tendríais que estar con lo que yo he sido. Creo que ya bastante me controlo, joder. Porque está mal. Hay una parte buena en tener personalidad y en arremeter contra los hijos de puta, pero no puedes arremeter ante la gente que quieres. Eso está mal, y eso hay que controlarlo siempre, y por eso no lo he hecho en toda mi trayectoria, lo he hecho ayer, porque lo he hecho mal, joder, eso es un error, que tampoco ha sido para tanto. Bueno, les he dicho que eran unos cabrones porque se estaban cagando encima cada vez que quería hablar con la abuela y me lo llevan haciendo varios meses, pero que no lo puedes hacer, está mal, lo siento, no lo justifica, pero bueno, quiero que sepáis que, bueno, lo estoy pasando mal, tíos, y no... El tema de mi abuela es algo que no aguanto bien, no lo estoy llevando bien. Dentro de una semana me voy para allí a pasar 10 días. Por favor, todos los que tengáis ancianos en vuestra casa,
de verdad, entended que en las llamadas telefónicas tenéis que estar callados, porque no se pueden comunicar, tío. Es una putada, tío, pero yo necesito poder hablar con ella. Mi abuela y yo tenemos un vínculo muy especial. Ella ha sido mi madre toda mi vida. No me voy a poner a llorar, joder, que estoy jodido, tíos. De verdad, mi abuela es mi madre, prácticamente. Yo, desde que soy pequeño, siempre me ha cuidado ella. Y, tíos, eh, estar lejos de casa es jodido. Y claro, yo tengo que cumplir porque tengo que cumplir. Porque estoy muy obsesionado con mi trabajo. Y es lo que hay. Y a nivel mental estoy mal, joder. Es que no quiero ponerme a llorar, hostia. Es que a nivel mental estoy mal, hostia. Y yo tengo una psicóloga y tengo... Joder, te pongas a llorar, imbécil. Perdonad, que no quiero dar el show, tío, que esto es ridículo. Eh... Joder, macho. Mira que me he preparado hoy, dije, joder, voy a hablar de este tema, yo no preparo lo que voy a decir. Yo no preparo lo que voy a decir, joder, pero dije yo, joder, tío, no te pongas a hacer el ridículo, tío. De verdad. Joder, es que es un tema que no lo estoy llevando bien. Es obvio que no lo estoy llevando bien, ya lo sabéis, tío. Yo intento no hablar de este tema porque no quiero poneros tristes. O sea, todos tenéis vuestras vidas, todos tenéis gente enferma a vuestro alrededor, gente con cáncer, gente con esclerosis, gente con demencia senil, gente con... de todo, tío. La gente tiene problemas, es lo que hay, tío. O sea, no me voy a hacer yo ahora de víctima, yo tengo una vida de puta madre, tengo mucha suerte, joder, tengo una abuela de 100 años. Hostia, tío, más a la vida no le puedo pedir, joder. Y... Pero lo estoy llevando mal, hostia, y encima no paran de pasarme cosas que no son cosas actuales. No paran de venirme oleadas de cosas del pasado a golpearme. Y ayer ya fue la gota que colmó el vaso. Y yo estaba súper jodido, tío. Y digo yo, hostia, tío, no puedo ni hablar con mi abuela, ya no me quitan lo poco que tengo, tío. Vosotros creéis que el dinero es muy importante o que el éxito es muy importante y no lo es, tío. Lo realmente importante es todo lo que hay alrededor de tu vida, lo más cercano, tu familia, tus amigos, tu tal, eso es lo más importante y para mí es un tema que me triguea mucho y no lo he llevado bien, tío, y creo que sigue habiendo cosas en mi vida que tengo que cambiar y tengo que aprender a moderar. Desde luego, mi temperamento es una cosa que me cuesta llevar, porque yo no hay comportamientos que no tolero, tío. Y para mí que me corten el vínculo con mi abuela es que me pone que me puedo cargar a alguien, joder. Me puedo cargar a alguien. De verdad, me pone muy inestable. Es una cosa que me pone totalmente inestable y no lo llevo bien desde hace tiempo. Estoy tratando de llevarlo bien, pero me cuesta mucho. Entonces, dentro de una semana yo me voy a ir allí a pasar 10 días. Nunca me he pillado unas vacaciones tan largas. Voy a pillarme 10 días para estar allí sentado en la cocina con mi abuela, joder, o en su habitación. Porque la pobre no puede ni ir al salón, joder, porque cuando va al salón no se puede sentar allí en los sofás porque se hunde, joder. Entonces tiene que estar sentada en sillas siempre. Y, y, y la pobre está mayor, joder, y es lo que hay. Y lo siento, no es justificación, de verdad, no veis como justificación, no lo es, No debes de contestar nunca así públicamente a tus padres en plan de cabrones, me tenéis que tal. Está mal, hostia, lo siento, les pedí disculpas públicamente y en privado. Ayer ya, o sea, hoy por la mañana, antes de hacer el directo y todo, ¿no? Porque yo ya ayer por la noche, cuando terminé el directo, dije yo, hostia, tío, me cago en Dios, llevo la puta hostia de meses, tío, sin pegarme ninguna calentada seria, mala, porque de verdad estoy mejorando como persona, sigo teniendo personalidad y cagándome los putos muertos de los hijos de puta, pero de los hijos de puta. Ese es el matiz, joder. De los hijos de puta sí, hostia. De tu madre no, tu madre es Dios, ¿me entiendes? Pero está siendo jodido la verdad de llevar esto, tíos. Lo siento no estar a la altura siempre, intento estarlo, pero no siempre lo estoy. Y esto me ha sobrepasado ya desde hace días, me ha sobrepasado y encima tuve toda la movida esta de Elma ahora de repente de golpe, tío, y otra vez la puta peña tal, y es que estoy un poco... estoy siendo todo el rato el centro de atención por todo lo que pasa, todo el rato, para bien y para mal, todo el rato lo soy. Y es muy cansino, yo no quiero esto, yo no quiero absolutamente nada de esto. Y encima he tenido mucha suerte a lo largo de mi trayectoria como creador de contenido, voy a hacer ahora 5 años. Y he tenido mucha suerte, porque mi familia siempre estuvo bien. Entonces siempre estuve muy estable. ¿Sabes? O sea, dentro de mis inestabilidades y de mis problemas,
tengo mucha suerte, joder, porque mi familia está bien, coño. Y es mi sustento. Yo sin ellos no puedo continuar. ¿Entendéis? Entonces, claro, yo he tenido la suerte de que tengo una familia estructurada, joder. Tengo a una madre y un padre que son unos currantes, a mi abuela que está bien, que ha sido una curranta toda su vida y que ahora está pues ya mayor y que está dedicando su tiempo al ocio y a estar con nosotros. Y he tenido mucha suerte. Entonces, claro, por ese lado nunca he temblado, digamos, ¿no? Nunca he temblado. Y yo, claro, he discutido con mis padres muchas veces, bueno, tampoco tantas, pero bueno, de vez en cuando, tal, como es normal. Y bueno, pues nunca lo trato aquí en directo porque no importa, porque son cosas livianas y pasajeras y porque nos queremos mucho. Pero no debes de hacerlo públicamente. Y yo, en mi posición, y siendo como soy, que sabéis que soy, para lo bueno y para lo malo, soy así de transparente y lo que hay es lo que veis. Y es lo que hay. Y no llevo bien lo de mi abuela y me ha triggereado mucho y lo llevo mal y de verdad no hay forma de superarlo. La forma de superarlo es comértelo y yo no puedo comérmelo. No soy capaz de comérmelo. No lo llevo bien. No lo llevo bien y no lo voy a dar llevado bien. No soy capaz. Llevo un mes jodido y no soy capaz. Mi cabeza no es capaz de llevarlo. No soy capaz. Y mira que, repito, esto hablamos hace tiempo. Uno piensa que está preparado, porque tienes a una persona mayor en casa y dices, estoy preparado para lo que pueda venir, ha disfrutado su vida, le he hecho todo lo que he podido para que esté orgullosa o orgulloso, ya está, no puedo hacer más. Pero no lo estás, no lo estás, no lo estás, no lo estás. Piensas que sí, pero no, piensas que sí, pero no. Esto me recuerda al ejemplo que os puse hace, no sé cuánto, hace años, que es un ejemplo que yo creo que encaja, que es, por mucho que tú leas en un manuscrito o en un artículo cómo tirar una falta, hasta que te pongas a tirar faltas, no vas a saber tirar una falta, por mucho que mires. El pie lo tienes que colocar de tal forma, de manera que el empeine apunte hacia no sé dónde, y tienes que colocar el balón de la siguiente forma. Tú mira lo que quieras, tú mírate toda la teoría que quieras, que hasta que pasa no vas a entender nada. Es lo que hay, es la realidad de la vida. La vida no para de decirte, de indicarte esto. Con cada paso, que está bien estar preparado, cuidado, es bueno, es interesante y te hace inteligente el intentar ser precavido y intentar preparar las cosas antes de que sucedan, pero hasta que te llega la hostia, no eres capaz de encajarla. Es lo que hay, por mucho que te prepares a como recibir un golpe, hasta que te lleve el golpe, no lo eres capaz de gestionar y es lo que hay. Y yo estoy intentando prepararlo, pero no soy capaz. Me ha sobrepasado totalmente. Ha habido pocas situaciones en mi vida que me hayan sobrepasado, pero para que yo llegue a decirle a mis padres que me cago en Cristo, papá, mamá, me cago en Dios, para decirles en directo yo, por favor, me cago en la puta madre que os parió, ponedme ahora mismo con mi abuela que no puedo hablar con ella, para que yo llegue a eso tengo que estar como el Minion este de color rojo, ¿sabes? El mítico Minion de color rojo, no me acuerdo de qué película es, el de la película de, joder, una película muy conocida que es muy divertida, coño, la de... ¿cómo se llama esa película? Recordádmelo, hostia, que no me acuerdo del nombre. Inside Out, esa película que es una película de animación muy bonita, muy chula. Hay uno que va de rojo, que soy literalmente yo, cuando me triggereo, empiezan a cargar, a cargar, a cargar y acaba reventando, ¿no? Es el mítico, el rojo este. Y bueno, pues básicamente es eso, tíos, que nada, que lo siento, que os pido una disculpa, de verdad. No suelo pedir disculpas porque no suelo creer que la he cagado. Pero esta vez sí, y hay que asumir las cosas que se hacen mal y espero de verdad ser capaz de mejorar en esta situación, pero no lo veo. Creo que no lo voy a ser capaz, voy a seguir estando irascible y mal un tiempo porque no puedo superarlo. No es que no lo pueda superar, es que no soy capaz de encajar. Al menos no de momento, ¿vale? Puede que en un futuro sí que lo sea capaz de encajar, a lo mejor no soy lo suficientemente maduro o tal, pero ahora mismo estoy muy inestable y estoy mal. Voy a intentar llevar bien los streams, me quedan solamente 5 días para irme, porque ya tengo todo comprado y porque ya no me puedo ir, porque ya no hay billetes de nada, entonces pues ya estoy jodido, no voy a pillar un taxi, me voy a ir, no quiero, además tengo una par de propuestas comerciales, quiero dejarlo todo bien cerrado, y el día creo que el 21 así me piro, me voy para allá, paso las navidades con mi familia, estoy allí con mi abuela, tranquilito y bien, y ya está, y se termina, gestiono todo lo de la casa que lo voy a tener parado porque no quiero saber absolutamente nada, y lo dejo todo en stand-by porque no puedo más y estoy súper saturado y estoy mal. Llevo irascible mucho tiempo. Mira, señor Brown, aprovecho también para pedirte disculpas a ti, tío. El otro día también hiciste tú un comentario. Dijiste, tío, las bolsas se separan así, no sé qué, en el juego.
y yo me lo tomé como si me estuvieses tratando como un tonto. Porque llevo varios meses sin estar así, pero desde hace 20 días estoy muy irascible. Y de hecho te quité el baneo, creo que te metí un mensaje en el baneo, te pedí disculpas también, creo, confírmamelo, pero te quité el baneo y te dije, oye tío, lo siento tío, te metí un baneo y no te lo merecías. Porque interpreté que tu mensaje era agresivo y no tiene pinta. Lo estoy leyendo ahora off stream y no creo que haya sido agresivo el mensaje. Yo creo que lo decía solo para ayudar. Y es que estoy mal, tíos, ¿no? Y de verdad, hoy estuve hablando con mis padres y estuve sentado, tranquilo, recapacitando un poco y... ¡Wow! Hacía tiempo que no me superaba una situación, macho. No me gusta estarlo, no me gusta estar vulnerado, tío, pero me ha superado y lo siento. De verdad, os pido disculpas a todos, le pido disculpas a mis padres, ya se los pedí, bueno, que los quiero mucho, ya lo saben, ya lo dije ayer también, que no pasa nada, que es una situación que no estoy encauzando bien y que lo siento, y es muy importante para mí, y ya está, y que lo siento. Y siento no estar a la altura siempre, sabéis que os quiero mucho a toda la gente que me acompañáis aquí todos los días, pero bueno, ha sido un año lleno de cosas muy muy buenas y de cosas muy muy malas. Creo que lo he llevado ciertamente bien, pero bueno, ha habido momentos en los que no lo he llevado tan bien. Y ya está, lo siento y espero que estéis todos bien y espero que lo entendáis, nada más. Los que lo quieran entender bien y los que no también, vamos, que no hay ningún problema. En cualquier caso... Eso, vamos a continuar con la vida, vamos a continuar con las cosas y ya está. Aprovechad para decirle a vuestras familias que las queréis, aprovechad para cuidar mucho de vuestros mayores, que son lo más importante que tenemos y también lo más difícil que tenemos, porque siempre es mucho más complicado el cuidar a las personas mayores que no se pueden valer por sí mismas en muchos casos y es muy muy complicado y ya está, no puedo deciros nada más. No puedo deciros nada más. Muchas gracias a Andeu, muchas gracias a Rubencio, a Cristian, a Ainara, muchas gracias a Tiki Taka Forever, a Peter Kaz, a Dudodo, a Villacrack. Gracias a todos los que estáis por aquí todos los días y espero que estéis bien. Bueno, voy a leer algunas de las cosas que me habéis comentado y espero que todo bien, chicos, de verdad, os lo agradezco mucho. Comentaban por aquí, Villacrack, Xokas, me accidenté el martes pasado y me corté con una radial en la mano. Hostia, lo siento mucho, hombre, Villacrack, tío. De verdad que lo siento mucho. Me has alegrado la tarde streameando estas horas. Pues muchas gracias, hombre. Me alegro de que sea así. Y, hombre, siento mucho lo de tu accidente, hombre. Espero que esa situación mejore, hombre. Espero que te cures y que no haya sido nada muy grave, hombre. Mucho ánimo, tío. Muchas gracias. Comentaba por aquí, patrón. Querido Xokas, quiero mandarte un abrazo. Yo te entiendo totalmente. Este año he perdido a mi abuelo y entiendo que es ley de vida, pero que las personas a las que amas es una ley de vida y aunque siendo las personas que amas es una ley de vida jodida. Lo mejor es retomar los mejores momentos que pasaste con tu abuela y así nunca se irán de tu corazón. Un abrazo, esquitas. No, si mi abuela aún está viva, mi abuela aún está bien, por suerte, pero ha estado muy cerquita de acabarse todo y es cierto que no lo he sido capaz de encajar bien, la verdad. No, es lo que estábamos comentando, ¿no? Que es un golpe que trato de prepararme, pero que no puedo prepararme. ¿Sabes? Y ella siempre me dice, lo gracioso es que la cabrona siempre me dice de cachondeo en la llamada. Me dice, bueno, niño, ya sabes que aún me voy a ir pronto, que me voy a ir pronto, tal. Siempre lo dice, ella lo dice de cachondeo, le dice tal, pero no lo es broma. Ella lo dice de broma, pero no es broma. ¿Sabes? Y porque ella es súper fuerte mentalmente, mucho más que yo. Y es capaz de aguantar cosas que no sería capaz yo de aguantar en la vida, ¿no? Porque ella ha vivido pues una etapa muy complicada, ¿no? Y ha vivido 100 años, claro, imagínate. Y lo hice de cachondeo y tal, lo hice de coña, no tal, pero digo, es que sí, tienes razón, abuela. Joder, es que sabes bien que la vida la has vivido ya casi toda tu vida y bueno, pues es algo que tiene que llegar. Y yo estoy tratando de llevarlo, pero no lo llevo. Y lo siento, me ha sobrepasado. Desde hace 20 días o 25 días que habréis notado que estoy más irascible, que estoy un poco peor, porque estoy tratando de llevarlo, pero no soy capaz de llevarlo. Un abrazo, crack, gracias por este año y por tu nuevo momento. Muchas gracias, Kikbre. Muchas gracias a Flarek también. Muchas gracias a Alberto, gracias a todos por vuestros mensajes. Muchas gracias a Z también. Muchas gracias a Xavi. Repito, que esto no justifica nada, que
Siempre tenéis que tratar bien a la gente que queréis, siempre. Pero inevitablemente a todos nos pasa, y el que diga que no es un puto hipócrita y un mentiroso hijo de la gran puta, que ya sabéis que de estos hay muchos en muchos sitios, gente con su identidad completamente cubierta, pero eso sí, con muchas ganas de hablar de la vida de los demás y de encubrir la suya. Todos de vez en cuando discutimos con nuestra familia, con nuestros amigos, con una palabra más grande, más alta que la otra, es inevitable. Pero hay que saber rectificar esas palabras, porque inevitablemente a veces te pasa, es completamente inevitable que lo hagan tus padres contigo, tú con tus padres, tus amigos contigo, tú con tus amigos. Lo importante es darte cuenta y no ser rencoroso, ¿sabes? Darte cuenta y bueno, pues rectificar y cambiarlo y ya está. A veces es difícil, pero bueno. Ojalá ningún pesado de Twitter pase por lo que has pasado estos últimos meses. Ya, es fácil hablar desde... Es fácil hablar desde... Tú lo sabes bien. Es fácil hablar desde el palco de tener una vida que no está expuesta. Yo lo sé, pero ellos no lo saben, claro. Ellos no saben por lo que yo estoy pasando, ni saben por lo que tal. De todas formas, entiendo mi error y lo encajo. En ningún caso debes de hacer eso. Anyways, está bien. Pero bueno, si realmente las buenas personas nunca harían eso. Así que ya dice mucho de su persona el que haga cualquier tipo de comentario. Ánimo, Xoquitas. O sea, hablando de gente enferma, ¿sabes algo más de Juanito? Juanito, bueno, yo os lo comenté ayer. Juanito está jodido, la verdad. Juanito está jodido. Yo hablé con él ayer, no, anteayer. Hablé con él anteayer porque... No, anteayer no, hace 3 días. Pues ya no sé ni cuándo hablé con él. Bueno, hace 2 o 3 días. Para preguntarle y tal, porque vi que no streameaba, porque yo veo su VOD. Siempre y tal, porque... Bueno, siempre no, coño, pero lo veo de vez en cuando. Y vi que llevaba varios días sin streamear. Digo yo, ¿qué cojones le pasa? Y nada, le metí un WhatsApp y tal, para ver qué le pasaba y tal. Y nada, me comentó que tenía un problema, que no sabía exactamente cuál, que creía que era una amigdalitis, pero que no sabía exactamente cuál, y que creía que tenía un virus y tal. Y le habían dado antibióticos, por lo tanto virus no es, por lo que estuvimos hablando ayer, debe ser algo bacteriano. Pero el caso es que tiene mucho malestar general y que está muy jodido el pobre. Y claro, pues no se sabe cuándo volverá. Pero en principio él estaba aquí, en Madrid, con Masi, pero se bajó a Málaga a estar con su familia porque Masi es una tía que es una superheroína que está todo el día de arriba para abajo y la pobre pues además tener que cuidar a Juanito pues es complicado porque ella está todo el día de arriba para abajo, está todo el día currando, ¿no? Porque ella está haciendo mazo cosas siempre, Masi. Entonces pues nada, se bajó a Málaga a estar con la familia y tal y creo que ha ido a peor porque lo han ingresado. Cuando yo hablé con él no lo habían ingresado aún. Creo que hoy lo han ingresado. Ayer por la noche creo que lo comentó. Subió un tuit y tal. Hoy no le he dicho nada porque he abierto directo pronto, pero bueno, ya le preguntaré qué tal está y tal. Pero resulta que lo han ingresado, así que tiene que ser algo incluso más grave que la amigdalitis que creía que tenían. Está jodidillo, Juanito, ¿eh? Está jodidillo. Yo leí el tuit ayer por la noche y... Bueno, lo ha subido a su Twitter. Me he echado un vistazo. Básicamente comenta que está jodido y que tiene que ser algo peor de lo que pasaba porque lleva muchos días ya mal. O sea, él me comentó cuando hablé con él que él cuando estuvo con Mangel, él ya estaba jodido ese día. Y ese día fue el 8 de este mes. Y él ya estaba mal. Él ya estaba mal. Obviamente no tanto como mi abuela, espero, mi abuela estaba peor, pero claro, mi abuela la pobre, claro, es que está también muy mayor, Juanito tiene casi 30 años, coño, Juanito está como un toro, pero, y lo superará, será algo bacteriano y tendrá que estar unos días pachucho, pero se recuperará seguro. Y, y nada, eso, que lo han tenido que ingresar, o sea, que han tenido que ser algo más grave de lo que él pensaba que tenía. Seguro, vamos, ha tenido que ser algo más grave. Yo ya le preguntaré y os comentaré y tal, pero bueno, yo le pregunté por curiosidad, no por comentaros nada, que eso es algo privado de él, que él os tiene que comentar lo que él quiera. Pero bueno, que yo le pregunté por saber qué tal estaba, coño, porque es un colega y porque le tengo mucho aprecio, ya lo sabéis, y coño, porque me sorprendió el no verlo en varios días, y como no había comentado nada, pues le pregunté para ver qué tal estaba y tal. Y que no sabía que era porque estaba enfermo, cuidado. Yo pensaba que a lo mejor había estado de viaje o lo que sea, ¿sabes? Porque yo qué sé, bueno, podría ser por cualquier cosa, coño, yo me espero algo bueno, no me espero algo malo, coño, hay que ser positivo, ¿no?
Pero no, era por algo malo y está jodidillo el pobre. Así que bueno, pues esperemos que se recupere pronto, joder. Ojalá se pueda recuperar pronto, es lo que hay. Y estuvo como... ¿Qué comentabais por ahí? Ingresado en España, ¿qué sería? ¿Que lo internaron? Ah, perdón, claro, no se dice de la misma forma en Latinoamérica. Sí, vamos, que básicamente está hospitalizado. Ingresado es que está hospitalizado. Es decir, que tiene algo grave, relativamente grave, puede ser más o menos grave, pero que está lo suficientemente grave como para que te hospitalicen, para que te tengan en el hospital para fichar que no sea nada más grave de lo que pueda ser. Que, claro, porque no me doy cuenta a veces de que hay algunos vocablos que no se utilizan en todo el mundo, claro. Claro, porque ingresado es un término que, claro, a lo mejor solo se utiliza aquí o en algunos sitios de hispanoparlantes, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, que espero que se recupere, coño, y que espero que esté bien, joder. ¿Quién? Juanito y yo Juan, que está un poquito jodidillo el pobre. Y espero que se recupere pronto. También espero que mi abuela se recupere pronto. Espero que todos se recuperen pronto. Espero que también vuestros familiares, si alguno tenéis algún familiar mal y tal, espero que también se recupere pronto y espero que esté bien. Y nada, eso. Por cerrar un poco el tema, que lo siento y que eh, espero que esta situación mejore. Espero que todas las situaciones mejoren. Es complicado, pero bueno, ahí estaremos. Pase lo que pase, ahí estaremos. Y que dentro de una semanita ya me voy para allí, dentro de menos de una semana, a descansar un poco, a desconectar un poco y a intentar disfrutar un poquito de la vida también, que de vez en cuando hay que hacerlo, ¿no? Yo creo. Y nada, eso, gracias a todos por entenderlo y gracias a todos por comentarlo. ¿Visteis que están de nuevo funando a Ocelote? Está fumando mondongos, Ocelote. Ah, pues no me he enterado. Si hay alguna cosa que tenga que ver, pasádmela y le echamos un vistazo, pero yo no... Bueno, acaba de pasar, yo no lo había visto. A ver. Ah, bueno, claro, es que Ocelote es trending topic. Hostias, ¿algo relacionado con Andrew Tate? ¿O algo así? ¿Algo relacionado con Andrew Tate o algo así? No me digáis eso. Se le fue la pinza. ¿Cómo que se le fue la pinza? No creo. Ha hecho un space de Twitter. Un space de Twitter, no tengo yo muy claro lo que es. El space de Twitter es lo de que la gente se mete a hablar por audio de Twitter. O algo así. ¿Has visto lo del acoso a Aitana? Lo he leído por encima. Pásame el tweet o pásaselo a algún moderador y que me lo pase. Y lo veo. He leído un poco por encima que la pobre mujer estaba hasta el coño que la peña está súper pesado con ella, tío. De verdad, está súper pesado con ella. Lo está defendiendo. ¿Que está defendiendo el qué? Ah, perdón, estamos mezclando temas. A ver, divididme los temas. Javi, ¿me puedes hacer el favor de pasarme los dos temas divididos y los comentamos? Es que tengo aquí varios temas yo que comentar, pero comentamos esos antes. A ver, comentamos esto primero si queréis, que es más actual. ¿Pero qué coño está pasando? Vale, esto es lo de Aitana. ¿Y qué es lo de Ocelote? Pasadme lo de Ocelote, por favor. Que lo comentamos primero y luego comentamos lo de Aitana. Lo de Aitana lo he visto un poquito por encima, ¿eh? Pero lo comentamos también porque la pobre mujer tiene que estar hasta el coño. Porque están... Aitana es que tiene un fanboyismo muy grande. Tiene un nivel de... Un nivel de fanatismo demencial, la verdad. Tienes el tweet en el Discord. El de Aitana, no, el de Aitana lo tengo. ¿Cuál es el de Ocelote? ¿Hay alguien que haya grabado lo de Ocelote o que haya comentado algo de Ocelote? ¿Lo puedo ver en algún lado? Si alguno lo encontráis, comentádmelo. Warwick, pásaselo a algún mod, porfa. A ver. De Ocelote no hay nada como tal. Es ahora mismo, pero no lo ha resumido aún nadie. Hostia, pues me gustaría escucharlo básicamente por ver qué ha comentado, tío. Claro, pero no hay ningún resumen o nadie que lo haya grabado o algo así. A ver. A ver. Vale. A ver, es que no podéis poner los putos links. Me cago en mi puta madre, tío. Un momentito, chicos, por favor. Un momentito, chicos, por favor. Ay, Dios.
Un momentito. A ver. Es que no lo puedo ver, tíos. No deis difusión a eso, por favor, de verdad, no me hagáis banear las palabras. Es que no puedo ver el resumen de Ocelote, pásaselo a algún moderador, por favor. ¿Alguien se lo puede pasar a algún moderador? Para escucharlo. A ver, por favor, no le deis difusión a eso. Ay, Dios mío de mi vida, de verdad. Entra al Twitter de Ocelote directamente, a ver. Ahí va. Pero es que en el Twitter de Ocelote directamente no puedo ver el resumen. No puedo ver todo lo que ha pasado, o lo puedo ver. Claro, pero yo puedo ver lo que hay ahí. O sea, no puedo moverme en una línea temporal, ¿no? No hay un resumen porque está pasando ahora mismo. A ver. .8 in Mother Earth, okay? I cannot change that. It's just the fucking gravity, okay? That's how the world works. I cannot change that. And that is important to be understood, that I am fully responsible for it. I'm also fully responsible for my success. I just like to be fully in control of my life, in full of the good and the bad. So yeah, the bad, I'm also in control and fully responsible for it. All right. Thank you very much, Carlos. I appreciate you as always. And I truly hope, you find, more happiness as life goes on. And maybe eventually we reach some kind of understanding where maybe you can see from the perspective of the people that did look up to you and respect you and why they reacted the way they did. Oh, no, I don't like what you just did. It was so nice. And now you're implying I don't. No. Look from their eyes. I'm being super genuine about it because I do think a lot of people might Hostia, te lo not traduce automáticamente think that Twitter. you are, Yeah, but O sea, te lo people transcribe. not thinking that Twitter I am automáticamente. empathetic to how they thought about this does not mean that I do not empathize with them, which is what you just said. I think it goes both ways because I'm sure you feel that a lot of people are completely not seeing from your point of view as well. I think it's just one of those things that people might not ever. Yeah, but I am responsible. I am at fault for that, Jinsu. I have not. Perhaps it's because I have not made myself clear enough. Perhaps it's because I have created the wrong perception around my brand, Carlos. Perhaps it's because I never touched any of these topics before, which is true. I never was political about anything in my career, and people followed me completely not knowing where I stand for. All those things might be true, but make no mistake, I am very empathetic about how people. I'm sure some people cried as a result of what happened. I'm sure some people felt hurt by what happened, and for that I feel bad about. I obviously feel bad about, very bad about, in fact, and I don't blame them. Cómo mola que Twitter te lo transcriba en directo. Esto es una locura, la verdad. Wow. Es brutal, es mucho mejor que el de YouTube. So I judge people at the mob by the principles they believe in, and I understand why they act the way they act. I understand it might be that, maybe their lives were complicated. Maybe they got bullied hardcore, and then they feel like belonging into a group gives them further power, more power. Which everybody wants more power. Everybody wants to feel like people around you are going to take care of you in the worst case scenario. And that's what being part of a group gives you. So I completely understand how, or I don't have the absolute truth, right? But I think I understand why people think the way they think. And of course I feel bad that all of these might have led people to feel like, just be very sad about the situation. But there's two ways this goes. Yeah. Either I
Lo siento si no mold lo myself estáis to entendiendo. please these Básicamente people está so that they're diciendo happy. que Or I tiene simply empatía y que live the way entiende I que am, lo que siente la gente que le unconditionally. ha visto caer y que le ha visto hacer I las can't cosas que ha speak hecho, for básicamente, de lo the que está quote unquote comentando. the mob or anyone else, but I do think, you know, to me, you were the person, you signed G2 Gozen, you put a lot of positivity in the community when it comes to And G2 branding, helped. yeah, and G2 Health and all those things. So I think To help. maybe it's an expectation thing, and maybe, like I said, it is the great power comes with great responsibility. Yeah, but Jinsu, people... you build bridges for 21 years. I mean, in this case, 17 years. You build bridges every day of your life for 17 years. Then you suck one dick, and they're gonna call you dick sucker. Ain't nobody remembering that you built bridges before. Yes, true. I just think so fucking true. Estos son facts. People Estos son facts. on the whole, I think they want to spread kindness. Estos son facts. They want to be inclusive, and when someone that they thought were the person that was doing that and doing good for community, they feel like you've let them down. I think it's just the consequences of those things. Again, I can't speak for, like you said, those mob or anything. I'm just trying to I just hope that we get out of, yeah, not even just that. I think a lot of people are also, you know, maybe worried about you. I'm sure you see the comments and all, and perhaps it is like you said, you didn't express your views and your stance earlier, so it almost feels like you misled people, or maybe people just think this could be a phase or the entertainment that they don't enjoy or whatever it is. But yeah, I think you know what? When I made the tweet, I wasn't thinking about, oh yeah, I agree with the masculinity of men, which, by the way, I do agree. But that's not the point. My point was, oh, this is fucking funny. This guy is very relevant in the world right now. You know, I'm partying with him. He's a good friend of mine. And there is this video that somebody took. I think this is going to do well. This is going to do numbers. This is going to be fucking hilarious. People are going to laugh. People are going to be like, some negative, some positive, but it's going to make people talk. It's going to be hilarious. That's what I thought when I posted the fucking video. That was maybe a misread, huh? I mean, that's every ¿Por qué no se situation, right? actualiza? There's always two sides. Yeah, but you remember the Fox Sentinels, Jinsu? Fox Sentinels, the airplane? You know, I went to my team. I said, hey, team, I have a fucking amazing idea. Let's get a plane that just flies all around Berlin with the Fox Sentinels message. With a Fox Sentinels message. My marketing director, everybody in the organization, I'm talking about like everybody touching marketing, like 30 plus people. Carlos, don't do this. Please don't do this. We have a weekly meeting. Carlos, we are thinking about this. Just don't do this, please. You shouldn't do this. More people coming at me, Carlos, this is really bad. Like, you can't just say Fox Sentinels. You can't do that. They're going to, like, this is cancellation. This is like, we're going to get fined and blah, blah. I was like, yes, guys, if you don't take risks, you never have fun, okay? I knew very well that the Fox Sentinels thing, if we don't destroy viewership records, I'm getting a big fat fine, you know? Like, I'm pretty sure if we wouldn't have destroyed viewership records against them, we would have gotten a really ha puesto nice un avión, you know, we had also, quería poner un avión dando vueltas a Berlín con un mensaje Fox Sentinels. Floor, the walls said G2 everywhere. So when they went to buy water to the supermarket, you could see G2 everywhere. Then you could look up and the fucking plane. Está bugueado esto, lo siento. I mean, of course they lost against No sé qué le pasa. You know, we and the day before, by the way, the day before playing against Sentinels, I played against Shazam, Valorant, solo queue. You know, I played. I'm Halo. Oh, I don't play anymore since 5 months, but I used to be Halo, right? And I was against him. I was just playing Reina Operator, and I was just. No, tomorrow you gotta do better than this, eh? If you really want to beat us, blah blah blah. And ultimately we beat them, right? But if these things wouldn't have gone the way they went, I'm sure we would have gotten a lot of backlash. Ahora no puedo ver el chat. And with this, my point is, we think it was meant to happen at some point. Come on, like whoever looks at my Twitter and doesn't think to themselves, this motherfucker has gone 17 years without getting canceled. He will miss the mark one day. Just hasn't paid enough attention, you know? So I play with fire. That fire made things fun. Yo estoy bastante de acuerdo con esta parte. And so it did. And that's just the way things are. And it's fun this way, you know? Esto es una muy buena forma de verlo, la verdad.
mean, I Yo think estoy de acuerdo con él en eso. No estoy de acuerdo con nada de Andrew Tate, porque es cierto que a mí el Notas no me cae bien, o sea, tiene takes buenos, pero la mayoría, todo lo relacionado con tías y tal, no me gusta, me da bastante asco, pero en cuanto a lo que está diciendo ahora mismo Carlos, estoy bastante de acuerdo con él. Disappointing and let down, just purely on the basis of other people feeling that way. I think maybe they just wanted you to see how, you know, the action of saying fuck Sentinels, which, by the way, side note, fuck Sentinels. But that action, it's not really hurting anyone. You know, that is just, I think everyone can see that's just banter meme. No, but you can no. I can be the devil's advocate and say no. Actually, fuck Sentinels is very bad because it incites violence. Because actually now there is a non-zero chance some G2 angry fan just decides to go into a Sentinels player or Sentinels fan and harass them or physically assault them. Carlos, you could be the reason why someone dies, actually, as a result of fuck Sentinels. You cannot do this because fuck Sentinels creates hateful conduct. Fuck Sentinels creates a toxic culture that ultimately may lead people to die. Imagine being a Sentinels fan and you go to watch a game, you just want to have fun, and all these people that say fuck Sentinels, that is such a harassing, hateful, toxic environment to be in. Carlos, you are terrible. You're the worst person that ever existed. You can't ever do this. This is how they operate. Yeah, and I think that the main difference is that the association that you created is already a space, already a toxic space that's like predates the video that you posted, predates all of this. That was already something that's already been put out there in the world, it's been promoted, is unhealthy. I'm not going to go into it. I'm sure other people will, and you will hear it probably until the end of time. I think that's what the disappointment was, because people just wanted you to listen to them. I think people just wanted you to understand how you kind of getting involved as that and potentially spreading that was going to create make more already hurtful situations worse. But I'm not really here to talk about that. I genuinely just wanted to ask some questions that I've had on my mind. But I want to thank you for your time, Carlos, and hopefully the next person can ask you some more interesting questions. Thank you. Jinsu, you're the best. I enjoyed your work, and whether we work again in the future or not, I wish you the very best. A beautiful, nice journey, and a rewarding work career, and a lot of fun along the way. You too, Carlos. You too. Have a good one. Bye. ¿Qué está cogiendo a gente? I just wanted to do this for like 20 minutes. What time is it right now? What the fuck? When did I start doing this, people? Is my voice gonna last? Actually, of course it will last. I have the voice of an angel. Qué puto idiota. Sigue siendo el mismo idiota. When did I post this? Nah, es un 2 hours ago. God damn! Hay 1,400 this is personas. Like a podcast with people. Hey, this is fun, no? Yo, what if I actually do this? Guys, would you be interested? Nah, fuck it. I'm not gonna do this. Or maybe I do. I just don't like planning these things, you know. Claro, que suceda. All right, who wants to speak? I spoke with 2 guys. Yo no quiero preguntar nada. O sea, yo no tengo interés en preguntar nada. Solo quiero escuchar. What else can I be? So how can I be even es que realmente no le quiero preguntar nada. O sea, si realmente tuviese una pregunta que hacerle, le pediría a la mano. Is there any dinosaur pero no, in the chat? Any furry? No tengo nada que preguntarle. O sea, francamente. Furries need to be heard. Furries must be heard. I saw a TikTok. Unfortunately, I saw a TikTok of people that thought they were wolves. They were howling in the forest for girls. Yeah, there's also wolves, people. There's also wolves. Is there any wolf in the chat? Ahí van a todos los furries del chat rápido. Oh, Christian Bishop. Claro, pero yo quiero ver la primera parte, tío. Ese es el problema. O sea, a mí me gustaría ver la primera parte para ver lo que comentó. Connecting. Que esta parte también está bien, pero hey Carlos, hey buddy. Thanks la for otra me interesa. 17 years of hard work, man. I can tell you it means a lot to me. Simple question for you, man. How are you doing? My brother. How are you doing personally, man? How are you? I'm honestly, I'm doing good. I don't say that cheesily. I'm doing really good. I'm the happiest I have ever been, bro. My life is very exciting right now. I do a lot of different things that I have not done before. I have proved now myself in just 3 months that I can do immense business using my skills that I've learned
in a completely different field. I am having the life I want. I am driving the cars I want without having pero to tiene be que set estar on a jodido single con lo brand de because G2. of O sea, sponsorship sin reasons. duda estoy seguro de que esto es cierto. Pero wear the la clothes I mejor want, vida que ha tenido... I do Puede whatever que I sí, want, porque a lo mejor ya and that estará level of cansado de freedom G2. is unmatched Pero no creo que with irse de G2 le anything. haya I am sentado generally nada bien. O happy. sea, I'm ha tenido que surrounded ser el by golpe más people duro that I de know su would vida. die for me. Pero sí, seguro que se ha recuperado bien. I have Seguro a que sí, healthy, hombre. Y beautiful me alegraré son de que that sí, vamos, que a absolutely mí me idolizes cae bien me Carlos, pero... and loves me to death. Every time Daddy comes with stories to tell, he gets excited, and fantastic relationship with everybody that's come across my life before. I am blessed, man. I genuinely am blessed, and I thank God for everything that I am experiencing right now. Not a single day. ¿Cómo te puedo pasar un link del resumen de la primera parte? Tiene que... pásaselo a cualquier moderador. Good, man. I'm glad to hear that. That's it for me, man. Just wanted to check in on you. My brother. What about you, man? Life good? Business good? I see you're director of Twitch properties. God damn! Yeah, man. Life is good. I'm looking forward to holiday season here. Bishop Christian, pero este tío ¿qué es? ¿De Twitch? Esports Awards, though, man. Christian Bishop. ¿Quién es Director of Christian Twitch Bishop? Properties. God damn, Christian. Bishop. You know, sometimes ¿Quién life coño es smiles Christian at Bishop? you back, eh? Sometimes. That hasn't always been that way for me, though, even in this community. Yeah. So. You know, I know. I remember. Well, don't worry, brother. You know, you rebuild, because what else do you do? Kill yourself? No, we don't kill Director ourselves. We're Twitch strong. Properties. We rebuild. ¿Cómo que And Twitch when you rebuild, Properties? you feel double as ¿Qué es powerful. Twitch You know how Properties? fucking powerful I feel right now, Christian? Es el director de Fucking Twitch y no powerful, sé because quién nothing es. can kill us. ¿Qué Nothing. dices? We are unkillable unless we die. Este tío es We're el director unkillable. de Twitch. Okay? So you keep going, my brother. No me I hope your jodas. career Y keeps no lo conozco. going upwards. I hope you become immensely successful. No creo. And Esta es la chica con la que that's estaba my earpods, hablando, ¿no? actually. Carlos. And I wish you nothing but the Es very tu jefe y best, tú my no lo brother, okay? sabías. Hostia, esto de trabajar en Thanks, man. multis. Take care, buddy. Bye bye, my friend. All right. Anybody else wants to? Oh, a lot of people want to speak. 28 people want to talk. God damn! Give me a second. I'm gonna speak with my with the phone like this. Actually, can you guys hear me? I think you can, right? So let me see who I could add to the talk. 5 años después y Xokas no conoce a su jefe, hostias. Man, you guys are nice. You guys want to talk to me, huh? All right. So who's this? Okay. All right. That's a speaker. I'm just adding randomly people, okay? I mean, actually, the truth is that I saw your verified mark, and I was like, damn, bro, this guy must be a big deal. What up, Aaron? Hey, how's it going, man? How you doing, my brother? Good, good. How are you doing? I'm doing good, man. I'm doing good. I think a lot of people are curious. What's next? I'm going to continue conquering the world. I'm going to... Yeah, I mean, what I've been doing in my whole career since I was 15, I will continue doing wherever I go. So you will for sure hear about me. I cannot get into what I'm doing right now, but yeah, it's amazing shit. That's all I can say, bro. I can't speak about it, obviously, right? But also, ¿Estará montando algún I don't like talking proyecto? about things before they. Pregúntale si se echa unos loles. Yeah. No, yo no tengo trato con Carlos. Yo no he hablado nunca con él. O sea, no hemos tenido una conversación nunca. Si hubiésemos hablado alguna vez, yo creo que es de las pocas personas de los esports con las que no he hablado nunca. O sea, no somos amigos, de hecho ni me sigue. Yo creo que es una de las pocas personas que no me sigue del mundo de los esports. O sea, yo no tengo trato con él. No tengo trato con él. Entonces no quiero hablar con él porque no tengo nada que preguntarle. Simplemente quería ver lo que tenía que comentar y ya está, ¿sabes? Pero es la única persona con la que no tengo trato de los esports. When you were coming up, what was an organization that you looked up to build G2? Was there an org that you were like, wow? ¿Qué hace Anuj, el gilipollas? ¿Qué hace el puto idiota de Anuj? Poniendo cosas. I never thought about treating players really well as any of as a specific attribute of any team. Actually,
teams were barely scrapping, barely being able to survive. So no team, by the time I created G2, actually treated players really well. So it was not about that, but I looked at some orgs. I looked up to some orgs in some areas. Like, for example, I think Fnatic had very good colors, branding. I think that Team Liquid had a good understanding of how to build community with the forums and stuff like that. I remember Origin, which is created by another Spanish player in League of Legends called Expeque. Origin was very good at building fandom very quickly in Spain specifically. Hombre, porque partían de Expeque, I enjoyed also looking at TSM, how they built the American. Reques vuelve a Fnatic, esa noticia es antigua. Chant of 3 syllables. I enjoyed how, just look it up to Cloud9, how they built the roster that even from year one was getting a lot of fandom their way. Right place, right time, because, of course, you got to be to a degree lucky to have an undefeated season as a League of Legends team, which is what Cloud9 had on their first year. But it's still, they did a great job in socials to build this community and to get all this fandom. So a lot of teams I looked up to, but my goal every time I look up to somebody is to look up to them until they look up to me. And I have accomplished that goal with every single one of those teams. Yeah, for sure. And then my last question, Madrid or Barcelona? Oh, I used to care about football. I don't anymore, but whatever gets people annoyed the most. By the way, fuck Barcelona. Bye, Aaron. Thank you. Have a good night. Bye, brother. Es que siempre va a ser un pedazo de hijo de perra. Ronaldo is the fucking man. Totalmente, tío. Totalmente. Has no soul. Nah, es una bestia de hacer entretenimiento. Ocelote. Me sorprende que no haga directos, tío. Me sorprende. Le iría muy bien. Porque es un tío muy carismático, es la realidad. A mí me dio pena lo que le pasó con G2. Me dio mucha pena. Pero entendí la cancelación por el tweet, no por el hecho. Lo entendí por el tweet. Es que el tweet fue un mal tweet, tío. Un muy mal tweet. Es una putada, la verdad. Pero creo que fue desproporcionado, anyways. O sea, creo que quedarse sin su puesto de CEO de tal, de su empresa, era desmedido, yo creo. Era desmedido, pero entendía. Yo he entendido siempre el comentario. Hoy lo ha vuelto a poner. ¿Cómo que lo ha vuelto a poner? Lo ha retuiteado. Turns out that I indeed party with whoever the fuck I want. Damn, bro. Lo ha vuelto a hacer. Lo ha vuelto a hacer, tío. Ay, Dios. Alright. Sad communist. A ver, de todas formas ya da igual. O sea, ya no es vulnerable. O sea, tú tienes un momento de vulnerabilidad en tu vida. Luego ya no eres vulnerable. En cuanto a funadas y en cuanto a cancelaciones, intentos de cancelación, porque este tío no está cancelado. Hostia, este tío, pues no, tío. Va a seguir en la puta. Yo solo quería hacerte una pregunta. Pero no va a ser el dueño de G2. Rápido, por favor, porque la gente... Okay, I'm gonna speak Spanish for 1 minute, okay, guys? You can go get a coffee or something. O sea, he estado escuchando todo el espacio y tal, y entonces no vas a continuar con nada relacionado con los deportes electrónicos ni nada. O sea, como CEO o parte de algún grupo, lo que sea. No. Vale. Perdona, bro. Pues nada. Okay. A ti, bro. A ti. Pasa un buen Igualmente. Día. Chao. Okay. Back to English. I'm sorry. Perdona, tío. I really have to speak English, bro, because the majority of the people don't speak Spanish, Bueno. Eso habría que verlo. Pero sí, de la gente que le sigue. Bueno, y de la gente que le sigue tampoco lo sé. ¿Creéis que hay más gente que le sigue que es española o hispanoparlante o inglesa? No lo sé, ¿eh? No lo sé. ¿Cuántos seguidores tiene? 526.000. Yo te digo que más de la mitad hablan español. Yo creo que sí. Otra cosa es G2. G2 no. Tendrá más gente angloparlante. Pero él... Yo creo que tiene más española que inglesa. Yo creo. Hey, how you doing? ¡Hostia, do you hear me well? Yeah. Okay. I have a question for you. Related to Andrew Tate and your relationship, if I can. Yeah. Okay.
I want to know in which point you prefer to be with him related to the impact of your work. ¡Para de reírte, Xokas Pop, imbécil! I don't care. Oh, my friends are my friends. So, and I want to. Okay, even if your friends said things, I have the clip here that Jeffrey. Show me the clip. He literally says that racism is just a pattern recognition that people have. Do you think that someone is valuable to be with that says that kind of things, or that Islam is the best religion because women are attached to the men? Esto es una verdad común. Yo le he visto ese Well, clip. I do think Islam is a fantastic religion. I do think Christianism is a fantastic religion, and so is Judaism. I enjoy Islam quite a lot, actually. I like a lot of the moral compass that Islam is built upon. Okay. So I don't think there's anything wrong with berating a whole culture that has grown in different context than the Western world. No, but I mean, there's nothing wrong with the cultural things that are around the religion. It is the fact that indeed the states of the Northern African have relation with the state and religion that literally kills women for their rights, for base things that we all know that it's bad to not have. Well, we are seeing how the people who ultimately define the values of a religion are reacting to what's happening in Iran, right? However, I have traveled enough. I have been everywhere in the Middle East for many years. I have been to Saudi, I have been to Qatar, I have been to Jordan, I have been to UAE several times. I have been to everywhere. Everywhere. And I have dealt with many different people from many different levels. And my experience there has been absolutely amazing. And that includes in the ways in which people have been treated, of all genders, of all ideals, and the like. So I have not seen this reality of... But the fact that you didn't see it doesn't mean the statistics and the international group says it happens, because indeed it does. Exactly. I think the Western world portrays a picture of Islam that is straight up wrong, and they do this for a very clear reason. Es wrong esa parte. Lo demás no. Todos respetamos el Islam y el pensamiento y el credo de la religión. It all started simplemente lo que atenta contra los derechos humanos pues, no está bien. Nada más. No, y los propios cataríes, los propios something, we don't need to talk about the religion to invade another country. United States have been doing it for a while, and they didn't ask in the name of Islam, but in the name of democracy, which is indeed the fact that you're defending. So if we talk about... I don't understand. What is the question exactly? I mean, I want to go to the point. Is really someone to defend Andrew Tate for his opinions about different facts that would be really concerned about something that is bad for a human basic being? I don't defend him. I don't want to defend anybody. But you did. I don't defend anybody, bro. I might defend a specific clip. Okay, I think he means this instead of this, and you're being defensive about it. But I'm not defending anybody. It's not my job to defend anybody. The same way it's not my job to defend a communist that wants every billionaire dead. There's communists that say the 1 billionaire is dead, that are friends of mine. I will be a billionaire, so he could be wanting me to die. But it's just people have certain beliefs, and you need to have the opposite side of the spectrum to evoke a conversation, a discussion. Yeah, but I would understand you to not be aside someone that wants you dead. As I wanted, I wouldn't want to be with someone that is constantly denying my rights, saying maybe my race is bad, my sexuality is wrong, or something like that. So I wouldn't take to like say, yeah, I'm with this guy just because he is a good guy, even if he then approached to a group and said that the group is bad. I don't understand, bro. I'm sorry, bro. I really don't try to. Maybe my English is bad. I don't know. Maybe no. I think my understanding is bad. I don't think it's your fault.
Can you repeat? I'm gonna take as much time as possible to understand you. Okay. Okay. A ver, me está diciendo... Okay, I want to be clear with my proposition Carlos about de entrar this thing, okay? Por aquí. I just want to know, how is it possible to be near a guy that has said that much, que yo realmente I think, inhuman opinions that would, in my understanding of things, be a bad person? I haven't seen anything that justifies me not being friends with him. That's the best. Even the lot of opinions that are in internet that have been has made him being banned. What are those opinions? Can you show me? Yeah, of course I can. Like I've just shown, I have here one of those opinions where he says racism is a pattern recognition system that has humans just for and justifying that it exists. What's the context of that thing he's saying? He's talking about racism. Yeah, but what's the context of the thing he's saying? Why is he saying that? What did he say before? What did he say after? What does that even mean? If what does that care if he literally says the thing? Well, I mean, because there's two. Okay, there's many ways this goes. Okay, I consider. Perdón, lo voy a quitar un segundo. So I do not think that he would say racism equals pattern recognition. I don't think he believes that. Whatever he said must be put into context in full, because maybe he does say pattern recognition is important because if I don't know, if I'm dealing with certain kind of people and these people always fuck me over, and then I deal with a different kind of people and they don't fuck me over, it is normal. Yeah. It is normal to recognize the pattern and say, next time I'm doing business with this kind of people, I'm going to be very careful. Yeah, but that doesn't justify your attitude with all that group. What is right? that exactly? You hear me? Yeah, what is the attitude and with which group? I mean, he said in the clip that if a purple guy just hit him and he come back and hit another purple guy hit him, he will be afraid of that guy, and that justifies the thing of that a lot of people being racist. That's the thing. First, let's divide your statement, okay? Okay. If I'm walking on the street and a purple guy hits me, the day after I'm walking on the street, I see a blue guy, he does not hit me. The day after I see a purple guy and he hits me. But the day after I see another blue guy and he does not hit me. You multiply that for 1,000 days, eventually, either I develop some kind of defensive mechanism so that I don't get fucked by the purple guy, or I'm straight up stupid. And then Darwin's law will come into action. Okay? And I shouldn't exist because I haven't been able to adapt. So I don't see anything wrong with this. I think that is correct. But so, I mean, you're like justifying a non-rational thought just because you associated that one skin or one attitude is bad. So if it constantly is for you, so you have to be, I don't get the point. Well, the point is very simple. If I'm getting fucked by purple guys constantly, but blue guys don't fuck me up, I'm gonna be careful of the purple guys. There's a mathematical Darwin's law natural reaction. Is an operational security development on the way I act. Is normal. If I don't do that, I might die. I will be less likely to live. It's survival instinct. But what does that, in the context of a social a civilization, what does that have to made with racism? I mean, why even there's a lot of people that have that pattern recognition, which acts even if they haven't been attacked, taking in United States a gun and trying to kill someone for the skin, even if that group haven't ever make something for them. So what's your question? No, that's my question. My question was, why would you be near someone that is absolutely
in my opinion, not human related to values that we have been developed for 2,000 years or more. Because in my opinion, the values that he has, I do share. Okay. Agree. Okay. I just don't understand. No, that's the question. If you share his values, I guess you. Okay, that's it. Okay, thank you. No problem. Have a nice day. You too, my friend. Have a good day, okay? Es complicado. Es complicado. Yo con esto no estoy del todo de acuerdo, la verdad. O sea, que yo no estoy de acuerdo con Andrew. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas de Andrew, desde lugo las relacionadas con racismo. Who do I want? I've been purposely looking for people that are gonna fuck me up with questions, But I like it. I like to get challenged, you know? Yeah. You know what I like, guys? I like to get challenged because I like the truth. I don't care about my ego being right. I don't care about being right. I care about learning. I care about living life in terms that are morally right. Because a life without good life, I'm happy to live, you know? Let me accept somebody. Let's see. Who wants to speak? Okay. Diva, no sé si preguntarle algo. Si queréis le pregunto algo, pero es que no tengo ninguna pregunta realmente que hacer. O sea, yo solamente estoy I'm a bit shy, by the way, but I'd like to solamente quería escuchar su versión. I've got that Anuj, what he said. You can agree with people that no, es que me da pena. A mí realmente me da pena lo de Carlos, o sea, es que me da pena, pero entiendo que la gente la haya criticado, igual que entiendo críticas que se me hacen a mí, ¿sabes? O sea, Carlos y yo somos dos personas criticables, somos dos personas que somos muy echados para adelante, tío. Y eso a veces pues tiene consecuencias nefastas y otras veces no. También nos hace brillar, es que es complicado. Yo es que no sé, yo es un tío al que respeto mucho, aunque no esté de acuerdo con ello. En esto no estoy de acuerdo con él, pero igual, por no estar de acuerdo con él en una o dos cosas no quiere decir que lo vaya a echar por tierra, ¿sabes? No soy así. Friends with someone with the opposite values. I think you can, because you learn from them. I think you're right, you know. I think you're right. Let me explain I have many friends that have opposite values to me, and some of them may be racist. I just listen to them. I don't share their opinions. They're still my friends because everybody's entitled to their own perspectives. Yeah, I think it's deplorable when a single race is berated and looked down for any reason, you know? Same here. And I think, of course, you know, of course, because I'm a normal human. I have traveled the world enough to know that we are all quite similar to each other. No creo que sea una buena pregunta, porque lo que dijo Tate sobre España es lo que dice 100%. And people in Saudi Arabia, no creo que tenga value esa pregunta. Porque en parte lo dice con el personaje de meter mierda, ¿sabes? O sea, no tiene sentido esa pregunta, ¿sabes? No creo que sea una buena pregunta. Porque el tono en el que lo hace Tate es un tono muy de menospreciar lo que sea. Menospreciaría hasta su abuela. O sea, porque estaba en ese tono, ¿entiendes? O sea, no creo que sea una buena pregunta. Carlos no merece ningún tipo de respeto. Para mí sí, yo creo que es una puta leyenda. Pero no estoy de acuerdo con esta parte. And they're living in their own continent doing their completely own thing, because no one would like them to come and interfere into the West and start saying to us that, oh, Christianity because what I think is, look, Jesus was a simple man, wasn't he? The Bible says he was simple. He lived in robes. He went amongst the community, you know, didn't live in a palace, didn't have garb and pomp. So how did it get from Jesus and then his ministry after his ascension or whatever, que se peta el puto chat, like qué putada, the tío. Christianity faith, you know, being responsible for quite a lot of genocide. Yep. You know, historic. ¿Se ha declarado racista públicamente o me la parece? Es un take muy difícil, ¿eh? Yo... exactly, because ultimately... Es que yo no estoy de acuerdo nada con eso. No, hay un tío de color violeta que te pega por la calle. Luego hay un azul que no, otro violeta que sí, otro azul que no. Eso lo entiendo hace 10.000 años. Lo entiendo. Pero hoy en día, no. Porque ha cambiado. Todo ha cambiado muchísimo. ¿Entendéis? Eso lo entiendo como instinto de supervivencia darwinista hace
Have you ever killed somebody? X años, muchos años. Pero hoy en día eso ya no debería ser así. O sea, yo creo que son tiempos distintos. Una cosa es supervivencia y otra cosa es el hoy en día, que no es así ya. No es así. O sea, eso no es así. No sé. Claro, yo entiendo ese argumento hace 1000 años. O 2000 o... It wasn't my intention. I'm sorry, it wasn't my intention to get there. I'm sorry. Yo eso ahí lo entiendo. I abort the mission. I abort the mission. Okay. Es como un perro que te muerde. Te muerde un perro, tienes miedo a los perros para siempre. Entiendo que puedas tener esa fobia y entiendo que puedas desarrollar ese mecanismo personal de miedo y tal. Pero con personas hoy en día... I'm trying to make a point here. Eso se llama racismo. Tener prejuicios por una persona por su raza. Eso es racismo. O sea, es literalmente racismo. O sea, no... Yo creo que eso no es correcto. Some bad apples that did some bad shit. Or maybe the leadership of those groups. No, yo entiendo el take de Carlos, lo entiendo, porque es un mecanismo real de autodefensa de las personas. Pero creo que hoy en día eso está obsoleto. Porque entonces todos seríamos racistas con un montón de cosas. No solamente con personas, sino con todo. ¿Entendéis? El tener una mala experiencia que dictamine todo lo demás, o un par de malas experiencias. Es que todos seríamos muy racistas, tío. Yo creo... en mi opinión, no. And if people would be judged on their own lives, on their own body of work, on their own singularity as humans, the world would be a significantly better place. But we live in a world where you have to belong to a group, otherwise you're part of the other group. Ya, esto que dice también es cierto. Eso es totalmente cierto. Pero por una mala experiencia de forma reiterada, tienes que ser capaz de ver más allá. Tienes que ser capaz de ver más allá. Porque si no, no todo funciona de esa manera. No todo funciona con ese mecanismo. Yo creo que no. Te roban 3 personas de color violeta y todos los de color violeta te roban. Creo que hoy en día tener ese pensamiento es equívoco, es erróneo. En mi opinión sí, vamos. En mi opinión sí. But then you join with people, yes, with united thoughts. You're right, yeah. Groups. Pero que está baneado. That's the issue. Yo tengo que quitar eso. That's the issue. Las personas que utilizan las leyes darwinianas para justificar actitudes de hoy en día, lo cual es bastante poco inteligente, porque desde que Darwin sacó sus leyes y estudios hasta el día de hoy se ha avanzado tanto que creo que a día de hoy Darwin no sacaría las mismas leyes. Porque la cultura de su época también le influyó mucho a la hora de hacerlas. Sí, en cierto modo sí. Y que conste que Darwin en su contexto tenía razón en la mayor parte de las cosas que comentaba. Sobre todo en este caso. Estoy totalmente de acuerdo, pero es que eso ha cambiado. La diferencia es que ha cambiado. Es lo que, como yo lo veo, vamos. Oh, no, listen to me, Sharon. Listen to me. Don't leave, okay? I mean, if you have to leave, but don't leave because of anxiety. You already beat anxiety. Yeah, I'm not going to leave. You already beat it. You beat it already. You know, you beat anxiety with your power. Well, that's what I'm trying to do. That's why. Joder, tío, esto está bugueado y quiero que se pueda leer todo, tío. Me jode que no se pueda leer. 16 meses fumando Polonia, grande con mi gran hombre gallego. Muchas gracias, tío. Gracias, tío. Like a very nice woman. And thank you. And there's nothing to be. Poner el chat para verlo mejor. ¿Cómo? You did fantastic. Okay? So one less thing, one less worry. You can speak publicly. ¿Cómo pongo el chat más grande? Now you know. ¿Cómo pongo el chat más grande? You spoke in front of 1,000. It was just a practice. ¿Cómo lo pongo en pantalla completa esto? Okay, thank you. Practice together. Bye, Sharon. Yo no sé hacerlo. No me sale ninguna opción. All right, let's see. What a nice lady, Sharon. No lo puedo poner en pantalla completa, yo creo. Yeah. A ver si comenta algo interesante más y si no continuamos de temas. Nana. Hello. Oh my god, I didn't believe you would take me. Oh shit. Hello, Nana. Hello there. I have a question, okay, for you. This is going to be easy, okay, so to chill you out. Okay, nice. Thank you. Woof. You have a long life in esports, and I'm asking you if you ever had, well, if you feel fulfilled with your esports life, or you feel like you had something still to do. Do you feel fulfilled, or you have something? Yeah, I feel fully fulfilled, but I also believe that life is only enjoyable when you have still things to accomplish. And you do? Okay.
Yes, because I have never won Worlds, either as a player or as a team owner in League of Legends. I have never won a major in Counter-Strike. And even me leaving right now and not coming back anytime soon, I have it in the back of my head. I would have loved to win Worlds. I would have loved to win majors and raise the trophy with the boys, you know? And that's something that I will always have in my mind, you know? Which es duro makes it a decir 1% esto. chance of one day, you know? Who knows, right? What happens. Yeah. But if I would have won Worlds in the major, I wouldn't have gotten a single thing to accomplish left. Everything that I wanted to accomplish, I did in full. I always had the dream of building G2 the way it is right now. What you see right now is the dream I had. And almost everything was checked, you know, in the task list. So yeah, but I also believe that the beauty of life is contrast. And if you accomplish everything, there's nothing left to be accomplished. It takes the fun away, you know? I enjoy the sun because I hate the winter and I hate the clouds and the rain. If I wouldn't experience a lot of clouds and rain, I wouldn't enjoy the sun as much. Exacto. So, esto lo digo yo mucho. Yeah, there's still things to accomplish, which makes me not fully satisfied, but that also gives me power to maybe one day open the door back. Who knows? I'm really glad you say that you still have some goals to accomplish, so we can follow you throughout your journey, which I hope it's going to be fulfilling and it will make you happy. Well, happier even than you are now. Thank you very much, Nana. Thank you. I hope you have a beautiful day, okay? Have a nice evening. You Bye. too. Bye-bye. Bye-bye. Está bien. You have a lovely voice. Porque está Ocelote, porque estamos escuchando lo que tenía que decir acerca de G2, acerca de su progreso, acerca de su evolución y de cómo estaba ahora. Yo tenía cierto interés, coño. He visto que era trending y lo he mirado. ¡Uf! 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 Look what I found, people. ¿Lo tiene? Okay. I don't mean no disrespect, but I just found in the people that want to talk to me. ¿Cómo se pone en grande? A feminist. A heavy feminist. Oh my God, this is gonna be fun. Hostias. Oli! Bring it on. Hostias. ¿Quién es esta? Hello. ¿Quién es esta? How you doing? Fine, you? Uy, se va a liar. Very good. Actually, I'm sorry for the introduction. The introduction, I'm sure, created some abrasive feelings. Feminista insercional. If we can make this as friendly as possible, I would appreciate it. Okay. Interseccional, perdón. So. What's your name, Oli? Yeah. Where are you from? Spain. Oh, Spain. Where from in Spain? Madrid. Oh, Madrid. Okay, me too. Me too. Well, we agree on something. We both got born in Madrid. We agree on something. We agree on 100% of the things we spoke about so far. Hostias. Yeah. So esto va I a ser... have just one Sacan los question. paraguas. Yeah. Sacan los paraguas. Because earlier you said to Anouch that you were somehow agree with Andrew Tate on racism stuff, right? Oh wait, no, I didn't say that. Well, more or less, yes. No, I did not say that. You said that you agree with him in all of the things he said. No, I said I agree with him in a lot of the morals. We have similar morals. Yeah, we agree. Right. We have similar morals and principles. Okay, so just to clarify, you agree with him in all of the misogynistic things that he said in the last year? I don't know what is all the things he has said in the last year because I don't consume as much content. I am not. He's your friend, right? You know what he thinks about Pero no todo. women stuff and feminism. What I know he thinks about women is what I've been exposed to, either through content or through my relationship with him. Yeah. And what I have seen has been very pleasant for the woman he's been with and he is with. So my experience with him and the experience of the woman I have been with alongside him has been amazing. Nothing to complain about. Okay, but I can read you some of the stuff that he said about women and how he thinks that we are property. That es que ese comentario
Ese comentario es una puta mierda. Vidas Y eso to lo ha death dicho con el contexto because con el que lo ha dicho. just Porque yo me that, escuché los and 10 minutos he de charla. prefers underage girls. Wait, Eso es wait, cierto. wait. Él dijo This que is a las lot mujeres to eran la consume. propiedad Okay, del so we're hombre. gonna No go sé one qué. by one. Tal cual, lo dijo así. Let's go one by one. Okay, I mean, first of all, I'm not Andrew Eso Tate. yo lo he visto. Okay, I'm Carlos Íntegro. Rodriguez. Yeah, but you are his friend, and you said that you agree with him on his morals Yeah, and what he thinks let's. about life and stuff. I didn't say I agree with him in all of his morals. I say I agree with Okay. him in a lot of his morals, and you can go back and listen to it again. I try to word these things as carefully as I can. Just to clarify, I don't agree with him in all the morals. I know you're trying to have got you moment, and then you can maybe have a YouTube video for 17 views and just get your moment. But I'm not a YouTuber. I'm not trying. I'm trying to be as accurate as No, Carlos, no vayas por ahí. Es muy pronto la Okay. conversación. Okay, I agree with him on some morals and principles. Morals like honor. Como el de la F1, tú. Un momento. Perdonad, es que quiero que se Mother, vea. take care of your family. And if something happens where your brother or your best friend or your friends are in danger, you would die for them. I believe, just like he does, that living life as if you are fully responsible for it is the only right way to find happiness and truly have a rewarding experience in life. I've always lived life this way as well. Yeah. I also believe that men and women are inherently different, and that is a fact. You know, men and women are on average good at different things. Of course, there is the outlier. Maybe a like what? a UFC champion, female champion, will probably beat the shit out of me because I've only been doing mixed martial arts or boxing for some time. But the rule is not that women are stronger than men. In fact, men are physically stronger than women on average. That is a fact. But right? in what ways are we different other than strength? I'm not a biologist, so I cannot tell. But I know you're not a biologist, but you just said that women and men are inherently different. Yeah, because I experience life, and in my life experience, I have experienced both sexes being inherently different on average. On many para los matters. subtítulos solo vale desactivarlos y activarlos donde dice That is just my gracias. experience in life. De puta madre, and for gracias. what we deserve different rights or different treatment as people? No, I've never said that. So what's the point? Nothing. You asked me. I answered the question. I don't think women deserve less rights than men. I don't think women deserve less rights than men. Who said that? I don't think Tate said that either. Okay. So just to the question, right? I can read you some of the things that your friend said about women that are awful. Yes, go one by one and go deep into them. Exactly what he said and the context around them, please. Okay, the context is him in a lot of podcasts, in a lot of videos, saying but randomly. Okay. But let me. Okay, so. Okay, listen to me, okay? Okay, imagine you're on the street. Imagine you're on the. I'm telling you a story. So I was on the street, and I was just walking, and I was with my dog, and I saw somebody that had another dog, and his dog started attacking my dog for no reason. So I told the owner, "Take care of your dog, or else I will kill your dog." Now, the New York Post can make a news that say Carlos Rodriguez, I will kill your dog. And then I ask you, okay, Oli, what's the context of I will kill your dog? Can you give me the full context of I will kill your dog? And you say, oh no, he was just in the street and he said that. Well, you're right, but what is the context behind why I said I will kill your dog? But there is no context behind a misogynistic phrase. Do you know that? You understand that, right? No, okay. If you said, am I a dog? No, but women are less. Okay, listen to me. One thing. If you say women are less than men, what is the context there? There is no context. Did he say women are less than men? Yeah, but what do you want me to say if I tell you one phrase that your friend said? Do you want me to explain all the context? What is the context? Well, yeah, you have to, because, okay, what else? How else can we have a conversation about a specific sentence if we don't see the context of the sentence? I don't see the reason. There is no context. That they are just their beliefs, his beliefs. Okay, do you think I would spend my time with someone that straight up thinks that 50% of the world's population is less? No, I wouldn't. That's what you're trying to imply. You're trying to imply that
he believes women are less. No, I'm saying that if one phrase or one belief, I cannot give you context for everything because it's just that. It's a belief or it's a phrase that you said. Okay, you don't know the belief. You know what you read, whatever you're reading it, okay? This is all taken out of a video, and the video must give the full context. I will take as much time, Oli, I will take as much time as you want me to watch a single video and give you my thoughts. I'm not his lawyer. I'm not his defender. I am his friend. Sometimes I agree with my friend. Sometimes I disagree with my friend. That is the beauty of life. I do not know if I agree with him or disagree with him on whatever you're going to show me, but I'm not going to react on a single comment that lacks the context around it, because that would be disingenuous. Tengo que decir que si ve el contexto tampoco va a estar de acuerdo. O sea, el comentario que hace acerca de las mujeres, de que son su propiedad, yo vi el contexto. Es lo que dice. O sea, ni más ni menos. O sea, ni más ni menos. No hay contexto. Y yo lo vi, ¿eh? It has beliefs. And one day said something that is misogynistic. And the other person asked, why this person saying something misogynistic? Because normally it's a feminist person. The other person might think, maybe you can give me the context, because maybe it's taken out of context. But your friend, all the things that he says are not out of context. Are their beliefs, his beliefs. You understand what I'm saying? How do you know? How do you know? I'm not telling you all the context for all the phrases that he said. No, but some terrible things, and that's it. Okay, yeah, but we have to judge the terrible things he said in this case. Otherwise, we are just putting a blanket statement. You know, he's made a lot of content, a lot of podcasts. Yeah, and all of that content is terrible. So. Okay, but all of that content is terrible. What does that mean? Like, why is that content terrible? Explain to me. You say he's misogynistic. Show me how he's misogynistic. I'm trying to. Okay, listen. I'm trying to tell you all of the phrases that he said that are misogynistic. No sé si van a dar avanzado, estas personas. You are defending yourself. No estoy muy seguro de que vayan a ser capaces de avanzar. It's not that like that. No, but it is like Oli, that. I didn't say maybe it's not. I didn't say maybe it's not that. I said I just want to know the context, the full context. You can't just give me. Okay, so listen, I cannot give you the full context because I'm Why? not. Why? I don't have all the videos here. List. Yeah, take one you really hate. Take one you really hate, and let's talk about that one. I just don't like talking about blanket statements. I like talking about facts. Está bien lo que dice Carlos también. Está en su derecho de perder el contexto porque está bien. Pero yo he visto el contexto del de la propiedad de las mujeres y de verdad no hay de dónde sacarlo. Si lo sacan, lo vemos y lo veis todos. O sea, eso es insalvable. Eso es insalvable. Solo lo puedes salvar diciendo que estás equivocado y ya está. You're making this complicated. No, you are making it complicated. I was going to read you some phrases that he said, and you started saying, give me the full context. There is no full context. Because I just explained to you, Oli. An example with the dog. Okay? I will kill your el problema dog, es que example, intenta justificar y hay cosas como esta que no tienen justificación posible. Ya, pero puede pedir el contexto de las cosas. Y acaba de explicarlo perfecto con el ejemplo del perro. La cuestión es que yo sí he visto el contexto de eso. Y es insalvable. Andrew Tate, yo le puse la cruz el primer día. ¿Por qué? Porque la gente lo critica eso tal. A mí la gente me chupa la polla. Yo lo critiqué porque lo que dice está fatal. Y en varias cosas. En temas de raza, temas de credo, en temas de las mujeres, de igualdad, de derechos. No. Yo no estoy de acuerdo con él, simplemente. Es que no sé qué queréis que os diga. No me parece correcto. Y yo sí he visto el contexto. Yo me he informado de esos vídeos. O sea, los he visto. He visto el vídeo completo. Completo no, coño. 5 minutos antes y 5 minutos después para entender lo que está pasando. Okay. But what do... Okay. Let me read you one phrase and you say and you tell me if you need context for that. Okay? He said, have you ever seen a woman try and do anything competent?
El Xokas está dando el 99% de los contrario de los comentarios de Andrew Tate. El Xokas sin querer. Yo estoy a favor del uso de título como Andrew Tate y el pibe que lleva aquí 2 horas esperando del literal. Me hace mucha gracia que haya tanta gente que vea mis directos y que me coma tanto la polla y que los esté grabando en directo para intentar subirlo y funarme a Twitter. Es fascinante. Me alegro de que mis haters me coman tanto los putos huevos. Porque tienes que estar grabando el directo ahora mismo, esperando que pueda comentar alguna cosa, a ver si en algún momento apoyo a Andrew Tate para intentar meterme en tal. Sí, te lo juro, ahora mismo hay gente grabándolo, el directo. Por si acaso hay alguna cosa que pueden y luego editarlo y subir un vídeo de 2 minutos a Twitter. Por supuesto, no quepa ninguna duda. No os quepa, ahora mismo lo hay. Ahora mismo lo hay, os lo prometo. Y no 1 ni 2, Hay una decena. Una decena, es un centenar. Perdona, It's not the same to be insensitive with your comments or overly pragmatic, okay? Than it is to believe that a certain group is straight up inferior in some capacity. You can be very abrasive and you can say things in a way that makes some people hurt, okay? And that, you know, Andrew speaks in a way that is very direct, actually. And I would argue that a big portion of the population don't like when they get told in their face a truth, right? So I think it's very easy to fall into the trap of taking an overly pragmatic comment that you know that is perhaps a little insensitive, I guess you can say that's possible, I guess, and just automatically imply the worst of that comment, and that is called cynicism. Vale, okay, can I read you another one? Sure. If a woman is going out with a man, she belongs to that man. That's his woman. So she wants to do OnlyFans, she owes him money. Este es el que vi yo completo. ¿Cómo salvas eso? ¿Cómo salvas eso? Una mujer sale contigo y por lo tanto es de tu propiedad. Y si esa tía se hace OnlyFans, tú tienes que cobrar dinero de su OnlyFans. Me parece una locura decir eso. O sea, eso no es salvable. Y yo vi el contexto. Yo vi el puto vídeo. Eso es insalvable. Eso no tiene salvación. ¿Cómo salvas eso? Eso es literal lo que ha dicho, ¿eh? Lo dijo Andrew Tate, lo dijo y no hace tanto, yo creo. Pero no puedes defenderlo aquí, Carlos. No, but he's talking about his relationship. He's saying a statement. He's saying, if a woman, not if I'm dating a girl, I like this. He's saying, if a woman is going out with a man, esto es literal, esto es cierto. That is an statement. Esa es la frase que para mí lo sentenció. In his experience, that's the way he envisions a high-value relationship, where he gets to take care of the woman, and as a result, he has some level of... No, please, let me finish. If he believes that the best possible relationship with a woman means that he gets to decide where they go and where they don't go, because he has ultimate responsibility, physical responsibility over the well-being of that woman. Bueno, pues esa relación es tóxica, Carlos. If you don't like it, don't read Tú no tienes la capacidad de decidir nada por los demás. Ni una mujer, ni un hombre, ni una polla gigante de goma. Tú no decides la vida de los demás. Los demás deciden por sí mismos. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Yo estoy de acuerdo con esta tía. ¿Con cómo se llama? Oli. Pues yo creo que tiene razón esta chica. No. Eso no. Yo para mí esa frase es la que más sentenció a Andrew Tate. Por eso yo no comparto su contenido ni lo difundo ni por aquí ni nada, porque no creo que sea justo, o sea, está mal. Eso está, pero no hay por dónde cogerlo. Y yo vi el contexto, lo vuelvo a repetir. Yo siempre miro los contextos de estas cosas. Y yo lo vi. Y no. Eso no es correcto. I literally look for people like you to ask me questions because I want to improve, I want to learn. ¿Qué gana Carlos defendiendo a Tate? But at the same time, I think son amigos you're being disingenuous. Tío, yo soy un amigo mío la caga. Yo digo, oye, tío, la ha cagado. Y en función de la relación que tenga con él diré, oye, le voy a ayudar, le voy a tal o me voy a separar. Pero si es amigo mío de verdad, le ayudaré para que cambie ese hábito. Y ya está. O sea, creo que no hay otra forma de hacerlo, pero reconoces que, oye, la ha cagado. They can just walk away, right? The woman can just walk away. O sea, yo creo que aquí defenderles... because women walk away from abusive men. Of course, they walk away. Okay. We don't know. We don't know his life, okay, Eli? What we know is that with what you just told me, any woman can just not want to be there. And they still decide to be there. So it's their choice, right? Do you hate this woman for exercising their freedom of choice? What? Yeah. Do you hate this woman that exercised their freedom of choice
to be with any man they want. Mira, se ha calentado la cosa, que hay el doble de gente. In an abusive relationship, Se ha I don't calentado know la cosa. about it. Because you're so deep in that relationship. How is that relationship? I don't blame them for being with him. Yeah, but you're implying I the blame relationship is abusive. him. Like, there's so many Ese implications bugueamazo in what you're esto. saying that I understand why Andrew got cancelled. Because left, right, if and you just center, throw and everybody somebody else else, like these left, just right, like and you, center, and everybody else refuses to watch the full podcast or the full content piece and just jumps like you into these headlines, then it's very easy to hate somebody. I mean, do I think you're a bad person? No, I think you're lazy. I think you're lazy to see where the context is coming from. I think you're lazy to make an opinion over somebody without actually fully looking at the data in front of you. I think you're lazy to look at the headlines and go with the flow, go with the people, Okay, and not invest the right amount of time in learning how they are. Of him, full videos of him, 5-10 minutes videos of him saying bullshit. 5-10 minute videos. You know the amount of 2-3 hour podcast he's done? Yeah, but an out of context statement is maybe a phrase in just 10 seconds, not a full video of him talking shit about women. I mean, a full video of 3 minutes can also be taken out of context. If the point you're trying Eso, to make lo que dice 20 minutes, Olaya es una puta if the point gilipollez. you're trying to make, O sea, sí, Oli, eso es take una 20 puta minutes, gilipollez. Se and te puede sacar de and contexto they make a video, 10 minutos seguidos sorry, de un of vídeo. that Eso es una 20 gilipollez second lo que rant. hizo la chavala esta. 20-minute rant. That is a video taken out of context. And unfortunately, or fortunately, Eso es cierto, that's how the attention economy works. That's why TikTok makes it so big, because it's 20-second, 50-second, whatever videos. And that's just how the world operates, you know? And he himself has said, if he would go back in time, but there was no way for him to know this. Carlos tiene los cojones enormes para exponerse a todo esto sabiendo que todo el mundo vivimos como son las redes sociales. Tiene muchos huevos, es cierto, pero like TikTok and short form video. Yo creo que no le está saliendo bien. Essentially, you know. A ver, es un jugador y se la juega siempre, pero creo que no le está saliendo bien. Creo que está defendiendo una postura incorrecta. En mi opinión, bastante incorrecta. Yo no estoy de acuerdo con esto, Carlos. Y mira que estoy de acuerdo con él en muchas cosas. Y creo que es una leyenda de la creación de contenido y de los esports. Una cosa no quita la otra. Yo aquí no estoy en nada de acuerdo con él. Just to summarize. Aquí no. En este caso, no. I'm interested to hear your summary, actually. Yeah, I'm interested to listen to your summary also, because from what I understand from you is that you agree with some of his morals, right? That some of that morals for me and for many people are wrong. You don't know which morals I agree with. Bueno, para los que no estáis entendiendo nada, básicamente... Sorry. I told you honor, masculinity. I told you I believe in integrity. No se puede poner. I believe in saying the truth. I believe in living my life with absolute, Yo no with a entiendo moral de mierda, compass lo that's siento. Ahora os unnegotiable. explico un poco. I believe in self-responsibility in full. I believe in those things he believes in too. Do you disagree with those things? Okay, right. That's all. Okay. Thank you for the chat. All right, Oli. I appreciate your time, actually. We might not agree, but we shared time together. We didn't kill each other. You didn't report me on Twitter. I didn't mute you. I didn't take you away from the conversation. Well, that's a bare minimum, right? Bueno, very minimum no. I agree. O sea, te puedes meter un blog y no meterte en la conversación. No, I agree. So let's do the same with people. O sea, lo de matar, obviamente sí, pero quiero decir, no te tenía por qué dejar hablar. O sea, es bonito que te deje hablar. Creo que ha mostrado mucho más de lo que no ha mostrado. Aunque bueno, no estoy de acuerdo con él, pero en este caso no estoy de acuerdo con él. I'm putting myself in tricky situations. That's good. I enjoy it. God damn, bro. I'll be honest. This is es que le encanta. This is like a completely new thing for me, guys. You know, this is not something that I have ever done before in public. So doing this is definitely not my comfort zone. Mira el Sky, qué ratita. Mira el Sky, qué ratita. Ahí también. As the topics of my spaces: dating, investing, Face Clan. Shit, this is hilarious. All right. Let's see who wants to speak. I had a lot of haters. Well, not haters. Actually, that's not true. I shouldn't say that. ¿Cómo se pide hablar? Que no sé cómo se pide hablar. Actually, everybody has been. Actually, you know what? A ver, yo es que no le quiero decir nada, chicos. Yo no estoy entrando en la conversación porque no tengo nada que preguntarle. Si tuviese algo que preguntarle, lo haría. Pero es que no tengo nada que preguntarle. Simplemente quiero escuchar lo que tenga que decir. Pero no tengo una pregunta. ¿Qué pregunta le hago? ¿Qué le digo?
¿Qué le digo? O sea, ¿qué le pregunto? Ya le están preguntando de Andrew Tate, ya le han preguntado de G2, ya le han preguntado de su trayectoria, que no tengo nada más que saber. O sea, estoy simplemente viendo qué temas saca, pero no tengo yo ninguno que comentarle. Si lo tuviese, se lo preguntara. Pero no lo tengo. Es que no lo tengo, de verdad. Oh, hey. How you doing, my brother? I'm a bit excited. I'm sorry if I screwed up. Don't worry, bro. I just want to say I enjoy esports so much. I came from Turkey, by the way. My man. Bro, I'm real excited. Wait. I just need to relax. Is my voice clear? Yeah, very clear. Okay. First of all, there is really boring topics. I just want to say you gave so much in esports. Very boring topics. I just want to say... ¡A chuparla, hombre! Really ¡Que eres un pro, joder! ¡Que me da igual! Great things. A este se la suda, tú. GT won the first championship. I really appreciate that. Bro, thank you, brother. I hope you come back in Brazil for Valorant team. I just want to say thanks for all the things you gave last 20 years or 10 years, I don't know. You lost so many, you win so many, but in the end you support all the players, all the people around the world. ¿Qué ha dicho del Valorant Brasil Team? Que no he entendido muy bien. There is so many people in Turkey support your esport career. Maybe the other things not for them, but you gave so much and we really respect that. Oh, thank you very much, my brother. Really appreciate that, man. Really. My English is not that good, but I just want to say. Listen. These moments are fantastic for me. You know, they raise my spirit. I appreciate it, my brother. Ah, vale, es porque no se puede pedir por el in your life and everything. No se puede pedir por ordenador hablar. Se tiene que pedir por el otro lado. ¿Qué ha comentado Mixwell? My man. Your English is nice. ¿Qué espera? Que vuelva para el torneo de Valorant a Brasil. Ah, que vuelva para el torneo de Valorant de Brasil. Hostias. No lo creo, la verdad. Tú también lo has vivido de cerca, amigo. Bueno, es que es complicado, es que es un take complicado, la verdad, el de Carlos aquí. Yo es que aquí no estoy de acuerdo con él. Me cae muy bien, pero no. Well, listen, you're doing very well. You're in front of thousands of people. No estoy de acuerdo, macho. I don't know. Your Tate es un tío complicado. Your English is fantastic. Keep working on it. No uno ni dos, tiene un montón de takes que son... Keep doing it. Next Spanish, bro. No son justificables. No, fuck Spanish, bro. Ain't nobody use Spanish for nothing, bro. Ain't nobody, unless you wanna get chicks in Spanish, hola, hablo español. Yeah, there's no fucking reason to learn Spanish. Fuck Spanish, okay? You don't need to learn Spanish. Pero Andrew Tate le ha comido la cabeza a este tío. Le ha comido la cabeza a este tío, Andrew Tate. Alright, my man. Ahora odio España, joder. Thank you so much. Ahora odio España, tío. Yo flipo. Turquía. Okay. Ahora odio España, el Carlos, tío. No me jodas. España, una mierda. Dang, people. Very nice change of pace, you know? Nice change of pace. Somebody told me. No, pero es que encima tendría que hablar por el móvil, chicos. O sea, yo no puedo hablar por aquí, creo. Okay, listen, I'm just gonna get somebody random. Yasin. I just call you random. Lo dice porque el inglés es mucho marketable que el español. Siempre me lo ha dicho. Que hablen el idioma de los ricos, me decía. Y tiene cierta razón. En eso tiene razón. Es la verdad. O sea, si realmente quieres vender tu producto y quieres llegar al mundo, tienes que llegar a Estados Unidos y al hipercapitalismo de Estados Unidos. Si no, tus proyectos no van a ser tan fuertes. Y tienes razón. Es el idioma del dinero y tienes razón. O sea, no es lo que hay. Pero bueno, él lo dice de bifi de cachondeo. Pero sí que no le falta razón. Eso es lo que hay. So, can you speak about that or no? There's nothing to talk about. Well,
if there is anything I do anywhere, Xokas, respecto a lo de Tate, al Take de Tate de mujer ser propiedad, o luego hablaba de un contexto de matrimonio y religión, ya lo aclaró donde Piers Morgan, por eso le seguía pidiendo contexto, porque Carlos lo sabe. Sí, yo vi el contexto, pero aún así me parece un Take de puta mierda. Y matrimonio también, o sea, me parece un Take de puta mierda. O sea, no tiene más. Ya está. Me parece probablemente su peor Take. Y no se ha arrepentido, no ha pedido disculpas ni nada. Se ha reiterado donde Piers, precisamente, que yo vi, no entera esa entrevista, pero vi un trozo importante. Porque Piers fue muy a machete, la verdad. Demasiado, en mi opinión, también. O sea, creo que ese tipo de entrevistas no están bien. Pero bueno, más allá de que te pueda caer mejor o peor Take, que eso ya es building things from scratch, actually, and I think the MENA el español no sirve para triunfar, claro, mira Ibai, no tiene que ver, si Ibai hablase inglés, tendría mucho más dinero y mucho más éxito. Un saludo, bro. Si lo ha conseguido en España, eso solo quiere decir que es que Ibai es muy bueno, el hijo de puta. Eso es lo único que quiere decir. Es que es tan bueno que lo ha conseguido en español. Así que baja los súbditos, crack. Like, yeah, they kill woman, blah, blah, blah. You know, okay, what do you want me to tell you to that? Okay? Maybe somebody killed somebody. Yeah, but Islam is a religion based on law. Y by the way, Ibai gana un 20% de lo que gana Exclusive de Twitch. Muslims un abrazo. Enjoy and love the religion so much, both women and men, okay? And actually, even Muslims misunderstand the religion, and I'm not saying I'm perfect. I'm sure like Christians did, bro, over centuries, okay? So yeah, anybody that believes they're out of fault, then cast the first stone, right? That's what they say un 20%. Anyway, my brother. De Twitch. Nice talking to you, okay? Pasa que Ibai tiene inversiones y Ibai es un puto empresario. Best of luck in your Pero de life. Twitch, un 20%. Gana la mitad de suscripciones. Ya para empezar, la mitad no, un 40% menos. Y un 70% o un 80% menos de publicidad. O más. His bio is I'm Rohit, I like people. Ganará un 20 o un 30% de lo que gana Exclusive, más o menos. Exclusive ganará el triple, yo diría que el cuádruple. Sí, puede ser. Hello? Okay, Rohit, I'm gonna take you out. Anybody that wants to speak? I see. Add as a speaker, there you go. No, si estás en este chat, sabes que Xokas no aprueba que hagas este tipo de comentarios. Hey, ¿Cómo, how's it cómo? going? No he entendido muy bien lo Thank que you so much for decir. giving me the opportunity to actually speak up, man. I just tuned in on Twitter and I saw that you were doing the podcast. I heard a little bit the conversation with Oli. No, chicos, que de verdad, que yo pediría hablar, pero es que no tengo nada que preguntarle. Solo quiero escucharle un rato, ver lo que tiene que decir y ya está. I've been on the scene quite a lot of time, to be honest. I know pretty much your background story from the very beginning on League of Legends and the beginning of what has been, let's say, your story in there. And I also have seen to TikTok and to other viral TikToks, videos, the let's say, the history of Andrew Tate. And it's so sad, the direction everything in that topic has talked. Like, the direction itself, it's sad. And it just shows that everybody's so out of context. I mean, as you mentioned on the conversation with Oli, and I wanted so badly that I thought for a second that she would actually realize not being too woke at the point that you stated. TikTok is, in fact, a zone where you make short clips. It's the easiest and the purest way. You can take something so easily out of context. Besides, we know how Andrew Tate speaks. We know how, let's say, politically incorrect things you can say and how viral they can go, especially on nowadays society, right? And this is one of the main reasons why he was pretty much everywhere on that period of time, and why it actually kept growing and growing and growing and reaching news Tiene razón con lo que dice ese chaval, pero stuff like that. I don't know. I saw her arguments, even though she had a complete freedom about bringing up topics, lines. Es que, tío, yo he visto el contexto de Tate. Well, I mean, the proof, I always say the proof is in the pudding, right? Correct. She can continue to talk, and he could not. Therefore, we see what we see who is supported by society. That is that clear, you know.
even though it is clear that 50% of people do seem to agree with the other side. Yeah, that's correct. I mean, I agree. Seeing the conversation, I mean, I understand that some people can be no estoy de actually acuerdo. against Tenéis una visión the muy person itself of anglocentrista. Andrew Tate. At the end of the day, it's actually an opinion, and everybody can have its own. Dices de lo del dinero. But when it comes about the actual Expon facts, tu opinión. if you, no matter who you are, and no matter which side you want to actually be against that, bring a man. Like a fact. You cannot just simply bring up the fact of like he's been allegated human trafficking. Please, come on, use common sense, as you stated before. If you use the logical thinking, how can a human being nowadays with the current society just run away from such allegation? It's a huge thing. You just completely run away free. You can't. Like it's not like Romania is not part of Europe. Exactly. You know? And we're not like it's not like you can just leave. Okay, I'm gonna leave UK and go to Romania, and all of a sudden all my problems are gone. These people don't live in the real world. They don't understand how real world operates. You know, for sure. That's the issue. That's correct, man. I don't know. I think it's sad, and to be honest, I think the fact that during the conversation you had with Oli, I really hope a lot of these kind of people, well, not this kind of people, but like I'm trying to refer to like this group of people that has this kind of beliefs or this kind of direction to think or take on things, kind of opens up a little bit. Because to be honest, if you want to bring facts, just run a background check. Let's say that you want to speak about esports. Well, listen, bro. Listen to me, bro. You're trying to change gravity. Gravity will not change. I agree. I agree with that's the intent. You know, like you're trying to change gravity. Like the chessboard right now is a certain way. You cannot change the chessboard. You have to play under the same rules that the opponent in front of you is playing, and you have to make sure that you don't change those rules, because that will be cheating, right? So you know that that's how the world operates. So just act accordingly. Cambia ya esto, que aburre. Tira de la campana y pide un deseo. Tira de la campana y pide un deseo, Wargo. Tira de la puta campana y pide un deseo. Live and die by your principles. The best you can do is to try to teach this to the people around you, and the best you can do is live life in the best terms possible. That's the best you can do. And hopefully enough people listen to you, and enough people get inspired by your success and by your way of living, that enough people try to mimic this. And then the world will probably be a better place. When exceptionalism in singularity, you know, single people. Es un tío muy listo, el Ocelote. Es un tío muy listo y se defiende bien, pero está intentando defender una postura que creo que es indefendible. Creo que es una postura indefendible. En mi opinión, sí lo es. Mira que es un tío listo, tío, pero no sé por qué. The way I deal with people, my business acumen, everything that's happened. Exactly. I'm Carlos. Son muy pesados, dicen lo mismo. Quiero contexto, cabrón. ¿Cómo quieres contexto? Le pongo la hora entera del podcast para luego digas por qué las cosas. Ya, pero es que hay algunas frases de todo el mundo, incluyo Andrew Tate, que si las pones en contexto no están tan mal. Pero en el tema de las mujeres, yo he visto 2 o 3 que las he visto con el contexto precisamente por eso, porque me gusta ver por qué dicen las cosas las personas. Es lo que explicó Carlos. Tú puedes decir, yo mataría a ese perro. Y solo sale esa frase mía en Twitter. Xokas ha dicho que él mataría a su perro. Y cuando realmente la experiencia es, yo mataría a mi perro si tuviese que sacarlo para que así pudiese tener oxígeno, mi familia que está dentro de una habitación, ¿sabes? O sea, es un ejemplo estúpido, pero entiendes lo que quiero decir, ¿no? Hay frases que realmente, si se ven en un contexto, no son tan malas, ¿vale? Pero en el caso de Andrew Tate, yo me he tomado la molestia de leerlas, de verlas en el contexto correcto. Y son malas y están mal traídas y estoy totalmente en desacuerdo con ellas. Punto. Suda la polla lo que piense la peña de Twitter o la peña de Twitch o la peña de lo que sea. Suda la polla, igual que lo del tema de hoy. El tema de hoy yo... En el error que cometí ayer, yo me arrepentí instantáneo. Yo no me arrepiento porque alguien de Twitter me lo diga o alguien de Twitch me lo diga. No, yo me arrepiento porque me doy cuenta de mis cosas o porque mis amigos y mi familia me lo dicen. Es decir, tú tienes que ser consciente por tu alrededor de las cosas que haces y de las cosas que dices y de lo impacto que tiene por la gente en la que confías su opinión. Ya está. Y luego de las cosas ajenas que salgan, lo que tienes que hacer es buscar el contexto de por qué pasan. Si quieres ser una persona inteligente y quieres ser una persona que hable de cosas con conocimiento, es lo que debes hacer. Si prefieres leer frases y directamente interpretarlas como te sale de la polla, pues sé un ignorante más y un imbécil más. Haz lo que quieras. O sea, a Carlos está en su derecho de pedir contexto de las cosas y es lo que tiene que hacer.
a pesar de que sean takes malos. Un muy buen ejemplo es lo que me pasó a mí con lo del ministerio y todo eso. Si tú ves esa media hora de speech, no interpretas incorrectamente lo que dije. Pero claro, hay que verse media hora, y lo que estaba defendiendo a la gente que sale sin beber, que se lo pasa bien, que tal. O sea, todo tiene un contexto, y es cierto que yo me expresé mal, sí, es cierto. Pero si lo escuchas todo, no es tan así. Y eso es importante hacerlo. Pero yo me tomé esa molestia con Andrew Tate, porque no quería seguir a la jauría. Me tomé esa puta molestia. Dije, este tío, ¿qué coño pasa, tío? Porque me salió alguna vez algún vídeo suyo hablando de mercado, hablando de economía, hablando de los valores de los hombres, tal, y algún tip suyo es bueno. Pero cuando llegué a eso dije, uff, esto no es bueno, esto está mal. Todo lo que estás diciendo está mal. No. Like you don't Quiere decir simply que just todo go lo to que a haga está science mal, class no. and say, Quiere hey, I decir que can eso engage está on mal. this conversation. I'm gonna say my opinion because probably your opinion is Yo intentando escuchar a Xokas con dos you tíos need hablando to de run some background perdón. checks. You need to study. You need to know what you're talking about. You need a little bit to know what the hell are you getting into, right? So pretty much, if you see somebody, let's say in this case Andrew Tate, saying some bullshit on TikTok, and the first thing you do is just go against him because you heard that topic. Well, you might be right by saying that because you saw that stupid TikTok, but you don't know if maybe he was making a funny joke or he was actually joking with somebody, or I mean, it's the topic, it's the context. You need the context to pretty much justify everything. And in the case of Andrew, let's say, I don't know. I mean, I kind of follow the story, and pretty much 85%, maybe 90% has a context that completely just nullifies that stupid, toxic context that people brings into the table. You don't no really creo que un 85% de la gente tenga el contexto. Te aseguro que ni un 30%. To say that Andrew Tate should la be gente like no se this kind informa, of la person gente that everybody odia de thinks manera of, gratuita. and even less no, eso no on that kind of scenario. And the main reason la why I gente wanted odia, to join, y si no, y cuanto menos se informan, mejor. Twitter es así. Twitter quiere ver una frase mía o de Rubius o de quien sea y odiarla. Si es posible, odiarla. Y de puta coña la gente se informa. La gente, de hecho, no se informa. Cuanto menos saben, mejor. Todo lo contrario. Si te pueden odiar con el menor contexto posible para que no justificar su odio, mejor. Y de puta coño, un 80% de la gente se informa. Arguing with the fucking teacher. I think it's the most logical thing, no? To be Yep. honest, it's the most logical thing. I mean, I agree. You don't really need to get super smart. And well, you know, I even have a deeper take, which is, why would you even have the need to deploy energy into something that's inherently that you consider inherently negative? Indeed. Yeah. You know, like let me tell you something I do. Okay. Tell me. I do this for the longest time, and sometimes I fail because I'm not a perfect human, but I try to. Every single thought I have has to be of value to me. So let me explain, right? Mm-hmm. For example, I have a meeting with somebody very important, for example, right? And a part of me is like, oh shit, don't fuck this up. I hope I don't say something wrong. I hope I'm dressed correctly for the occasion, blah, blah, right? But I don't let that side win. I don't let that side take over my mind. Mm-hmm. I let the side that says, I'm going to fucking kill this. I don't even need to prepare. It doesn't matter what I wear. I can wear short shorts and go in socks and flip-flops and I will fucking kill it. You know, and I've learned to only let thoughts that I consider valuable to me Yo creo que stay también, in my head, la verdad. right? Of course, si no, no estaría aquí I'm hoy. Stupidly positive, right? Días. It's good to see threat la and verdad. it's good to adapt y eso es algo que tengo mucha suerte de tener porque so lo he entrenado mucho, pero realmente va inherente a mi persona y es gracias a mis padres. You know, due to be sometimes negative about things, right? I'm fat, capaz de for example, sobreponer right? las I'm fat. situaciones de mierda. Well, I need to get in shape, right? I'm fat inherently is negative. Well, it's not negative. It's just a fact. You're fat, right? But it's definitely not a super positive thought, you know? But you need to have it to change. However, it's a solid, valuable thought. So I like to have that thought. Okay, I'm fat. Then I need to get the six-pack back. And then bam, six-pack after 3 months or whatever, right? And the same goes into deploying energy into people I don't like. There's a lot of people I don't like. I don't like entitlement. I don't like communists. I don't like people that believe they deserve something el vídeo que because tienes they got born. de Carlos que está sonando. I don't like people that they just deserve. Ay, perdón. No, estaba muteado. Eso es del... Billionaires shouldn't exist. I don't like that people. I just don't spend time on them. I don't watch their content. I don't comment in their fucking videos. I don't make videos talking about how much I hate them. Ocelote ha dicho que el español solo sirve para tener chicks. Bueno, pero eso lo dice de cachondeo. In a way that is rewarding. O sea, eso lo dice de cachondeo, coño. No, correct. No lo dice en serio. There's enough people that agree with your mindset. There's enough people out there that agree with your mindset.
If you look deep enough, there's people that think the Earth is flat. Okay, so if you look deep enough, there's people to agree with you on anything, bro. Anything. Okay. I agree. If you seek deep enough, yeah, I agree. Why invest in energy in people you don't like and don't agree with? Move on. For sure. I agree. Well, anyways, hopefully, I'm really glad that you made this podcast. Well, as I said, I'm not coming with a question, but I actually GTA will 6, bring es one que no to me the interesa, table, quiero seguir and then escuchando I esto un close rato this, más y luego and miramos I lo de leave GTA 6 si hay algo. the next Pasadle la person turn. información a algún Are you planning on doing this more often? I think it's a algún pretty moderador, much nice porfa. thing to kind of engage with you. You've been kind of out of the scene for a long time, let's say a vacation. It's very nice that you took your time for yourself off. But many of us, your fans especially, miss you on the scene and miss knowing more from you besides on the Instagram. No es un GTA 6, are you planning on doing this more often? es el DLC del GTA 5, look entonces a forward tomar for por that? culo, hombre. I don't know. I mean, I had a good time, and I rallied up some people, and that's nice. Fair enough. But yeah, I you know, what I like is that I didn't prepare for anything like this. I'm an open book, you know. I transparently tell people how I think, and I think it's good. Then people can unfollow me. You see what I mean? People don't like me, unfollow me. Yeah, It's great. yeah. Then you will not see these Twitter spaces in the future, you know. Or people that like me can follow me. Maybe you do. All right, brother. Está bien. Have a good day, okay? You too, Carlos. Have a good one. Bye, bye. Ha aguantado el tirón. Uf, yo no sé. No the sé. last one. I'm taking the last one, people. Maybe the second last one. Maybe the third last one. Actually, I don't know if it's the last one. I have no idea. Novya Shem Tov. Hello. Hello, how you doing? I'm good. How are you? I'm doing very good. I was off of Twitter for 2 years. I was one of the band, and I just got back last week. Congrats. Congrats. Oh shit. Well, that's bad news then. Sorry to hear. So I'm trying to get used to these things, the spaces, and you look like you had an interesting thing going here, so I came in. Oh, thank you very much. I was curious because Ollie was bringing up all these sorprende que haya accusations, solamente but you asked her to 1.600 post personas, videos, tío. and she absolutely didn't. No, es poca gente. Yo me imaginaba que And habría, I've seen Andrew Tate, no sé, and I've 10.000 o never seen 20.000, him tío. say anything that was O negative sea, no sé, about me women. sorprende que haya poca, es And poca then I gente look on para YouTube algo and I tan see that he's interesante, ¿sabes? cutting down feminists. O sea, se han hablado cosas aquí. You know, I cut down feminists, so I know they hate us when we do it. No es un medio de comunicación muy conocido. Honestly, I just don't like talking about. Si estuviese haciendo un directo en Twitch, yo creo que habría mucha más specific gente. things because then I can have an opinion, right? Right. That is my issue with blanket statements. Okay, he's like this. Well, you know why? Let's talk about specifically why. You know, and I don't like talking about other people. I like talking about what I believe in, right? No, vamos a ver uno o dos más y si sigue vamos a continuar de temas. O sea, pero lo quería escuchar, coño, es interesante. Andrew Tate, trending topic aquí. I don't think it's anybody's Andrew fucking Tate, job to defend anybody else, you know? You believe what you believe, and if people like it, fine. If people don't like it, then go fuck yourself. Están pasando cosas. So is there anything you want to ask? O sea, realmente en Twitter estará teniendo mucha repercusión la situación. How do you, I mean, you have, I'm listening to what you said, and basically you're just echoing other things I've heard from like Jordan Peterson. We call emotional hygiene, not to let crap into your head. And this is the thing, I see that el nuevo gameplay de Hogwarts Legacy lo vimos ayer ya. Esto es de ayer, ¿verdad? Lo vimos ayer, Winter, gracias. And I'm trying, you know, I've been learning it. It's a skill that many women were encouraged not to have it. So as a guy, like, you get raised to have emotional hygiene. How did you understand not to let the crap bother you? You had a role model. It's something that you learned. Like what? Well, as a man, you grow up very quickly knowing that either you become somebody or you're gonna eat shit. As a man, even as a young person, very, very young person, you see that the guys that the best football players of the team get more chicks. The guys that are bullies actually at home in the class tend to also get more chicks. The guys that are stronger get more chicks, for example, right? It's just a specific example. And you also see
that the guys that are able to memorize things better get better grades. The guys that don't then get worse grades. You know, the guys that it's just mala comparación. That there is nobody trying to make your life better, even que tú when you're like trabajes duro 16 years of age. te You suele realize llevar as a a man very early on mejores that life is gonna be resultados, fucking tough. And pero either you que become seas un somebody, matón y le gustes or you're either a gonna die cierto tipo alone, de tías, or be completely es irrelevant algo, on the face un of the error planet, cultural right? grave So very quickly you que no learn debería ser así. that feeling sorry for yourself is worth nothing. Una cosa Feeling no sorry debería for llevar yourself, a la otra en ese caso. En cambio, sí en los will not estudios. make you improve. Ese es mi take. And ultimately, nobody cares how sorry you feel about yourself. I don't give a fuck what anybody says about, yeah, man's mental health, you should cry on my shoulder. No, you shouldn't. You should not cry on anybody's fucking shoulder. If you're sad, then don't be sad. Then be happy instead, okay? Like I remember very early on in my life, a lot of shit happened to me. I don't speak about it because I don't want to create, what's the word I'm looking for? Sympathy. I never did anything to create sympathy. Like, you know, I understand why people would say on Twitter, I'm sick, I have COVID or something like that, right? I understand. I mean, maybe if you have COVID, maybe you can't travel and maybe your fans should know, but I'm sick, right? For example, yeah, so what, right? Many people are sick daily, okay? Why would you have to say it out loud? I don't say that out loud. Nobody knows if I'm sick. I just fucking still work if I can, and if I cannot, then I stay bad and try to get better, right? I don't have time to feel sorry for myself. I don't have time to, if I'm fat, then I will not be fat at some point, okay? If I'm fat, then I should work out to not be fat. If I'm not smart enough, then I should read enough books or do whatever it takes to become smarter about in whatever vertical, in whatever category I want to be smarter on. If I'm not too tall, well, you know, that's just life, you know? I'm 180. I'm not the tallest person. For a Spanish guy, I'm above average. 180 is 5'11", right? I wish I was taller, okay? So what? What the fuck am I going to do about it? Am I going to kill myself? Toma. No, I just can be still the best version of myself. And even if I was 2 meters tall, the best I can do is to be the best version of myself. So just to your question, right? How do I deal with this? I just learned to ignore the emotions that come with feeling like a piece of shit. Sometimes you feel like a piece of shit and you just have to deal with it. Okay, I'm a piece of shit. What do I do about it? What am I going to do about it? If I'm a piece of shit, I can either hit the gym today or not hit it. Which is the same as if you don't feel like a todo shit. You have two options. Do I hit the gym todo or do I not hit it? momento because if you don't hit it enough times, then you're gonna feel crecimiento like personal you know? y mejora está so, bien. Yeah, a lot of failures o sea, along the way. todo eso está de puta madre, committed a lot pero of mistakes because it's normal, you know? se va del But topic, very que es complicado, que es el topic de Tate y el topic de tal. Pero sí, en cuanto a motivación y a vivencia personal y a trabajo. And that's está you claro enough que times, and Carlos before es you un know titán. it, your life looks Está claro. significantly better. The Tiene most que haberlo important sido. thing, I believe, not Haber just as a pasado man, lo but que also as a pasado. woman, you know? I don't know. I'm not a woman. I cannot tell. Okay, actually. Okay, go run it by me and all, and you know. I'm not a woman. I cannot speak on the experience in life about a woman. I can speak about the experience of life about a man. And women are being encouraged to be the biggest victims on the planet. Yeah, well, men are too. I mean, men are too. That's why people feel sorry for themselves all the time. Oh well, you know, I don't get Yo paid creo enough. que Well, what are you gonna do about it? Igual que está Are you diciendo gonna change the world? Corporations Carlos, still want money, right? yo creo que es algo ya muy politicians you by the way vote for get paid by these corporations so that the gap continues to increase between the poor people and the rich people. So what the fuck are you gonna do about it? Are you gonna cry that you're not gonna get paid, that you're not get paid enough? Or are you gonna do something about it? Are you gonna try to perhaps make a company of something that you're interested in, or perhaps just change field to something that gets paid better? Or perhaps you become a salesperson. Salespersons are loved in every company. Whatever it is, whatever the solution to the problem is, cannot be to feel sorry for yourself. Because by feeling sorry for yourself, you're giving away the power over your life to people that don't care about you. Nobody cares about you. Okay? I mean, I care about you. I'm having this relationship with you in Twitter, right? In Twitter Spaces. Right. But in reality, I really don't care enough about you. Okay? I just don't. I'm not gonna get out of my ass. Pero ¿por qué dices eso? I'm not gonna loan you money. I'm not gonna improve your life in any capacity besides perhaps this conversation we're having. Nobody cares enough about you. Okay, so you have the responsibility to care about yourself. And if you feel sorry about yourself, then nobody will care about yourself.
You know, just take responsibility in full. All the good and all the bad that happens to you and for you and by you is your fault. You know, everybody I hired in my company in G2, well, it's no longer my company, right? But I was the CEO of G2, right? Right. Everybody I've hired in my life. Before, se mete unas empozadas el Carlos que me recuerda a mí, tío. Se mete unas empozadas. Yo me meto hasta el final, tío. Yo en las empozadas me meto hasta el final y eso es lo que me hace único. Me hace así. Pero es que se mete unas empozadas. Hostias. Me recuerda plenamente a mí en plenas facultades. But if you act as if it was, you will grow enough, you know, and you will let people around you not let you down. You will be very clear with what you need from them because you don't want to fail and you don't want anything that remotely touches you to fail. So imply that everything is your fault and then you will have a rewarding experience. It doesn't matter if mistakes are committed as long as the attitude towards improvement is there. And the same applies to life, I believe. But anyway. Interesting. Thank you. Pobre. Después de que le hayas dicho, oye, que no me importa toda puta puñeta de tu vida, me da igual lo que hagas, espero que esta conversación te sirva para algo, pero si no te sirve para nada, me da completamente igual. I look the way I look because of me, you know. I have a six-pack because I'm working for crudeza, it. Tío. And I have money because I did a fucking great job over the longest time. ¡Deja de aplaudir, Anu! And I have hatred from some portion of the community because I fucked up in some capacity in their eyes. And I have to live with the consequences of those actions in full. That's fun. That's more fun than to be in a boat without a sail, you know? Okay. Se ha ido. Se ha pirado de la conversación. No, thanks to you. Thanks to you. Hope you have a beautiful life. De la conversación, tío. Está completamente obliterated. Bye bye. Vaya drama, tú. Do I have energy for one more? No, una más. Una más y nos vamos, Carlos. I don't know if I do. Quiero escuchar por si pasa algún hachazo más y luego te voy a quitar más de los cabrones. It's very long and these are draining topics, you know. Es que es un topic infinito. O sea, puedes estar aquí hablando de esto. Well, it's not easy because they are very binary sometimes for people, you know. There's no nuance, there's no middle ground. It's tough. But it's fun at the same time. It's high octane, you know. I can't say shit. I shouldn't say because then I'm giga cancelled. That's fun, actually. Le estarán metiendo una funada muy tocha a Carlos, tío. ¿Creéis? Le estarán metiendo una funada muy tocha. Actually, oh wait, how you doing, bro? Carlos. Es que a ver, creo que es que no se ha defendido muy bien, la verdad. Carlos, o sea, entiendo el tema de contexto, lo puedo entender, pero joder, es que yo he visto los contextos y no, Thanks for taking my... no es salvable. Yeah, I'm doing good, man. No es salvable. Yeah, thank you so much. First, I just want to say thank you for G2 and everything you've done for esports. G2 has changed so many lives, including my own. So, just thank you so much, Carlos. I have a pretty light question compared to everything else we've been talking about. But I wanted to ask you about music, actually. I noticed it was another one of your big passions outside of esports. Pregunta en serio, ¿las funadas en Twitter son relevantes? Yeah, like, you know, I love para una persona como G2. yo, no. Do you have any new music projects on the way, or para una persona como Carlos... A ver, para todo el mundo puede ser relevante si haces algo que realmente sea cancelable. Por tener un mal comportamiento o por hacer un mal acto, no te pueden cancelar. Pero si haces algo que realmente sí te pueda cancelar, entonces sí es relevante. Por ejemplo, en mi caso no es relevante que me puedan meter una funada. Porque yo no soy cancelable, pero porque yo no cometo delitos. Yo no hago nada que sea delictivo o que sea realmente asqueroso, ¿sabes? O sea, yo me equivoco, yo me he equivocado muchas veces por desgracia, muy a mi pesar. Pero no hago nada por lo que se me pueda cancelar. Se me puede funar y se me puede criticar, pero no cancelar. Es que cancelar es que tú dejes de estar en una posición de top en tu sector. Eso es que te cancelen. Es decir, a Carlos lo han cancelado, sí. A Carlos lo han cancelado. A mí no. ¿Entiendes? O sea, pero porque claro, es que lo que hizo Carlos es muy grave. Es mucho más grave que cagarte los putos muertos de alguien o que
hacer algún comentario que esté mal. Sobre todo porque yo además pedí disculpas. Es que esa es la diferencia. La diferencia es que yo me he cagado encima alguna vez. Espera un segundo, que esto sí que lo quiero decir. La diferencia, yo creo, y el whole point de esto es que es pedir disculpas, tío. Yo he pedido muy pocas veces disculpas porque yo creo que pocas veces me he cagado encima de verdad. Pero las veces que lo he hecho de verdad, he pedido disculpas. Y no por la gente de tal, sino por mí. Por mi ego. Por mí mismo. No por vosotros. Bueno, por la gente que me ve, sí, también. Porque al fin y al cabo sois una parte también importante de mi ser. Pero no por la gente que me burcha. Sino por la gente de mi entorno. Al fin y al cabo vosotros no nos conocemos, pero sois de mi entorno. Porque al fin y al cabo influís en mi vida. La gente de Twitter no. ¿Entendéis? Entonces, sí que lo he hecho por mí, por vosotros y por mi familia. ¿Sabes? O sea, quiero que ese es el whole point. Porque yo, de verdad, sobre todo con el tema de mi amigo Astemio que salía sin beber y que ligaba y que tal, y que se lo pasaba de puta madre. Es un tío que nunca ha hecho nada malo. Pero yo me expliqué mal y entonces yo pedí disculpas. ¿Por qué? Porque es que realmente vi el vídeo y dije, hostia, es que es muy mal interpretable esto. No me expliqué muy bien. Aunque si tú lo ves entero, ves que no hay maldad. Pero es que no me expliqué bien. Es cierto. Y hay que ser capaz de decirlo. No por la peña de Twitter, porque la peña de Twitter me chupa la polla. Hay que hacerlo por ti mismo. Lo tienes que hacer. Y creo que eso es lo que realmente te hace crecer. A mí es lo que más me ha hecho crecer. Y me duele, claro que me jode que flipas, cabrón. Claro que me jode. ¿A quién no le gusta? ¿A quién le gusta perder? ¿A quién le gusta caer? A nadie le gusta caer. Lo importante es recuperarte, igual que lo hice yo, ¿sabes? O sea, ese es el whole point. Y Carlos no lo ha hecho. Carlos no ha pedido disculpas ni nada. Carlos está... Y han pasado meses. Y no se está dando cuenta de que realmente... Joder, Andrew Tate es un tío que dice cosas de mierda, coño. ¿Sabes? No todo Twitter, no, bueno, no todo Twitter no, la mayoría de Twitter me ama, por supuesto que sí, pero quiero decir, Twitter es el lugar donde más odio recibo yo y todo el mundo. Twitter es un sitio de mierda, joder. Por supuesto, pero ya me entendéis, digo la mayoría de Twitter porque la mayoría del odio que yo recibo es en Twitter. A pesar de que la mayoría de los comentarios de Twitter sean buenos siempre. Da igual, coño. Pisarás la gamer, muy agobiante para una persona como yo, tío. No voy a ir. Demasiado agobiante. Ibai va, pero porque Ibai tiene una movida de su empresa, ¿sabes? Pero si no, ir a la Gamergy es la polla cuando eres un poco conocido y te sacas unas fotos, tal, es la polla. Pero cuando eres yo, es una putada, porque a mí me encanta sacarme fotos con la gente y tal, pero... I don't know who he is, but can you link it to me? Link? You mean? Hold on, is he online or something? Yeah, he's listening to you in... Oh, he's listening right now? Wait, on Twitch or what? Yeah, on Twitch. Okay, let me check. El Xokas, right? Yeah. ¡Pero que no sabes quién soy! ¡No te hagas el longanizas! ¡Y véteme follow, gilipollas! ¡Carlos, cabrón! ¿No sabes quién soy? No, vives en Marte, cabrón. ¿Cómo que no sabes quién soy? ¿Qué estás buscando, cabrón? Si no sabes quién soy, vives en una puta cueva, cabrón. ¿Cómo vas a saber quién soy? Hijo puta. Add him to the conversation. A ver, pero yo puedo hablar. I think that he is trying to... Es que es un puta madre. Será cabrón. How is his profile picture? No sabes mi profile picture. Bueno, me cago en... You know that Xokas have a controversy with Ministry of Equality here in Spain. Ministry of Equality? That shit exists? Yeah, in Spain. Ya, chafo. Okay, I cannot see the problem, yeah? Okay, so you don't know about this. I mean, he appeared in... You don't have... Oh, okay. You should see that because it's so funny. The ministry take one short of his streaming that he's speaking like the woman is like the grade of the woman, but it's not true. It was out of context. But wait, so who said what again? Sorry. I don't know exactly what he said. He can explain to you, but. It said like the women are not better than... I don't know exactly. For real, I don't Yo se lo exactly. explico. A mí no me importa explicárselo. The ministry used that clip for say that people, men like Xokas or Pablo Motos, are like degrading of the woman on Spain, the woman in general. ¿Cómo me puedo unir yo a esta conversación sin el móvil? ¿O lo tengo que hacer con el móvil? ¿Lo tengo que hacer con el móvil esto? No lo está explicando muy bien, ¿eh? ¿Lo tengo que meter en el móvil? That's what ¿O the dónde? fucking do. I mean, what do you want me to tell you? Like, how many Ukrainian governmental agencies
are pushing for equality in the middle of a war when the men are unable to leave the country and are forced to fight? Not many, right? Not many. I know. So maybe I would consider that slightly hypocritical. Also, they use headlines to make their points, and I don't know what the fuck your Xokas really said. If he said something I agree with, then I say I agree. If he says something I don't agree with, then I would say I disagree. But it doesn't surprise me that the Ministry of Equality, fucking hilarious, would use a blanket statement to portray every man as bad. That's what the Western world is doing. Yeah, I mean, every man is bad. Every man is very bad. Yeah, By the way, yeah. you guys can cry. By the way, that's not true. It's not true. ¿Lo oigo yo muy bajo o se oye en general muy bajo? Tengo que meterte con el móvil, no se puede con el PC. Every man is bad. No, it's a Vale, o sea que tendría que hacer una llamada y dejaros aquí, ¿no? Very bad. Every man deserves to be to give everything to every woman out there, because that's just how the world operates. It's the patriarchy. That's how it is. You have to. A ver, ¿cómo hago esto? Otherwise, you will no longer have social media. ¿Cómo hago esto? Yeah, but that people is like don't have personality. I mean, really? It's like no, yeah, exactly. Because if you go to the politician, no. ¿Cómo hago para hacer esto de la manera correcta? I mean, o sea, tendría que comenzar a escuchar. I'm not gonna get into this because my energy levels are not at the level they were 2 hours ago. But 2 hours ago, I would have gotten into it. But let's just say that the world itself, in reality, heavily favors one sex, and that is not the men. Mm-hmm. Yeah, but I mean, so I don't know why people. I mean, if you think about, I don't know, women or one special. Where is this guy, bro? Xokas, what is the fucking account of Xokas? I can't see it, bro. You cannot see it. I mean, I don't know how to. I cannot find it to accept him. I'm looking for him. I think if he's taking his phone for speak with you. Yo, Xokas, can you fucking just request to speak, bro? I don't know if he knows. Oh, I see him. I don't speak. Okay. Thank you. I'm gonna let you go, okay? Yeah. Thank you. What's your name, by the way? What's your name? Rocío. Rocío, have a beautiful, wonderful, amazing, rewarding, fun life. Hey, how you doing? Have fun. Bye. Bye. Xokas, te visto. I saw you mentioned on my Twitter. Yeah. All the fucking time. How don't you know me? Come on, man. You don't see anything about Spain, right? I don't, bro. I'm sorry. I mean, I have heard your name many times. Okay. But I have never seen your face or your content or anything like that. Fine. Yeah. But I don't follow Spanish shit. Like Spanish, to me, Spain. There's a lot of nice people in Spain. A lot of creativity, a lot of funny people, but a big portion of Spain is like casposa, telecinco, mierda. Yeah. I know, right? Yeah, and I really don't like that portion of Spain, and unfortunately, that portion of Spain is taking over social media as well. So I really try to not. I don't even know anything about the politics of Spain or anything like that right now. So I don't. Yeah, that's pretty sad. Well, I think most of young people or people of less 40 years, we all agree that Spain and the media is not good. It's not good. And out of Spain, people just watch us and just cringe because it's pathetic. Yeah, that's for sure. Well, I had some issues with some stuff you said, but I respect you because I think you're probably GOAT in this stuff here in Spain. But I have to disagree with the Tate takes because what Tate takes? Most of his takes about women. What is most of his takes? He threats. In one of his last month's speech, he talks about women like. It was his property. Talking about woman, like if you're in a marriage with a woman, she should share his revenue of OnlyFans if she's with you. She should not be able to go with anyone. She should be like from your property, and that's not correct. That's not a good take. I don't. But what do you mean? Who decides what's a good take or a bad take, Xokas? Think about this, okay? Yeah. No, but let me finish, bro. Let me finish, okay? Yeah. If he sets boundaries with his woman and he says, okay, you're free to do whatever you want. If you want to do OnlyFans,
you can do it, but I will get most of the money. The woman can say, what the fuck are you doing? I'm never going to agree to this. Goodbye. Okay, goodbye. Have a nice day. Bye, Felicia. What's the problem? If the woman agrees, it's because, every relationship, Xokas, is a value exchange. The man and the woman exchange value. I do believe that women are intrinsically more interested in the value that a man provides than a man is intrinsically interested in the value a woman provides in things like money and things of that nature. It has been proven over and over. Then a man that finds a woman attractive and soft and feminine, if she is a bartender, she is going to be just as appealing as a lawyer. But the opposite is not true. Women are always aiming for the man that earns more money and adds more value to her life in form of financial security, physical security, and overall masculinity around her. That is a fact, okay? And so... But that changes over the years. No, let me finish. Okay. So if the woman that is with Andrew, in this case, Andrew or anybody, agrees on this rule, if you do OnlyFans, you got to pay me most of it, then it's her prerogative. What the fuck is the problem? I don't see a problem. What is the problem? Explain to me what the problem is. Is the way I can tell you what I see as a problem. I see as a problem that that's misogynistic because because you threat a woman like your property. I told you. I mean, the woman is capable to decide if she don't want to be with a kind of guy like that because that guy is a motherfucker and he's a piece of shit. Okay, that's for sure. But I think that woman is being threatened like trash, and that's misogynistic because he's being threatened like trash because she's a woman. And that's the whole point. I don't know what world you live in, but I live in the real world. Okay, in my real world. If my woman, she's a 10, model, whatever. If my woman says, actually, I want to do OnlyFans, I'm like, okay, you're free to do OnlyFans, but not with me. Bye, Felicia. Alternatively, I wouldn't accept that she does OnlyFans if she gives me money, to be honest. I would just say, if you do OnlyFans, se acabó. It's over. I'm not going to be with you. And that's perfectly fine. I mean, okay, I'm not. The problem? Yeah, I don't see any problem there. I mean, if I were with a person who do that, I would think about it. I will think about it, and if I don't want to be with her, I will tell her. I will tell her I don't want to be with you if you do that, and that's my take. That's my take, but that's different of Andrew take. No, what's the issue? Okay, explain to me what the issue is. Because he's threatening that woman like a property. That's the problem. I mean, if she's capable to decide, yeah, okay, she's capable to decide, but that's not a good threat. That's not a good value of man. A man should not take a woman like that. So you say that it's not a good value if I decide that I don't want to be with this woman if she does OnlyFans? No. If you make that woman give you money for the OnlyFans, just because she's doing it, just because she's with you, and she should share his revenue with you. Okay, that's not fair. That's misogynistic in this case. Okay. The reason I disagree with you is the following. I told you a relationship like this is a value exchange. Man extracts value for the woman extracts value from the man. The way in which the man extracts value from the woman, majority, is in the following ways. Number one, if the woman is attractive enough, plus she is able to help you look better in front of people, the woman equals status. The way in which that woman increases your status as a man is by being absolutely exclusive, right? In all ways, not just obviously having sex, which obviously is a no-brainer, but also, having friends, male friends, and things of that nature. Okay, well, you allow them her to have friends? Okay, fair enough. It's your prerogative. Maybe I do too. I don't know. I'm not going to talk about what I allow or don't allow. But ultimately, it's a value exchange. Okay? Yeah, wait, let me finish, bro. Yeah. And if you believe that the exclusivity that a woman brings forward is lowered as a result of doing OnlyFans, why wouldn't you just decide to compensate that somehow? Whether you stop the relationship altogether or say, okay, then if you're going to be non-exclusive to me, then I want to have part of that money. I'm not saying I agree or disagree, okay? I'm saying that it's a valid thought. It's a valid thought. But that's not the point. My English is not that good, so maybe I didn't explain it properly. Okay. The point is that he tells the woman that she has to
He's not just arguing with her if she has to do it or not. No, she obligates her to do it. That's the whole point. I'm not talking about talking with her on. Yeah, how do you know that for a fact? How do you know that he forces the woman to stay and do that? No. I don't know. I don't know if he does or not. He said that if her wife do that, she had to share her revenue, or it wouldn't be a deal. There would be no deal. You know what I mean? That's the point. If that's the way he envisions that relationship, why wouldn't you let it happen? One, either he believes that he loses too much value by the woman no longer being exclusive because people will see her naked, and he considers that a lack of respect on his part, and therefore he just doesn't think that the relationship is going to work. Like, how is that not acceptable? I'm just struggling. I live in the real world. My woman will not do that. I'm sorry. My girlfriend will not do OnlyFans. Yeah. I completely understand that, but I don't see the things like you. Talking about exclusivity, I don't think that it's like you say. I don't feel like that. And if I feel like that, I would talk to her, but I wouldn't make her do it just because it's my thought. You know what I mean? The whole point is obligating someone. No, there's no obliging. If the woman doesn't agree, she can leave. Yeah, but anyways, that thought is horrible. Why? Even if she disagrees, obviously she disagree. Yeah, but it's a whole disadvantage. No, obviously she disagrees. No, there's obviously a lot of working relationships that have this working out. If he mentioned it, is because this exists. And yeah, without obligation, yeah. If it is without obligation, yeah. Anything. Like, trust me. Once you meet him, you will understand. People like him don't need to force any woman to do anything, okay? Like, he just does like this. And automatically, tens and tens of models, the best across the world, okay? People that literally are followed by millions of people on Instagram will automatically be just eating on his hand, okay? He doesn't need to do anything. So what is the value of him forcing? It's hypothetical. I'm not talking about the real person behind. I'm talking about the statement that he would force a woman who has OnlyFans to give her, money to him just because of having OnlyFans. He will obligate in a hypothetical case. And that's horrible. That's a horrible statement. You cannot obligate anyone to do anything. One thing is if you talk with what does obligate? I mean, I think you mean oblige? No, because that means differently. Yeah, I don't know. In English, it would be like it would be like you force. You mean force, right? Yeah. So what does forcing mean by dictionary? To make someone do what you say without hesitation. Okay, let me check. Okay, force. Forcing. Okay, forcing. Let me see. Let's see exactly what it means. Okay. Okay. Yeah, make someone do something against their will. Yeah, that's the whole point. That's how is perfect. He making her do something against her will if she can just leave? If she doesn't leave, means you don't know that, Carlos. You don't know that. Okay. No, then you are implying he is forcing her by physical. That's the whole point. That's the whole point. He doesn't need to force anybody to stay with him. Well, you don't know, Carlos. You don't know. I don't know. Anyone knows. Okay, Xokas, we don't know each other. But if there is anybody from us two that gets closer to the truth of whether Andrew needs to force a woman to stay with him or not, is me. Out of the two of us, okay? So I'm telling you, there is no reason for him to want to force a woman to stay with him. The same way there is reason for me to do the same. High value men are in high demand. High demanded men. That's fine. That's fine. Yeah, that's fine. I'm not saying that. I'm saying that he's forcing her to give him money. I'm forcing her to give him money. What? He's not forcing anything. She can walk away. No, it's hypothetical, Carlos. It's hypothetical. If she had a woman who does OnlyFans, she would be forced to give him money just because of that. And you're talking about exclusivity. Yeah, that's fine. If that's not even fine, man. I mean, the exclusivity, that's so old. It's an old thought. Whether it's old or not,
is the way some people like to live their lives. I don't want my some woman people, to yeah. That's some people, yeah. I don't want my woman, personally, this is my own take, I don't want my woman to be seen naked by other men. Oh, me either. Of course, me either. In my case, me either. Ideally, ever, even ideally before she met me, ideally, in the best case scenario, nobody has ever seen her naked. Well, I don't care, because she can have all the experiences she wanted before me. That's not a problem. The problem is when she's with me. Yeah. But that's the way you live. Just a fine thought. That's the way you live your life. Yeah, that's correct. But I don't force her to do anything. That's the whole point. Nobody forces anybody, bro. She can leave. In that hypothetical case, Andrew Tate says that yes, she would be case for me. What hypothetical case? The hypothetical case that he had a girlfriend who does OnlyFans. In that particular case, can she leave the relationship? It doesn't matter that she can leave or not. Okay, bro. For me, not. How doesn't it matter? She can just leave and not pay. Yeah, but even with that, it's a bad call, bad position, bad statement. Why? Why are you to judge? Because you cannot force anyone to do anything. It's not forcing in those cases. For me, not. Not a good treatment. It's dictionary, bro. She can leave. It doesn't matter. He's like, hey, that's my. Dude, this doesn't work for me. I'm leaving. Bye. I'm gonna do OnlyFans and I'm gonna get all the money for myself. How? Not in my opinion. I don't see it like. How can she not do that, bro? This is insane to my brain. Actually, my brain is broken right now. I don't know. I don't know if you are unable to understand logical thoughts or you just fucking trolling me. No, I'm not trolling. I'm just saying what I think and I'm saying what I feel. I don't think it's a good threat to anyone to force anyone to give you money because of an activity. No es forcing, bro. Nobody's forcing anything. In that case, yes. In that hypothetical case, yes. Just take a look. Just take a look. Just take a look to what he said. Just take a look. I haven't seen this, okay? But what you said to me is that if my woman does OnlyFans, okay? That's what you're saying to me. If my woman does OnlyFans, either I leave her or she has to give me most of the money, right? Yeah, more or less. Okay. Forced. What do you mean? The most important part is she's forced. Okay. To do it. Can she leave, El Xokas? Can she leave the relationship? No one talked about leaving. He talked about is that not an option, bro? Well, you say it's not an option. No one talked about that option. The only option is you stay with me. You pay me money because of having OnlyFans. That's the whole point, and I don't think that's a good threat. If she wants the money, if she wants the money more than she wants the man, she can leave. It doesn't matter if she leaves or not. That's not a good threat. You're actually okay. I don't think it is. You're purposefully trolling me. No, I'm not. I'm not. Just take a look to what the people think about it. Okay. Maybe you think I'm trolling you. I don't think anyone thinks I'm trolling you. But you might have to just take a look to your around. I understand your point, but that's not correct. That's not the way of thinking in a relationship. All right, bro. You cannot force anyone to do anything. That's the whole point. Carlos, I respect you as a lot as CEO, and I think it overlapped. It's so extreme what happened to you. But in this case, I think you're wrong. In this and in most of the cases of Andrew Tate, I don't think he's a good guy. He might be a good guy in private. He might be. I don't know. Bro, but he stays. It's very complicated. When every single point you're making, I am giving you factual. Like my brain right now cannot comprehend the mental gymnastics you are doing. Maybe it's because we are talking in English. My English is not the best. I think my Spanish is not good. My Spanish is not good. So I'm sorry, Carlos. I don't want to force you to any kind of conversation. Conversation listen, I am a professional. I am doing this knowing, and I'm letting people talk, especially knowingly that can challenge me because I enjoy the truth. I enjoy learning things about people that think differently than me. Okay? I think it's good for everyone that you do it, but in this case, I agree with you with a lot of things about life, about social media, about economics, but not in this case. I don't think Andrew have good takes about women or about racist stuff. I don't. Fair enough.
I'm not gonna say I agree, disagree, or anything. Okay, but Okay. that's why I like talking about not general things. I like talking about specific things so that I can give opinion. You know. Yeah. And in this That's the best specific thing you thing, can do. bro. In Yeah, this it's specific fine. thing, you're creating a theoretical situation. Okay. Well, Where he the did. woman. I did not. In his theoretical situation, the woman can leave. That wasn't in the conversation, Carlos. Okay, you have not told me that he said, and she cannot leave me. That's not said in the conversation. The conversation was, if she's with me, she would have to share his revenue of the OnlyFans. Okay, and that's a horrible thing. Okay. If she is with me, that happens. Okay, very important. If she is with me, that happens. Yeah. She can if leave. she's with me, because it's hypothetical. Yeah, it's completely hypothetical. Me, that I don't okay? see. Imagine Xokas, you have your own home, okay? And in your home, you lay the ground rules, okay? Friends, I'm inviting you to my home, but here are the ground rules. You cannot walk with shoes, okay? On top of that, every time you take a shit, you have to clean it because I don't want nobody's shit on my home. And on top of that, I want everybody naked in my house, men and women, at all times. No, sorry, bro. No, I'm not gonna go to your home because I don't want to get naked. Well, if you are in my home, you're gonna get naked. Well, then I don't fucking go. What the fuck is that rule? Are you stupid or what? You understand my point of view? I understand it, but I understand it, but I don't share it. I mean, in this particular case, it's not like you're saying, because there's not in the conversation the chance to just revoke. That's not in the conversation. So what you're saying, it's okay, but it's not in this case, because this case is not about she saying I want to be with you or not. No, we're not talking about that. We're talking about that she's with him and she has to share revenue. That's all. If you have another question, let's go. No, I don't have any other question. Good luck, Carlos, with everything you got from now on. And I respect you, and I'm sorry for putting you in this position. I didn't want to come to the conversation because I don't want to. Hey, bro, listen to me. I enjoy being challenged. What I don't enjoy is stupid conversations that ignore facts. I just explained to you why what you were saying made no sense. I explained to you that that theoretical scenario does not exist because she can leave. But I'm sorry, but I have to tell you that for me that answer is the stupid part of the conversation. It's not. I'm sorry, Carlos. I cannot share that with you, and I think it's pretty clear what I state. I'm sorry. It's okay. Don't worry, man. We can disagree. Yeah. Good luck. Good luck with everyone. Tell people what you do, so that you in your stream or whatever. You have a stream, right? Good luck. Bye-bye. No, wait. Oh. Tell people what you do. You stream, right? Oh, yeah, I'm streaming right now, yeah. Yeah, tell people what you do. Maybe they come to your stream. Oh, no. I'm just a streamer who does stuff and try to be the best in his work, as you used to, and I think you will. What do you stream? What do you stream? Everything. I stream about general information. I stream about video games. I stream about everything, I think, or everything I want to share. Very nice. Well, I hope you have the best luck, and I hope people can go and watch, okay? Thank you. Good luck, Carlos. All right, my dude. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Whew. I don't like debating nobody, so I will not talk about the topic anymore. I want the person to be able to defend themselves. Estoy muteado, perdonad. Ha sido una conversación intensa. Es que no me quería meter porque... Wow. No sé, ¿se ha entendido lo que yo quería decir o era Carlos el único que no me entendía? De verdad. ¿Era Carlos el único que entendía? O sea, mi inglés ha empeorado con el tiempo, supongo. Supongo no, estoy seguro. Pero ¿en serio lo he hecho tan mal? O sea, que se estaba entendiendo tan mal lo que estaba explicando. Es que no me expliqué demasiado bien. Es que hace tiempo que no hablo tanto inglés. O sea, se me ha entendido, ¿no? Es que no estoy muy seguro, la verdad. Me he quedado un poco chof. Vale. No sé, a mí Carlos me cae bien, pero yo no estoy de acuerdo con él en esto. Y ya está, no es más. No es más, es que no tiene más, lo siento. Si se ha entendido bien y si no... Pues... No sé. I'm good, how are you? Se entendió perfectamente, pero quiere mantener su point. Supongo que será eso, ¿no? Espero que sí. No, I'm from Colombia.
but I lived in the UK for like 2 years. You trolling Xokas, tío, yo no es que sé. O sea, no sabe quién soy. O sea, qué cabronazo, hijo de la gran puta. It's like a weird mix. It's like that in Spanish and in Italian as well. Hostia. Vive solamente con las cosas de G2 y de it was Norteamérica, nice. Entonces, no sé. I got to do a lot of fun things in esports. Que a mí me cae bien, que yo no le he metido ni bien, o sea, le he dicho lo que pienso nada más. O sea, no estoy de acuerdo con él en esto, estoy de acuerdo con él en otras cosas. Oh, well, you know what G2 I'm talking about. Baja el volumen de Twitter. No, que quiero escuchar lo que más van a comentar y luego I will just tell you that Caps is my favorite player and Perks is my boyfriend's favorite player. Okay, very good then. Okay, I understand what you mean with real G2 then. Okay, very good. Well, nice meeting you, Annie. So I just wanted to add to the conversation you were having because I could actually help you both a bit. Like from my perspective, I mean, not being there with you, it was easier to kind of see through Xokas' comments. I think maybe where he was going, and well, before I say that, and just a little disclaimer, I used to think, well, not really but I used to think like Oli, and I think many people, probably most people, think like Oli because it's normal. Just to explain, Oli was a previous speaker that was asking me questions. She was very incisive. Feminist actually, and it was again, she's not here to defend herself, but it was a complicated conversation. Yes, and I mean the content that probably Oli is consuming and that probably most people are consuming is short videos on TikTok from the worst things that they could listen to Tate saying. That's it, and like you said, it's totally out of context, but if that's all the content I'm getting on my TikTok, because I remember a while ago, I saw every 2 TikToks I had something from Tate popping up, and it was really bad. And what else could I think, like, oh, this dude is terrible, if that's everything I'm seeing and everyone talking about him, that's what people are saying. That's going to be my perspective. But if I'm not really digging deeper, I'm just going to keep having that opinion of him. So I like to be really critical. And I did my research. I tried looking at videos, like longer podcasts where Tate's speaking. And I did change my mind about him. I did find a lot of things about him that I agree with. A lot of things that he talks about. Pero eso no quita lo otro. Of course, yo también estoy de acuerdo con alguien en algunas cosas. Things that I don't agree en otras mucho no. With him about. But still, I think he does bring something important to the conversation. What I don't agree or what I don't like about him is the way that he's bringing these things into the conversation. So here goes. I'll go back to the discussion you were having with Xokas here. I understand his point because, yes, totally. If someone, I don't know, my boyfriend tells me, if you create an OnlyFans, you have to pay me for that. Like, you have to share part of your earnings, even most of it. Okay, yeah. I get your point, and I get Tate's point, and I share it in a way because if I was the man, I wouldn't like to be with someone that has an OnlyFans. Lo cual es respetable. But the thing is that if this person is already in a relationship, ese es el whole point. It could be seen as manipulation, because they're already in a relationship and they love each other and they're trying their best to keep the relationship going. Correcto. I mean, if someone did that to me, I would leave immediately because I don't want to be with someone in my life that says those things to me and that is manipulating me for doing that. But of course, that is Tate's doing. Like, I'm not going to say it is. Okay. So, no lo ha terminado de ejecutar. She chose to be in a relationship with him, so it's like,
an issue for them and for their relationship, that doesn't have to dictate how my boyfriend treats me or how I treat my boyfriend. Pero se perdió el punto más importante de lo que he tratado. But you say manipulation, right? Well, I think it's manipulative in this case on the woman's side to not be transparent and honest with the person and say, hey, by the way, 2 years halfway through our relationship, I intend to do OnlyFans. No, pero es que eso nadie lo ha dicho, Carlos. I am prone to want to do OnlyFans eventually. Eso nadie lo ha dicho. Are you okay ¿no? with that before we start together, you know? Then I don't waste my fucking time. Yes, exactly. You understand? So I don't see that as a bad thing. Like, men, women can do whatever the fuck they want. And there's nothing wrong with that. Women can decide anything they want. And so do men. They you know, everybody lays down their boundaries. Everybody decides what's acceptable for them and what's not. Okay? Yeah, totally. La luz poniendo el puño arriba en la luz, gilipollas. Eso es lo que es. Es un puto idiota. And then his woman hides the fact that she wants to do that eventually. Who is being disingenuous here? Is it the man or the woman? I say it's the woman. So I don't like putting the... Él es muy bueno por tratar de llevarte a donde quería y tú has mantenido en el punto que él quería llegar. Tecno dijo, eso el que agregaba tu statement, él no quería entender eso, supongo por defenderlo. Puede ser, sí, no lo sé. And then in this case, the man would have said, okay, well, if you do that, I'm not in, I'm sorry. And then everybody leaves another day with other people and life is good. That to me is how two mature adult people act. Yes. Yeah. And I get it. And I think this is what should happen in the beginning of a relationship when people just start dating. This is what should happen. Like, people should have this kind of conversations like, hey, this is what I'm not willing to allow. This is me. A ti se te pasó el tema de la manipulación. Things, well, I don't see this relationship going forward. And that's totally fair. But then when you're in a relationship, and here's what I don't like about Andrew, is the way that he says things. Because this could be right, but the way he says it, it's too aggressive. And then for people, they're just gonna see it like, oh my God, like, why is he talking like this? Why is he saying like, women should do this, like, women should not do this, or men will do this? You know, like, it's the way in which he says things. He's too aggressive. Yo creo que eso es lo de menos. O sea, eso es lo que lo caracteriza. Eso me da igual. Yo eso no estoy de acuerdo. This is what would be o sea, que vaya agresivo tal, me la suda. If I'm in a relationship with someone and this happens, lo que importa es lo que coño estás diciendo. We should reach an agreement together. O sea, decir un poquito más en tono suave. Him, okay, I want to do this, and he doesn't agree. Okay, maybe I can do this, and he tells me, okay, then I'm going to do this. You know, like, we set each other's boundaries. Then there we can decide if it's right or not for us to continue together. But here it sounds like it is the man making that decision. And I totally agree what you say, but it's all in the way he says things, like in the tone he says things. It's easy. I mean, okay, but then things like that. I'm sorry, but it's not the same to say someone is misogynistic versus someone is abrasive or unpleasant to listen to. Okay, and that's my point. Like, I mean, yeah, this is because just... people are calling him misogynistic when, I mean, I totally agree if they say they don't like him because of the way he says things, but it's a totally different thing if they say he's misogynistic just because he said something that they don't agree with. Ya, pero es que eso no es lo que ha pasado. Oh, that sounds... No. O sea, cuando tú a una mujer con la que estás saliendo, ella tiene OnlyFans y tú le obligas a que te dé una parte del dinero, eso está fatal. Si quieres puedes llamarlo misoginia, si quieres lo puedes llamar maltrato, si quieres lo puedes llamar lo que te salga de la polla. Obligar a una persona a que te comparta el dinero que ella gana por sí misma con sus mierdas, ya sea sacando fotos, estudiando, tal, cada uno tenemos nuestras mierdas. Yo hago mis mierdas en internet, en mi vida diaria y tal, y yo no comparto mi dinero con nadie. Y punto. Tiene la opción de irse, claro que sí, ¿y qué? Kindly and with sensitivity and stuff like that. Well, you know, some of these clips are you're never gonna get that from these clips because
he makes podcasts and he makes content that intends to. Él no dijo nunca eso. Una polla no dijo eso, Dani. Una polla no dijo eso. Él dijo que si él estuviese con una mujer, esa mujer tendría que compartir con él su dinero. El dinero que generase ahí. Y tanto que lo dijo. Una puta polla no lo dijo. Pero tú qué vídeo has visto, crack. ¿Qué puto vídeo has visto? Colega. It's very easy to ¿Qué es lo que comentaba por aquí, Carola? A mí me parece que encima chantaje porque usas el si quiere estar conmigo, paga. ¿Qué cojones? Eso no entra en la cabeza de nadie, tío. Esa es una más. Esa es otra más, efectivamente. Esa es otra más, porque eso obviamente también es chantaje y es manipulación. Obviamente, claro que lo es, cabrón. En mi opinión es claro el take, es muy muy claro. Y yo me acuerdo de verlo, la conversación entera, y no me parece bien, tío. No me parece bien. No me parece bien. En este caso no, repito. Exactly, it's a matter of boundaries. Es algo demasiado grave como para pasarlo por alto, para ver un contenido de alguien. Cualquiera que plantee esa situación de primeras está haciendo un mundo peor. Coarta y por ende limita las libertades. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no lo veo así. Yes, yo no lo veo así. Because maybe you like some things that I would consider unacceptable. I'm degenerate, maybe. I don't know. Maybe you don't agree with it. That's how it is. That's why we're not together. Yes. That's how life works. Yeah, I'll give you an example of how these things happen. In my relationship, something very silly happened. But I can say something similar, maybe. Acabas de decir. I don't know. My boyfriend llevas 13 mensajes en mi directo y son todos hoy. Eres un suscriptor regalado. Y tu justificación. Cállate un momento. Y tu justificación es que la mayoría de todos nosotros no entendemos inglés y que por eso no lo entendemos y que no lo hemos entendido. Eso es lo que has dicho y solo has hablado hoy. ¿En serio? Eso es lo que acabas de decir, o sea, tu justificación es que no hemos entendido a Andrew Tate. Yo tengo el puto Advanced de inglés, aunque ahora ya no hable tan bien inglés. Tengo el puto Advanced, que es un título que tú no tienes. Ni de puta coña lo tienes. Y me estás diciendo a mí y a todos los que estamos aquí que no lo estamos entendiendo y no lo estás diciendo de broma. Estás diciendo que es que no entendemos a Andrew Tate. Lo entiendes tú, que tienes 15 años y que es el primer día que hablas en mi directo. Mira lo que hago con la gente como tú, Dani. Mira lo que hago con la gente como tú, la limpiada que le pego a la gente como tú, colega. Si yo estoy encantado de que debatamos y que nos digas lo que quieras, pero esa es tu justificación. Ven a tomar por culo de mi puta vista, anda. Ven a tomar por culo de mi puta vista. Es que no te quiero volver a ver, fuera de mi puta vista, tonto. Like, if I like a person that is like Tate, like direct, like that, like I want to say me pagan mucho, pero no está bien pagado. De verdad, colega. Esa es tu justificación, I'm que no lo he entendido yo, que soy something tonto like yo. that, but I know the person I'm dating, I don't know, maybe he's sweet and kind, and I expect him to communicate things to me in a calm way, in a way that doesn't trigger me or that I feel manipulated. That really depends on me because that's my choice of the person. Yeah, mira, esto es un punto importante. Ya, pero es que eso es, claro, obviamente, sí, pero es que hay mujeres que están completamente, y hombres, que están completamente metidos en una relación, pasa más con las mujeres, y que están sucumbidas totalmente ante la relación y que no son capaces de decir que no. Es que no está teniendo eso en cuenta. No está teniendo en cuenta la manipulación que hay muchas veces en las relaciones, en muchísimas relaciones. La cantidad de manipulación y lo difícil que es a veces cortar con una relación, tío. O sea, no tiene más. Madre mía, qué poco tolera las opiniones. Hombre, tolero poco las opiniones de los putos retrasados. Efectivamente. Si tu take es decir que todos somos tontos menos tú que sabes inglés, pues claro que me pasó por los cojones tu opinión. Obviamente. Un momento, que quiero leer lo que comentó por aquí un chico. ¿Quién fue el chico que me mencionó con un comentario? Aquí, lo encontré. Es que no tiene ningún puto sentido. Carlos no podría ver a su pareja trabajando en OnlyFans porque lo considera desleal y deshonesto. Pero es tan respetable como cualquier otro trabajo. Sí, yo lo entiendo, pero estoy ciertamente de acuerdo con él. En lo siguiente. Es como cualquier otro trabajo, sí, pero expones tu vida privada totalmente, tu cuerpo. Y yo puedo entender, como yo entendería en mi caso, que yo tendría que hablarlo con mi pareja. Porque no sabría si sería capaz de llevarlo bien. ¿Entiendes? Porque tienes que pensar eso. Tienes que pensar en que yo, a lo mejor, no llevaría bien que a mi mujer o que a mi pareja la viesen desnuda por dinero. Porque esto es algo complicado y delicado también. Y eso es algo que
tienes que tener la libertad de poder tenerlo. Porque eso no está ni bien ni mal, eso depende de la persona. Cada uno tolera unos comportamientos otros o unas prácticas u otras. Pero es que este no es el punto de la conversación. El punto de la conversación no es que a ti te guste o te deje de gustar. No. El punto de la conversación es que tu pareja tenga OnlyFans y tú la obligues a pagarte dinero por tenerlo. Lo cual me parece una basura de statement. Ese es el punto. No es que ella te pueda dejar o no. No es que a ti te siente mejor o no. No. Es totalmente respetable que a ti te guste o te deje de gustar. Eso me importa una mierda. Os estáis yendo por los cerros de Úbeda. El punto de la conversación es obligar a una persona por compartir su dinero, el dinero que ella gana, con su trabajo, a ti, porque ella esté perdiendo la exclusividad contigo. Perdiendo la exclusividad. ¿Qué exclusividad? Te la están viendo desnuda, no están teniendo una relación paralela contigo y con otra persona. O sea, que entiendo que tú puedas meter los puntos en la conversación, pero no están. En la conversación no están esos puntos. No estoy debatiendo eso. Es totalmente respetable que tú no quieras estar con alguien así. Yo tendría que pensármelo, porque yo soy streamer y soy famoso. Y a lo mejor a mí, en mi posición, me costaría mucho más tener una relación así. Por lo tanto, yo tendría que pensármelo. A lo mejor no querría, a lo mejor. Yo qué sé, tendría que pensarlo y ver cuánto quiero a la persona, joder. Son cosas muy distintas. Muy distintas, joder. In social media, instead of being them who take control of Exigir what they dinero see. a una persona. And this is a big problem because then they start to consume things and accept things as Es they que no es see de them exigir, es instead obligar, of joder. O sea, criticizing them. ni siquiera And that's what I exigir es want to peor, say joder. to people listening. Like, you don't have to agree with Andrew Tate, but you cannot say big statements about him when you have not even researched about him. Look for the good, look for the bad, and then give Pero si your yo lo own he hecho. opinion. Don't base your Yo lo he opinion hecho antes on things decir you esta opinión. see on 20 seconds videos. Like, that's not... Yeah, and listen, like, you know, there's also the possibility of somebody doing things you like and somebody doing and the same person doing things you don't like, right? I mean, I'm a big Barack Obama fan. I love Barack Obama, the way he speaks. Lo siento, pero no. OnlyFans no es como cualquier otro trabajo. OnlyFans es prostitución a través de internet. No es prostitución. Pero sí que es... en la mayoría de los casos, sí que es... pornografía, en cierto modo. Prostitución no. No es prostitución, pero sí que es cierto que es pornografía, en cierto modo. Entonces, pues, es cierto que hay gente que no es capaz de llevarlo y por lo tanto es un trabajo que específicamente es complejo. No es como cualquier otro trabajo, no lo es. No lo es como cualquier otro trabajo. Una cosa es ser modelo y otra cosa es ser modelo de OnlyFans. O sea, son cosas distintas. Yo creo que sí, o sea, lo llevaría mucho peor tu pareja, en la mayoría de los casos. Por lo tanto, no es el mismo trabajo. O sea, no puedes comparar que tu piba trabaje en una floristería o que trabaje en un, yo que sé, en un despacho de abogados con que trabaje vendiendo su cuerpo, lo cual me parece totalmente lícito, pero no es lo mismo. No es lo mismo por el impacto en tu pareja. Para ella puede que sí lo sea, pero el impacto en tu pareja es difícil que sea el mismo. Obviamente. O sea, yo no... OnlyFans es prostitución moderna. Yo no creo que sea prostitución. No. Prostitución no. Yo creo que es contenido erótico. Contenido erótico en la mayor parte de los casos, que no todos son así, ¿eh? Pero la mayoría es contenido erótico. Sí, eso sí. Pero prostitución no. Creo que hay una diferencia muy grande entre que veas a un hombre desnudo y a verlo follando. Y lo mismo con una mujer. Creo que hay bastante diferencia. Que tu pareja folle por dinero o que venda imágenes de su cuerpo por dinero. Son cosas muy distintas, ¿eh? Yo no lo meto en el mismo saco. Creo que no respect their own energy. No. Because, de hecho, yo podría estar con una persona que lo tendría que pensar, a lo mejor no, dependería, pero podría llegar a estar con una persona que tuviese OnlyFans y que vendiese imágenes suyas, eróticas, de internet. Pero no podría estar con una persona que se ganase la vida de tener sexo con otros hombres por dinero. Eso no. Yo no podría, no estaría capacitado. Que lo haya hecho en el pasado, eso es otra cosa. Pero que lo haga mientras está contigo, yo eso no podría. Y son cosas distintas. Si crees que son lo mismo, yo francamente no es lo mismo. O sea, no es lo mismo.
OnlyFans no es un puticlub. Honestly, vamos, o sea, I'm seeing some no. mentions. No es lo mismo. There's people En mi hating, opinión, there's no, people vamos. loving. Y eso es personal, That's just how repito. the world operates, right? O sea, eso es That's how the personal, world no operates. me Some voy a people will meter like ahí. it, some people Eso will es tu not. That's how gusto, it tu works. preferencia total. No me voy It a makes meter me ahí. happy that I did this, actually. It's the first time in my life, actually, I speak about topics that are not related to my job so openly. It wasn't my intention to do so, but it came out as a result of the questions you guys asked. I had no intention, no plans, no agenda with this shit. But I hope you had fun. I hope you enjoyed it. I don't know if I'll do it again. Maybe I do. Maybe I don't. I think I will do it. Acabó. To be honest, maybe I'll do it. Maybe I'll do it. If anybody learned anything, please let me know. Mention me. I would like to hear your thoughts. If you disagree with me and you want to mention me and tell me why you disagree with me and something, maybe you can change my mind on something you consider important. I would appreciate that too. But anyway, listen, live life on your terms. I'm fucking happy. For all of you that are concerned about me, don't be. I'm really fucking happy. I'm killing it, bro. I'm killing it. Life is in my palm. And I cannot complain about anything. Everybody around me is healthy. I'm healthy as fuck. I can't get sick. I'm immune to sickness, bro. Está loco, Business está is loco. good. Está loco, Carlos Business está is great, loco, se ha vuelto actually. loco. I'm having a lot of excitement for my new things. I'm moving to Dubai, actually, very soon. I'll let you guys know about it as things develop. I'm buying a new car, actually. I'll show you as well. I have a large enough garage to have ¡Hijo puta! fun for a long time. Es un poco fantasmilla, sí, pero es gracioso. A mí eso me hace gracia. Es divertido. O sea, eso no me parece mal. Eso es divertido. Como Pilaf y como yo también a veces. No sé si tanto yo, pero... Que sí, que sabemos que eres rico. Yo también lo soy, Carlos. No tanto, pero yo también... Eso da un poco igual. Eso es de cachondeo ya. O sea, pero lo que importa es todo lo demás que hemos hablado. What type of content do you think I should be focused on as a hobby? This is a hobby. It has nothing to do with my businesses on the side. But I enjoy talking to people. It makes me happy to interact with people and feel their emotions. It makes me happy. It fills me with strength, you know? So tell me in the comments, in the like a fucking YouTube, welcome to FacePlan. No, on Twitter, mentions, okay? Tell me in the mentions types of content piece that you think would be nice to see from me. Maybe podcast or whatever it is. Just think about something. The more specific you get, the better. Anyway, my brothers and sisters, I love you all, okay? Have a beautiful night or day or whatever it is you're at. Bye-bye. Bueno, estuvo bien la charla. Fue una charla ciertamente entretenida, pero... A ver, yo es que hay varias cosas con las que no estoy de acuerdo y es lo que hay. Yo lo siento, que no sé, no me expliqué demasiado bien. Hace mucho que no hablo inglés. Pero bueno, es lo que hay. Un buen ejemplo sería si estás conmigo y tienes que dejar que te llame puta y solo fregar y limpiar. ¿Qué dices? Es lo que le tendría... es lo que me tendría que haber puesto como ejemplo, quiere decir. No, espera. Es lo que el chaval dice que yo tendría que haberle puesto como ejemplo. No es un buen ejemplo. Yo como lo describí es como lo tenía que decir. Lo que pasa es que, coño, ya no hablo tanto inglés como hablaba de chaval, tío. Y ahora pues mi inglés es más flojo, tío. Y no me explico tan bien porque ya no tengo la precisión en mi vocabulario que tenía cuando me sabía muchísimas más palabras en inglés que ahora han desaparecido de mi mente del desuso. Entonces ahora pues me manejo bien en castellano, me manejo bien en gallego, pero no me manejo bien en inglés. Y es lo que hay. O sea, es una charla y ya está, ¿no? O sea, no tiene más. Pero bueno, ha sido un debate al fin y al cabo. Por cierto, muy buen inglés, Xokas. Me he excitado. Grande, Caroliña. Muchas gracias, tío. Lo he intentado hacer lo mejor posible, pero mi inglés ya no es tan bueno como era. Antes, cuando era chaval, practicaba mucho, coño, porque viajaba. He viajado varias veces a Inglaterra, joder, y he viajado a Norteamérica y tal, y he practicado inglés. Y también por Europa, porque en Europa en muchos sitios sabes en inglés. En Alemania, en ¿cómo se llama? En República Checa, en tal. Vas y hablas inglés. En Italia también, muchas veces hablaba en inglés. Es decir, es lo que hay, ¿sabes? Hablas en inglés y ya está. Pero bueno, no sé, tío. Pero Ocelote habla español, ya, pero es que la mayor parte de la peña que le estaría escuchando sería en inglés.
La mayor parte de la peña que le estaría hablando sería en inglés. Entonces quiso continuar en inglés. Y yo no quería cortar el mood de la conversación. Aunque ya os digo que cuando yo estaba hablando, no sé cuánta gente hubo, aunque supongo que crecería el número de gente que había cuando estaba yo. Esa gente hablaba castellano toda. La que se estaba metiendo, yo creo que esa gente hablaba castellano toda. Se puso con el doble, ya me imagino. O sea, ya me imaginaba que se metería mucha peña a escucharla y tal. Pero bueno, está bien. O sea, yo me lo he pasado bien y ha sido divertido, pero me da pena porque creo que está equivocado y me jode verlo equivocado porque me cae bien. A mí Ocelote me cae bien, pero creo que en esto está muy errado. Y me jode, no somos amigos, no somos ni siquiera conocidos. Yo lo conozco a él y él, por lo visto, no me conocía a mí, que me sorprende, la verdad, pero es lo que hay. O sea, it is what it is. Se le ha pirado un poco, la verdad. Yo no sé si se le ha pirado exactamente. Yo no creo que se le haya pirado. Yo creo que es un tío muy cuerdo. Es muy cuerdo, pero tiene unas ideas muy claras. Y como es un tío listo, las personas listas muchas veces son cabezotas porque están muy seguras de sí mismas. Y porque suelen conocer bastante las cosas de las que hablan. Y en muchos casos eso te hace obcecarte. Yo no creo ser un tío muy listo, pero sí soy cabezota, entonces sí sé lo que es serlo. Y yo intento serlo lo menos posible, porque creo que ser cabezota tiene una parte buena, porque te hace conquistar objetivos y tener una personalidad férrea con la que poder convencer a los demás de las cosas que piensas, pero tiene como contraparte que no te bajas de la burra ni pa' Dios. Y eso es malo. Como persona, no como creador de contenido, eso me da igual, porque francamente me suda la polla, yo puedo hacer lo que quiera. Pero como persona sí te hace crecer el ser capaz de bajarte de la burra. Y a mí me cuesta bajarme de la burra. Me bajo mucho más de la burra que antes, pero me sigue costando bajarme de la burra. Y también, ¿sabéis por qué? Yo en mi caso concreto es porque odio darle la razón a hijos de puta, aunque a veces la tengan, porque hasta un reloj estropeado da la hora 2 veces bien al día. Entonces la turba de Twitter o la turba de otras redes sociales de mierda da puto asco y son puto sida, pero inevitablemente a veces aciertan sobre mí. Inevitablemente a veces me equivoco. Y no les quiero dar la razón. Y eso me hace ser cabezota. Porque casi nunca tienen razón. Porque son escoria. ¿Entiendes? Entonces, eso me hace ser más cabezota. Eso me hace ser más cabezota. Es una putada, pero es así. Y realmente, como lo que me importa no está en Twitter, ni está en Instagram, ni está en ningún lado. En Instagram sí, bastante, la verdad. Pero no está en las redes sociales, sino que está en mi vida, que es la vida que comparto aquí con la gente que me ve y con la vida que comparto con la familia y mis amigos que tanto quiero. Pues intento bajarme más de la burra. Por bien para todos. Porque creo que es positivo para todos, que yo sea capaz de discernir un poco más. Creo que es bueno para todos. Estamos pasando por alto el que detrás de muchas chicas que trabajan en OnlyFans están tíos como Tate forzándolas. Y eso, amigo, es muy mal mensaje. Estoy de acuerdo. Y hemos visto un claro caso con Amouraz. Amouraz había precisamente su pareja la explotaba en OnlyFans. Porque es una chica muy atractiva, muy sexy. Y que también ella lo haría porque quiere. Pero llegó un punto en el que ella ya no quería. Aunque al principio todo fuese muy bien y todo muy tal, luego se convirtió en algo turbio. Y eso es complicado. Muy complicado y muy duro. Entonces, precisamente por ese tipo de cosas y de comportamientos, pues hay que tener cuidado. Lo está haciendo ahora. Es que una cosa es que tú hagas OnlyFans o que tú hagas contenido erótico o contenido tal, y otra cosa es que te obliguen o te fuercen tanto a hacerlo como a que le pagues por que lo hagas. Son cosas muy distintas. Ella seguirá haciendo OnlyFans. ¿Por qué? Porque a ella le gustaba OnlyFans. Ella siempre ha dicho que le gustaba OnlyFans. Lo que no le gustaba era hacer OnlyFans cuando no quería hacer OnlyFans. Y que le obligasen a hacerlo. Es que son puntos muy distintos, chicos y chicas. Son puntos muy distintos. Porque ella siempre lo ha dicho. Ella lo hacía por placer. Ella es una puta empresaria, Amouraz. Y a ella le encanta el dinero. Y quiso ganar dinero ahí. Vio una mina de oro con su pareja. Y muy bien, todo muy bien hasta que dejas de querer hacerlo con tanta frecuencia. No dejas de querer hacerlo del todo, dejas de querer hacerlo con tanta frecuencia. Y cuando tu pareja te controla las cuentas y tal, es complicado, es muy muy complicado, tío. O sea, no tiene más. Desbaneado al chaval ahí, que lo han baneado, joder.
Tu inglés es muy bueno, Xokas, solo te falta practicar y hablar más a menudo. Si lo hicieras, quizás podrías debatir con el propio Tate. Sería muy interesante. Él ha dicho que está abierto a debatir sus puntos en cualquier podcast o stream. Lo sé, yo podría ahora mismo conseguir una charla con Tate, pero el problema es que yo no quiero tenerla. Yo no quiero que me explique absolutamente nada. Porque yo ya he visto los contextos de las cosas y yo ya he visto todo lo que tenía que ver. O sea, a mí no me interesa, igual que no me interesaba hablar con Carlos. O sea, yo no quería hablar con Carlos, quería ver cómo se defendía porque me cae bien, a pesar de que no esté en absoluto de acuerdo con él en esto. Pero da igual, a mí me cae bien, creo que es un tío un gran empresario. Creo que ha hecho muchísimo por el mundo de los esports y es un tío al que respeto, tanto él como a G2. Pero no estoy de acuerdo con esto, con él. Y yo no tengo ganas de debatir nada con Andrew Tate tampoco. No quiero intentarle convencer de absolutamente nada. Es que me da completamente igual. Yo simplemente he criticado algunas cosas que ha hecho mal y también he dicho un par de ellas buenas que también ha comentado cuando vimos un par de shorts suyos. Porque también tiene buenos takes Andrew Tate, pero da igual, los malos son lo peor. Por lo tanto no puedo apoyarle. Punto. Ese es mi puto take. Mi puto take es, has hecho cosas bien, has hecho cosas mal. Las cosas que has hecho mal son malísimas. Y no solo eso, sino que encima ni has pedido disculpas y te la suda y las sigues reiterando. Por lo tanto, en mi opinión, no estoy de acuerdo contigo y no quiero saber absolutamente nada. No tiene más. O sea, no tiene más. Yo es como veo las cosas. Ya está. No pretendo cambiar su opinión de nada, ni nada. O sea, no en absoluto, tío. Yo creo que intenté ser todo lo explícito que pude, tío. Es el gran punto es que el gran punto es exigir que le pagues diciendo, lo querés hacer, págame. Yo creo que eso es lo que no entendió Carlos. Es que a lo mejor yo no me expliqué bien, no lo sé. Carlos me dio a entender como que le estaba troleando, que no me expliqué bien. Es que a lo mejor no me he explicado bien. Es que mi inglés ya no es tan bueno, tío. A lo mejor ya no me explico con tanta claridad. No lo sé, tío, la verdad. No lo sé. Obviamente Carlos, tío, lleva hablando inglés mucho más tiempo que yo. No mucho más tiempo que yo. Llevaremos el mismo. El problema es que lo ha hecho con muchísima más frecuencia. A Carlos y yo tendremos una edad parecida. O sea que llevamos hablando inglés desde que somos muy chavalines. La diferencia es que él en los últimos 12 o 15 años lleva hablando inglés a CD. Y yo no. Yo he jugado con juegos online y he hablado en inglés, pero cabrón, yo a partir de los 18 años he hablado poco inglés. Es lo que hay, es una putada, pero es lo que hay. Muchas gracias, Kindark, muchas gracias a Firus King, muchas gracias a Link, muchas gracias a todos los que estáis por aquí, gracias a todos, os lo agradezco mucho. Muchas gracias, tío. Te hacía el mental para conseguir puntos. ¿Quién, Carlos? No lo sé, no sé si era mental o no era mental, pero yo intenté defenderlo de la mejor manera posible y le deseo que le vaya bien en sus proyectos, de verdad. Yo no, sin absolutamente ninguna acritud. Yo no me metí en ese... Bueno, me metí porque una chica de por aquí quiso que me metiese. ¿Quién es la chica que me metió en todo este embolado? O sea, hubo una chavala que estaba por aquí que la cabrona me metió en todo el embolado. Hija puta. No sé quién... ¿Cómo se llamaba? Rocío. Cabrona, tío. Me metió en un embolado de cojones la Rocío. Estaba por aquí y dijo, mira, estás aquí, ¿no, Shio? La puta que te parió. Me han metido en un embolado. No, que está bien, que no pasa nada, Shio, pero me ha metido un embolado de cojones, vamos. Me dice, no, estoy con él, lo dice por aquí por el chat, estoy aquí en la conversación, te meto. A tomar por culo. Digo yo, hostia, vale. No, que está bien, que no pasa nada, Shio, espero que estés bien, tío. Pero sí, o sea, no sé. Yo solamente quería exponer el punto, nada más. Solamente quería exponer el punto y que lo entendiese. Y no sé si lo llego a entender, la verdad. El take de Tate, donde habla de que todos los españoles somos unos borregos y que lo único bueno que tiene este país son nuestras mujeres putas, dicha por él mismo. Aparte de no querer ponerse la mascarilla y respetar las leyes de este país, me refiero a yo voy a USA, me cago en la puerta de su casa, además lo llamo subnormales a todos esos estadounidenses. No hay que contestarle con más odio, pero un muy buen ejemplo es el vídeo de Tate hablando de España. Es un muy buen vídeo de ejemplo. Dice, no, yo solo vengo a España para follarme a putas, no sé qué. Y yo digo, bueno, pues eres un puto subnormal. O sea, ¿qué conversación queréis que yo tenga? O sea, ¿para qué invitaría yo a Andrew Tate a charlar aquí? Es que no tengo nada que hablar con él. Es que no lo odio ni nada así, no, pero es que me parece mal lo que hace, ya está. No me gusta, no estoy de acuerdo con él en nada, tío. O sea, de verdad. Ya lo hemos comentado y es que no sé en qué punto querría tener una conversación así. Yo no quiero tenerla, es que no tengo ganas de tenerla, pero repito, porque no le quiero convencer de absolutamente nada, ni quiero que él me intente convencer a mí de nada. Tengo claros mis principios y tengo claros mis valores, con mis más y con mis menos. Y punto. Y no los voy a cambiar. O sea, yo hay muchos pensamientos de mi vida que sé que no voy a cambiar. Punto. Sé que no los voy a cambiar.
ya está, tío. Querer a mi familia y ponerla como prioridad número 1 es uno de ellos. Tratar a las personas con el respeto que se merezcan es otro de ellos. No voy a tratar a todo el mundo con respeto. No trato con respeto a racistas, no trato con respeto a genocidas, no trato con respeto a abusadores, no trato con respeto a... Hay gente a la que no trato con respeto a quien se lo merece. Punto, ya está. Y a veces, muy a mi pesar, no lo he hecho. He pedido disculpas y he continuado con mi viaje, igual que vosotros. Y el que diga que no es un puto hipócrita de mierda y un hijo de puta, y limpio mi culo con su puta cara. Es así de sencillo. Punto. Ya está, yo tengo claros mis valores, tengo claras mis cosas. Más allá de eso, a chuparla, no tengo nada más que decir, es que no tiene más. Pero eso de España yo creo que lo decía de forma irónica. Claro, pero ¿cómo lo diferencias, Choripán? ¿Cómo lo diferencias? Yo creo que también lo estaba diciendo medio de cachondeo. Es cierto. Yo creo que lo de España de Andrew Tate lo estaba diciendo para meter mierda. Es cierto. Vale, ¿lo estaba metiendo de mierda de cachondeo o no de cachondeo? Da igual. Es un take de puta mierda, horrible, demencialmente malo. También. Pero me da igual. Es que ese take ni me molesta. Me molesta por las tías. Que dice que viene a España solo a pillar putas y a tenerlas de copiloto y a llevarlas por ahí a lucirlas. Es que son comentarios tan de puta mierda. Son comentarios tan de mierda. Aunque sean de broma. Choripán, aunque sea de broma, vale, ese comentario es de broma, da igual, es un puto comentario de mierda, cabrón. Y además lo estás diciendo delante de una cámara para que lo vea todo el mundo y para que todo el mundo se ríe y para que todo el mundo también en cierto modo tenga esos comportamientos, que es lo que consigues a veces, tío. Desgraciadamente, que nadie quiere tener esa responsabilidad, pero innegablemente a veces las tenemos. Yo no la quiero tener, coño, pero es lo que hay, tío. Por eso yo rectifico cuando creo que lo hago mal, porque es importante. Es importante. A mí me cuesta mucho, pero lo hago. Porque es importante, tío. Es realmente importante. Darte cuenta de esas cosas, tío, y rectificar es lo que hay que hacer. Yo creo que es lo que hay que hacer, vamos. Y aunque él sepa que son de broma, te los discutiría igual porque no tiene nada que perder. Sí, seguramente sí. Seguramente sí. O sea, seguramente si yo charlase con él, seguramente sí. O sea, no tiene más. Hizo vídeos en España gritando a empleados y diciéndole mierda del país. Yo vi uno solo, de España o dos. Y me pareció una puta mierda. De hecho, hay un TikTok por ahí y me lo banearon. Fíjate. O sea, hay un TikTok por ahí mío metiéndole un hachazo a Andrew Tate y me lo banearon. Que en mi cuenta. En mi cuenta de Xokas. Me lo banearon, tío. No, ni siquiera pudo estar. O sea que imagínate. Uno en la gasolinera, sí, ese. El de la gasolinera. Que lo vimos aquí en directo y tal. Porque lo vi y es horrible. Ya. Por mostrarte, ya que están baneando todo contenido del ya, pero... sí, bueno, es que además es muy desagradable en ese vídeo. O sea, en ese vídeo realmente se comporta muy mal. Es la realidad. Ya, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias a Frank. Muchas gracias a Memopispo. Muchas gracias a Tactag, a Joma. Muchas gracias a todos los que apoyáis mi stream. Y espero que os lo sigáis pasando bien por aquí. Muchas gracias. Gracias también a Haunk, que por cierto, no sé si viste que eres uno de los streamers a los que más he visto, cabrón. Muchas gracias, tío. Gracias por seguir formando parte de la familia. Espero que todo siga yendo muy bien. Muchas gracias. Hay aquí un chico que me está diciendo Forcero One. Supongo que me habrás leído. Sí, te he ignorado porque quieres que haga un debate contigo y no sé quién eres. ¿Tú te imaginas que yo hable de cosas con randoms que me vayan contando de por aquí? He ignorado tu mensaje. Si quieres te contesto aquí en vivo y en directo. No sé quién eres y no tengo ganas de tener un debate con un tío que no sé ni quién es. Ya está. O sea, ¿que necesitabas esta respuesta? ¿O con simplemente ignorarte era suficiente? Forcero. Pregunto, tío, o sea, ¿crees que no es suficiente el que ignore, obviamente, tu comentario? Os lo he dicho 1000 veces. Yo los comentarios, sobre todo los largos, los leo. Casi todos. Si no te estoy contestando es porque no quiero. Ya está. O sea, ¿realmente necesitas que te diga? No te voy a contestar porque no sé ni quién eres y no quiero hablar contigo porque me importa una puta mierda. ¿De verdad necesitas que te sea desagradable contigo? Es que no quiero serlo, tío. Te estoy ignorando, que es lo más educado que puedo hacer, que es simplemente no contestarte. No entiendo qué más necesitas, tío, de verdad. No entiendo qué más necesitas. Obviamente no me voy a sentar contigo en un Discord a hablar contigo de no sé qué. No, obviamente no lo voy a hacer, joder. Lo haría con alguien que, bueno, pues con quien tuviese que hablar, que tuviese ganas de hablar con él o lo que sea. No es debatirlo, en parte es corregir algunos takes, así como Oce ha podido decir algo de fuera de línea ya, pero con Oce hablo porque Oce es una persona a la que respeto y que conozco del mundo de los esports, entonces sí hablo con él, pero no tengo ganas de hablar contigo porque no sé quién eres, tío. Me da igual que lleves 5 meses suscrito, o sea... Lo siento, tío, espero que lo entiendas. ¿Alguna vez has visto que un suscriptor se suba a un Discord a hablar conmigo? No, ¿verdad? ¿Por qué crees que es? De verdad, me haces ser desagradable contigo. No quiero serlo.
Obviamente te estoy ignorando, claro que lo estoy haciendo. Joder. Es una puta gilipollas lo que me estás planteando. No quiero que defiendas ningún take porque no hay nada que defender. Punto, ya está. O sea, de verdad. No quiero que cambies mi opinión acerca de esto. No quiero que lo hagas, porque ya lo he investigado yo. Porque yo ya te aseguro que veo los contextos, todo lo que puedo de las cosas. Y no tengo ganas de debatir nada. No entiendo, de verdad. No entiendo por qué hay gente así. No entiendo. Muchas gracias, Topo. Muchas gracias a Furi. Muchas gracias a Plata. Muchas gracias a Limaki, a Albero, a Ceros. Muchas gracias a Chenku. Gracias a todos, chicos, de verdad. Muchas gracias. Espero que os lo sigáis pasando bien por aquí. ¿Qué opinas de las... ¿Qué opinas de la en el arte? No entiendo muy bien lo que has dicho ahí. Y todo lo que están haciendo los grandes artistas y dibujantes de Marvel DC en empresas de juegos que en contra de los que generan arte. Es que no sé de qué me estás hablando, Koi. No sé de qué me estás hablando. No sé de qué noticia me estás hablando. No tengo ni idea. Lo siento. No puedo opinar de algo que desconozco. Por cierto, me ha escrito Ocelote, me dijo que eres muy buena gente. O sea que sí que te conoce. A lo mejor ha visto alguna cosa mía. No lo sé. Yo me imagino que sí, coño. Es que me sorprendería, coño. Es un tío español, cabrón. O sea, es un tío además moderno. Es decir, es un tío que se entera de lo que pasa. Es imposible que, sea bueno o malo, haya escuchado algo de mí. 100% lo tiene que haber oído. A lo mejor no se acuerda, yo qué coño sé. Pero, coño, alguna movida habrá tenido que escuchar. Coño, soy uno de los streamers más relevantes de España y del mundo, cabrón. Joder, tío, creo que me he ganado ese puesto a pulso. Es raro que alguien que sea español y que viva en el mundo de los esports no sepa quién soy, cuando, coño, he hablado de un montón de veces de G2, he hablado un montón de veces con él. De hecho, yo me acuerdo que en su día... Yo me acuerdo que hace 3 años o así, cuando yo era un streamer ciertamente relevante, me acuerdo que yo estaba esperando tener la oportunidad de hablar con él por si existía la posibilidad de yo entrar en G2. Yo me acuerdo que se me tiraron todos los equipos encima. Se me tiró encima... bueno, no voy a decir los nombres. Los equipos internacionales que conocéis y los equipos nacionales que conocéis, pues muchos de ellos se me tiraron encima para que yo entrase en sus clubes, lo cual me parece perfecto y es muy halagador. Y yo no acepté ninguna propuesta. Estuve a punto de aceptar una que sí que puedo decir que es la de Fnatic. Y no la acepté. Y todo porque tenía la visión de... Creo que prefiero intentar o entrar en G2 cuando aún Ibai estaba en G2, o sea, estamos hablando de 2019 yo creo, o no entrar en ningún sitio, solo porque me cae bien Ocelote. Siempre me ha caído bien Ocelote, aunque no esté de acuerdo con él en esto. A mí Ocelote me parece GOAT en los esports. Y es un tío que lo ha conseguido prácticamente todo y es un tío al que respeto como empresario. Y es un tío que me cae bien, aunque no esté de acuerdo con él en esto. En esto estoy totalmente en desacuerdo, pero da igual, coño. No por ello entierro a una persona por no estar de acuerdo con él en un par de cosas. No estoy de acuerdo ni con mis padres y los quiero más que a mi propia vida. ¿Qué quieres que te diga, tío? Y no estoy de acuerdo con todo, ni con mi madre, ni con mi padre, ni con mi abuela. ¿Y qué? Joder, mis mejores amigos, con mis mejores amigos discuto de vez en cuando, joder, charlando, bebiéndonos unas copas, tal. Discutimos de algún tema y luego le doy un abrazo, un beso y le digo, venga, vámonos. Vamos por ahí, ya está, no pasa nada, joder, o sea, no... Es normal no estar de acuerdo con todos en todo, o sea, no hay ningún problema, tío. O sea, que no... Lo que hay, tío, a mí me cae bien y siempre lo he dicho, nunca he dicho lo contrario. Comenta por aquí Berry, el problema de Andrew Tate con las chicas de OnlyFans es que ve todo como un negocio. No me gusta que se haga Only, pero si lo hace me lleva un porcentaje. Tu pareja no es una empresa. Si no quieres salir con chicas así, no salgas con ellas, pero no le pongas precio a tu relación. Sí, y él lo justifica, Berry, diciendo que es parte de la exclusividad, ¿no? Supongo, o tal. Puedo entender el punto de que eres monógamo y quieres exclusividad. Yo también. Y creo que si estás con una mujer que enseña su cuerpo, puedes perder una parte de lo íntimo que tú puedes tener y que tú quieres tener con una persona. Puedes perder una parte de esa intimidad. Y que si eres una persona monógama y quieres una relación monógama, aunque tu pareja solo esté contigo, puedo entender que al perder un poco de esa intimidad, pierde un poco de valor, por ejemplo, para ti. Puedo entender ese take, ¿vale? Lo puedo entender. Pero de ahí a que tú estés con una persona y la obligues o la chantajees, diciéndole que o si está contigo solamente es si te paga, que la chantajees con el que te pague por estar contigo, si sigue en OnlyFans o si sigue en cualquier página de contenido erótico, creo que es horrible, o sea, creo que está mal. Simplemente, o sea, creo que está mal.
Hoy el Rainbows va a probar tu menú. Sí, hoy va a probar mi menú todos los andorranos hijos de la grandísima. Hoy efectivamente mis coleguitas Andorranos va a llegarles a todos el menú porque va a haber un puesto en el que se les va a mandar a todos desde allí. Se ha montado un puesto en Andorra para todos los andorranos para que prueben el menú. A todos, se lo he mandado a todos. O sea que espero que lo disfruten, tío. Espero que lo pasen bien y yo veré alguna de sus reacciones hoy por aquí, de cachondeo y tal, y de risas. Espero que a todos les guste mucho, tío. A todos los que estaban en Andorra, que se lo he mandado. Yo creo que a todos, tío. Espero no haberme olvidado de ninguno, tío. Se lo he mandado a todos los que me he acordado, tío. Espero no haberme cagado con ninguno, tío. Espero que no, tío. Espero que no. Bien, bien, bien. Me alegro de que sea así. Me alegro de que sea así. El Misho a El Millor se lo iba a mandar, pero está en Corea. Obviamente a El Millor también se lo iba a mandar, pero está en Corea. Entonces no podría recibirlo. Pero sí, claro que se lo iba a mandar. Se lo iba a mandar a todos, absolutamente a todos. Se lo he mandado. A él no, porque no está en casa. Coño, no se lo voy a mandar. Mi problema con eso es que entonces no te importa la exclusividad si le puedes sacar un rédito monetario. Visto así, sí. Efectivamente, eso sería lo que él pensaría. Ese es el take de Andrew Tate. Si vas a dejar tu intimidad física a otra gente, págame. Le pongo precio a eso. Es que no hay por dónde cogerlo. O sea, si lo haces con una persona, tienes que darle la libertad de que ella disfrute o él disfrute de hacerlo. Porque no solo mujeres lo hacen. Es cierto que la mayoría sí, pero no solo mujeres lo hacen. Y ya está. O sea, tienes que atenerte a las consecuencias de hacerlo. Por lo tanto, y me parece bien, o sea, cuidado, es cierto que yo en mi posición me costaría más, a lo mejor. En mi posición me costaría más, pero porque yo soy un personaje público. Entonces, a lo mejor a mí sí que es cierto que me costaría más. Pero si no eres un personaje público, yo creo que sería mucho más viable, la verdad. Sería mucho, mucho más viable. Es que para Andrew Tate, su mujer es su propiedad. Y si esa propiedad genera ingresos, son suyos. Es que es un poco eso lo que se entiende. Y es un take tan horrible. Es un take tan horrible. Es que no tiene sentido lo mal take que es. Yo no tengo por dónde cogerlo, la verdad. O sea, no hay por dónde cogerlo. Yo lo siento mucho, pero no hay por dónde cogerlo. Ay, es lo que hay, lo siento. O sea, no lo siento. It is what it is. Hola Xokas, te sigo desde hace mucho y ahora que me he suscrito por fin, soy camarero y decirte que me llena de orgullo cuando hablaste del tema que ya sabes. También en la entrevista con Jordi Wild dijiste que al camarero le caigo bien, al gilipollas no. Y es una verdad enorme. Gracias por defender todo lo que defiendes. Por eso y mucho más seguiré saliendo a la palestra por Twitter cada vez que te funen y siempre te apoyaré porque lo mereces. Muchas gracias, Philus King, hombre. Me alegro mucho, ánimo en tu curro. Espero que te siga yendo muy bien y gracias por apoyarme, tío. Y gracias por formar parte de esto. Te lo agradezco mucho. Gracias, tío. Muchas gracias. A ver, Rubius está probando mi menú. Vamos a ver lo que hace el pedazo de gordo de Rainbows. Vamos a verle. Al pedazo de gordito del Rainbows. ¡Mira lo que bonito, qué bien luce, eh! ¡Qué bien luce! Está inspirado en el World of Warcraft, se nota, tío. ¡Hombre! Está muy guapo. Como un Xokas orco, gordito, con un bocata y... ¡No, gordo! Ah, va a haber un bocata aquí, a ver. Come rápido, Rubén, que ya mismo me vengo. Está bien gordito, ¿eh? Sí. Es de un pro, la verdad. Creo que son dos bocatas distintos, por eso me han traído, claro, correcto. Un bocata es como de la alianza y el otro es de la horda, ¿sabes? Exacto. De la gorda, más bien. Sí. Vamos a ver qué tiene dentro. Bueno, vamos a ver primero el packaging aquí. ¡Fucking huge, cabrón! Y un pequeño pepo aquí. Un pepo y eso. Es un pepo del WoW. Es un Murloc en versión Pepo. Para que no nos striken por copyright. Es una mochila que lleva... Hostia, pensaba que era algo rollo hentai o algo. Digo, ¿qué cojones? Es una mochila que lleva varios bocatas dentro. Vale. Es como una montura. ¡Oh! Vale, espérate, vamos a hacer esto bien. Voy a poner la cámara bien. Para que veáis la gordura en primera plana. A ver. ¡Qué clinardo, ¿no? Y lo voy a abrir en Casi dirección un año a desde ustedes. que salió tu comida y todavía no llega a la TAM. Lo sé. Necesito probar tu menú putada. Sergio. Es duro, es duro. Rainbows, está buena. El Es postre duro, del pero Rainbows más son unas duro bolitas que saben a Dios. es este bocata. ¡Oh! ¡Dios! Tú callado. ¡Ey, oh! Es un pepo. ¡Dios!
Es sano, gente. Si es tiene sano, verde, es sano, lechuga, automáticamente. cabrón, Igual, las salsas sano. que lleve, claro, lo que lleve. lleva lechuga. Vale. A ver. El quesito. Es como una hamburguesa, ¿no? Parece carne de hamburguesa o algo así. Quesito fundido. Dios, me apetecería comerme hoy uno, la verdad, pero siempre está colapsado en Madrid. Lechuguita, tomate cortado y finito. cebollita. Qué rico la lechuga bien Lo morado, como se llama? gorda. Es cebolla, ¿no? Sí, pero sí, es otro sí. tipo de cebolla. Es cebolla violeta. Pues cebolla es un poquito secas. más suave. Cebolla moradita No sé, de esta. creo que tenía un nombre especial. Y patatas de gajo, ¿eh? Y patatas gajo de las buenas. Mira, qué rica. O gajo, a secas, no sé cómo. Cebolla morada, eso. Sí, tiene ese nombre. A ver. Voy a comer esto y. Pero antes voy a ver si el otro es Hola, igual. Rubius, ¿qué tal estás? Estos son mis primeros bits y no es meme Keku, por cierto. ¿Has visto lo que mandé en el canal de SAS de Discord? ¿Eso se puede reportar? Mándame un menor que 3 coreano PLS. No lo vi. O sea, mis mods me han pasado algo que creo que no les contesté porque soy una desgracia humana. Pero me pasaron algo de que me había pasa, como un ¿verdad, canal Javi? No digas nada. haciendo restreams míos y pidiendo donaciones o algo así. Eso lo tengo que reportar. Ese es el de pollo. Don't worry que ese canal se hundirá. Vale, sí, son dos bocatas distintos, ¿eh? De pollo. Este tiene como queso más ¡Qué buena blanco pinta, cabrón! Y Dios. no sé si tiene carne o algo. Este tiene que tener pollo. Algo, ¿no? Ah, creo que es atún o algo, ¿no? Es pollo. Es pollo, vale, pero este es como la versión un poco más healthy, creo. Aunque tiene un montón de salsa y eso. Si tiene salsa, porque sí. Pero tú, este tiene pintaza. Sí, el de pollo. ¿Alguien sabe de qué es? Ah, es de pollo. Vale. Voy a probar este, ¿eh? Voy a probarlo. Va a ser el primero al que le dé un bocado. Dale. ¿Está rico o no? Qué rico, cabrón. Sí. Tiene como la misma. El mismo sabor que el campero de Juan. Tiene un toque, sí, es parecido. Tiene un toque Tengo servilletas, creo, aquí, ¿no? Porque el campero de Juan también tiene carne deshilachada. Que es un poco como la carne que ponen en México, joder, como la chinita pibil, con chinita pibil. ¿Sabe igual? Te la traen deshilachada. O bueno, la salsa, es la salsa. Lo que sabe igual que el campero de Juan, ¿eh? Y eso me encanta, tío. Es de mis comidas favoritas. Así que esto, ojo. Está rico, ¿eh? Está muy rico, la verdad. Me da cosa comer en directo, tío. Es carne mechada, exacto. Es carne mechada. Es un pepo de bocata, la verdad. Está buenísimo. Es gordo, la verdad, ¿eh? O sea, Esto los dos no te lo comes ni de coña. Pero en versión bocata. Sí. No sé si tiene algo distinto. Es como una salsa picante. Un poquito picantita. Y a la vez suave. Es difícil de explicar. Exacto, sí. Es suavecita, pero picante. Y Dios, entra de puta madre, ¿eh? Sí. Y es ¡El mejor el Juan! ¡Una polla, el Juan no! ¡El Juan es una mierda! Ahora le damos un bocado. ¡El Juan es una mierda! Aprovecha ahora que está enfermo. El pobre. No, es malo. Toma. Si te compras el Dillo Juan, me cago en tu puta madre. Dios santo de mi vida. ¿Está rico? Nice. Espérate, me voy a poner. Pasa es que es mucha comida. ¿Han ingresado a Juan? No, sí. Decidme una canción de música ingresado, clásica. Debe estar chungo. Perfecta para comer. O algo así, el pobre. Por favor. Sí, alguna que pegue mientras esté comiendo. Así de la alta sociedad, ¿sabes? High Society. La puta Vivaldi. gordo. La mítica. Así es como todo el mundo debería comer el menú. Te diría que todo el mundo comer así el menú. Comiendo el menú de Xokas. ¿Esto qué son? ¿Las 4 estaciones? Sí. Puede ser. Sí, ¿no? Esto lo he probado. La verdad es que. ¡Así todo el mundo! Guapo, ¡Me cago en lo gordo! con cámara reflex sin que se recaliente. Depende de la cámara. Tienes que verte reviews y eso de cuál te renta. Pero vamos, las Canon y las Sony normalmente van bien. Las nuevas. Y tienes que comprarte un adaptador para tener enchufada la energía siempre. Que eso lo venden. Yo cuando era pequeño las dos marcas. Música clásica, tío. Mi padre me intentó Mis estimados, voy a proceder a probar el siguiente bocadillo. Eso es, porque si no, no vas a dártelo. Este me lo guardo para esta noche. Perfecto. Lo compartiré con mi compañero de ajedrez. Veamos este. ¡Se le ha desenfocado, gordo! Es delicada. Nice. Delicada,
Pero Dios, me está gusta. para meterle, Y como tío. pueden ver, Dios, qué rico. tiene varias capas de lechuga, tomate. Y si Cebolla, levantamos un queso, poquito la falda de la lechuga, y viene podemos todo el encontrarnos cheese con gordo. el queso. Y debajo del queso podemos Toda encontrarnos la con hamburguesa. la carne. Dios, la carne en pepitoria. Y todo esto junto creará una explosión de sabores en mi boca. Sí. Eso es, métele bien de carne. Mm. Como un gordo que eres. Sí. Mm. ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Sí! Oh. Ah, sí, es como fornicar, sí, es cierto. Es como fornicar, pero sin hacer ejercicio, es bis. ¿Cuál le gustará más? Yo he visto mucha diferencia de opiniones. Mis estimados, El de pollo está muy bueno también. es mi deber, como comensal, proporcionar los datos sobre lo que me ha parecido el sabor de este manjar. Pues bien, en el primer mordisco he notado las 5 texturas del bocadillo, incluidas la cebolla morada, el tomate, la lechuga, el queso y la carne. That's fucking correct. Mira qué rico. Y lo por primero que me ha dentro, impactado es el sabor de la carne. cabrón. Hombre, es que la carne Es está como un buena. sabor Como braseado. hamburguesiento, Yes. a la par que potente y delicioso. Con pepinillos me cago en tu al puta de madre. pollo. Con pepinillos Es un me toque cago más en tu puta ligero, madre. más delicado, más sutil. Y, como he dicho, la salsa... No se le ve la cara para ocultar que está malo XDD. Está poniendo así. Por favor, moderadores, Está pueden así. banear a ese gilipollas. Agradezco. Fue una buena broma. Fue una buena broma. Fue una buena Este broma. está muy bueno. Pero me cago en el gordo pero que la ha puesto. Me quedo con el otro, la verdad. Me quedo con el otro por la salsa Sí. delicada que tiene. Está bueno. Porque la verdad es que hoy he sido un gordo asqueroso Al y me final. he pimplado ya pasta con queso y pollo. Ah, bueno. Lo entiendo. 2 horas antes de engullirme esto. Sí. Por lo cual tendré que hacer una El de segunda pollo es cata muy de este, que está muy bueno, pero no puedo alimentarme más de este porque si no voy a explotar, mis Nah, es que queridos. llenan mucho, tíos. Así que vamos a dejar este. Todo un Llenan comensal mucho y determinado. yo, y he hecho yo mismo con el mío, me sobró uno entero casi. Y le voy a dar otro Es que no otro puedes mordisco comértelo, es demasiado. a esta O sea, te delicatessen. puedes comer uno. Este es más ligero, es como morder Este es más ligero. una Yo nube. este lo pero es recomiendo una a la nube gente que quiera una picante. menos carga de fuerza. Es que el otro es muy potente. Es una A mí nube me encanta, picante y pero es esponjosa. muy potente. Muy potente, es la realidad. Oh, O sea, it is what it is. esto es God tier, ¿eh? Como chef te digo que los dos sándwiches tienen muy buena pinta. Además, la cantidad de papas es buenísima. Ahora hablando de la Esta además, presentación, caja y no tema, sé por qué me parece hace buenísima. sentirme sano. Pues muchas gracias, Bionic. Te lo agradezco mucho, hombre. Me alegro Oh. de que trabajando en el mundo de la hostelería y de la cocina, concretamente, que te parezca, Muy rico, Xokas. te parezca guay. Muchas gracias. De nada, hombre. Espero que lo disfrutes. Ahora Espero que lo procedamos disfrutes. con lo siguiente, ¡Ay! No pruebo los que pequeños. son los aún. pequeños que ya lo he probado, pero vamos a ver Buah, cuando pruebe el helado se va a cagar. qué Va a es probar este el pedazo helado. de Bakugan. Se va a cagar con el helado. El helado es el Oh, mejor el helado que ha bocata probado en está su muy vida. bueno, ya me veréis. encanta. El helado es el mejor. Ah. No hay un helado mejor que ese. El otro, la Es el verdad es mejor que no puedo decir nada porque es que no puedo probar más porque estoy lleno, tío, y ese sí que me va a llenar más y voy a acabar rodando por Andorra, tío. Pero siempre hay hueco para el postre. Veamos qué contiene esta pequeña Qué guapo, delicatessen. Buah, tengo que tener yo también un buen gancho. En la Ajá. cámara, en la casa Tiene un nueva. pequeño celo aquí para abrirlo como una Pokéball. Como una puta Pokéball. Voy a intentar sacarlo. Ahí está. ¿Qué manos tan grandes Y tiene? ahora Es que es un tío muy largo. procedemos a... ¡Al no, revés! al revés, soy gilipollas. Bueno, cago en la- claro, pone up aquí. Joder, tío, lo Lo has pone tirado aquí, no todo. lo he leído, tío. Ponía up. cago en Como la se ha madre. deformado ahora. Se ha deformado un poco porque soy imbécil. No, pasa nada, mis queridos Pero está comensales. ¿No lo has Se ha metido en el mantenido bastante congelador? bien dentro de lo que cabe. ¿Cuánto Y, tiempo lleva ahí? Como pueden Ay, ver, Dios, me cago en la creo puta que lo es parió. un... es No un lo metió en el heladito congelador al llegar a que viene casa. en este paquete Joder, qué que cabrón, lo tengo ahí mantenga media el hora. La puta que lo parió. Y eso que se lo conserva que mucho, no tengo, creo, aquí a mi Puta que disposición. lo parió, lo dejó ahí todo el rato. No lo metió en el congelador, en la nevera. Me cago en su puta. ¡Mamá! ¡Qué desastre, Rainbows! ¡Qué desastre, cabrón! No tengo una cuchara, tío. Bueno, como me he duchado, creo que podré darle
¡Qué desastre! Un pequeño testeo con ¡Qué desastre! mi ¿Pero eso es para comer o para beber? limpio dedo. ¡Qué desastre! Y además viene helado, joder. ¡Uy, qué cremita, eh! Oh, eso tiene que estar muy rico. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Eso está muy bueno, ¿eh? Sí, sí lo está. Esa cremita fresquita. No. Pero claro, lo ha comido deshecho, joder. Claro, porque no mete la basura en el congelador. ¡Me cago en los retrasados! ¡Me cago en los retrasados! Pues más a mi favor, imbécil. Si no mete la basura en el congelador, ¿qué coño tiene? Tendría que haber metido el puto helado, cabrón. Con Dios. Eso sería yo, joder. A mí se me podría haber descongelado de los cadáveres que tengo ahí en el congelador. Cabrón. No es buena idea. Creo que será mejor que vaya rápidamente. ¿Pero qué hace? Se le está descongelando. A la cocina, un segundo. De verdad, el Rainbows no para de hacerse caca. Tiene que oler la habitación toda a caca. Tiene que oler toda a caca. Se refiere a que tu helado es basura. ¡Una puta polla! Se nota que no lo has probado porque eres pobre. No lo has probado por pobre. Toma. A chuparla, gordo. Se nota que no lo has probado. Si dices eso, se nota que no lo has probado. No te puedo decir nada más. No te puedo decir nada más. Se nota que no lo has probado. Toma. Aún así, cremita tiene que estar rico, pero cunde que esté un poco más frío, joder. Se fue del asco, se fue a vomitar. Se fue a echar la puta raba, tío. Se fue a echar la puta raba. La madre que me parió. Se fue a echar la puta raba. Le tiene que llegar a todos, obviamente. Le tiene que llevar a Rainbow, le tiene que llevar a le tiene que llevar a Ricoy, le tiene que... a todos, a todos. Tenemos a aquí todos se lo he mandado a todos, por lo menos. Una delicada cuchara. Y con la delicada cuchara voy a introducirla lentamente. ¿Cuánto tiempo lleva eso ahí? La madre que os... ¡Hostias! Y vamos a probar este manjar. Buah, eso tiene que estar rico. Pero está descongelado. Hostia puta. Hostia puta, qué bueno está esto. Es increíble. La virgen, tú. Sí. Es increíble. Hostia puta, ¿qué es esto? Pero está descongelado, joder. Ese sí pierde un montón de la masa. Oh, Dios. No estoy exagerando, esto está increíblemente bueno, tío. Sí, tío. Dios. Ese helado al clímax. Es lo mejor que ha parido en la tierra. Es increíble, es el mejor. ¿Qué es esto, cabrón? No existe. Es como... He probado espérate, voy a intentar identificar. Pero es demasiado. Es lo que voy a... espérate. Porque tiene Kinder Esto bueno. Es... O sea, es como Kinder bueno. ¿Avellana? Es avellana. Efectivamente tendrá también cacahuete, tendrá... helado de avellana. Mucho azúcar. Con... mucho azúcar, tendrá... ¿Con qué más? Chocolate blanco. ¿Tiene algún toque de... Bueno, claro, es verdad, es el Happy Hippo. Claro, es el sabor del Happy Hippo. Claro. Claro, por eso se llama así. Claro. El sabor del chocolate este del hipopótamo gordo. Correcto, del hipopótamo. Como Xokas. No, como tú. True. Hostitas. Está con música clásica conmigo. Es que esto es perdónenme, Happy Hippo. Hostia. Que no lo he pronunciado bien. Esta mierda está buenísima. Calorías del menú, muy pocas. Qué textura, por favor, qué sabor. Y ahí está el logo de su canal. De puta madre hecho, ¿eh? Esto será un... Con el molde, tío. A ver, será chocolate blanco, ¿no? Voy a dar un mordisquito. Dios. Chocolatito blanco rico, ¿eh? ¡Oh! Rico. Hijo de la gran puta. Sí, tío. Está muy crema. El mix Mis es estimados, increíble. perdonen mis modales, pero... No puedo contenerme. Así que voy a ser un poco soez. Pero esto está de puta madre. Lo voy a guardar en la nevera, ¿vale? De atrás. En el congelador. Me mancha un poco junto aquí. a los cadáveres, Rainbows. Quitas los cadáveres y pones el... Voy a cerrarlo. Y lo bueno de este packaging es eso, es que se reserva súper bien el frío, ¿sabes? Se conserva súper bien. El congelador, sí, pero ahora no puedo bajar. No quiero bajar otra vez, gente. Ahí Luego está. meto el congelador. Aquí Está muy guay, está muy guay. Si me lo alegro pongo de que le atrás haya de la gustado. nevera, Muchas gracias a Rainbows por probarlo. Y me alegro de que le haya gustado. Me alegro mucho. Grande, el Rubius.
Grande. Por fin contenido de calidad en este canal. Mira, me cago en todos los putos gordos de mierda del chat. ¿Sabéis? Me cago en todos los putos gordos. Por si no lo sabíais. Si tenéis alguna duda, me cago en todos los gordos. Y ya estaría. No hay ningún problema. Está muy bien, está muy bien. Me alegro de que le haya gustado. Me alegro de que le haya molado, le haya flipado. Oye, me han comentado que había un directo de Diablo 4. Directo de Diablo 4 comentando el desarrollo del juego. O si os apetece verlo. Comentando el contenido de Diablo 4. Ya, pero es que estará todo en inglés sin subtítulos. Hoy hemos tenido un día muy bilingüe. Hoy hemos tenido un día muy bilingüe, me parece a mí. Esto puede ser... Esto creo que es mejor no verlo entero, porque habrá cosas que sean un poco más irrelevantes y encima sin traducción. Y es mejor que espere a que esté resubido a YouTube, que con YouTube tenga subtítulos, y cuando tenga subtítulos lo enseño, porque aquí hay mucha gente que no sabe inglés, tíos. Y verme esto entero en inglés sin subtítulos para todo el mundo, yo creo que ya hubo bastante hoy de eso como para meternos ahora en otra gorda de estas. O sea, no tiene más. Sí. A ver, esto mañana estará resubido con subtítulos ya. Seguro. Esto mañana estará resubido con subtítulos de puta calle. O sea que ni os rayéis, ni se rayen. Vamos a tener ahora por aquí. Un segundito. Voy a cerrar esto por aquí. Vale. Un momentito, Vale. Vale, ahí está. Perdonad, ya estoy. Todo correcto, todo bien. ¿Qué te pareció de Witcher 3? Me pareció muy bien. Me pareció que, de momento, en lo que llevo jugado, bien, pero necesito más horas. Necesito continuarlo. Hoy lo continuaremos. ¿Os parece bien que comentemos un par de topics que quería comentar que tengo por aquí y continuamos? Continuamos con nuestra aventura en The Witcher 3. ¿Os parece correcto? Vamos a, un momento, a cerrar esto también por aquí. Papapam. Vale. Esperad que tengo que guardar esto. Ahí está. Javi, ¿estás por aquí? Perdonad, que esto es importante y se lo tenía que dejar dicho a Javi. Te lo dejé dicho por ahí por Discord, Javi. No sé si está por aquí, pero bueno, se lo dejo ahí escrito y que lo mire cuando pueda. Que a lo mejor no está en el directo, que a lo mejor está cenando o está por ahí, yo que sé, en la calle, fumando peleles, lo que sea. Tengo por aquí un par de trends interesantes que quería comentaros. Mierda, acabo de cerrar uno. Me cago en mi puta madre. El primero que os quería comentar es este de aquí. Sofi Martínez, ¿cuándo hay Reddit? A ver, Reddit. Y si te ríes, pierdes. Los va a haber, espero, a ver si este mes. Ambas cosas. Porque tengo un si te ríes, pierdes también preparado, chicos. Y ese directo va a estar guapo, tío. Porque hay un montón de vídeos que habéis seleccionado por ahí. Y ese va a estar chulo, tío. De verdad, va a estar muy, muy chulo. ¿Puedes decir tu menú de la gran familia mediterránea? Solo tienes que entrar en Just Eat y verlo. Tienes todo en Just Eat o en la página de la gran familia o en Globo. Lo tienes en Globo también. O sea, entras y te sale todo lo que hay en el menú. ¿Cuánto vale el menú? Depende de lo que cojas. Generalmente el menú de una persona te suele valer, si no me equivoco, corregidme si me equivoco, son 20 pavos. Pero depende de lo que cojas. Si sois 3 o 4 personas, a lo mejor por 25 pavos tenéis un menú mucho más completo. ¿Sabes? O sea, depende de la cantidad de cosas que cojas. Y depende de también, por supuesto. También pensad que el helado vale 9 pavos. Pero es que es un helado para 2 personas. O sea, tú el helado ese no te lo comes entero. Y mucho menos después de un menú. O sea, es un helado que es para comer y para meterlo en el congelador.
y que luego dentro de un día o dos vuelves a comer y dentro de otro día o dos vuelves a comer. ¿Entiendes? O sea, es un pedazo de helado, no es un helado, una bolita de helado, no, es una bola gorda de helado potente, o sea, no es un helado pequeñito, ¿sabes? O sea, te lo puedes comer todo de una tacada, pero es mucho. Es una cantidad grande de helado. O sea, yo lo que recomiendo es que te lo comas en 2 tiempos. Pero si te quedas con hambre o tal, pues yo que sé, o si has compartido un menú solo con una persona, solo uno, pues os lo coméis entre los dos, el helado, y a chuparla, o te lo comes tú entero, no sé. Xokas, recorrí 300 kilómetros solo para probar tu menú y soy del sur de Cataluña, de la desembocadura del río Ebro. Hostia, y fuiste hasta Barcelona a probarlo, ¿no? Porque creo que solo está en Barcelona. Hostia, qué grande. Pues muchas gracias, hombre. Y espero que lo hayas disfrutado, tío. Espero que lo hayas disfrutado. Es que no sé si es troll o no, tío. Espero que no sea troll, cabronazo. No me mintáis con esas cosas, joder, que son bonitas. Si no es troll, muchas gracias. Si es troll, me cago en tu puta madre. Pero no creo que sea troll, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Yo siempre que lo he ido a pedir, el helado está agotado. Ya, tío. Es que es lo que hay. Yo por eso lo siento mucho, tíos. Yo por eso lo siento mucho. Es que el problema es que lo está pidiendo mucha gente y la mayoría de los sitios están colapsados. Porque se está consumiendo mucho, tío. Y me alegro de que sea así, pero ni siquiera yo mismo lo puedo pedir, porque siempre está lleno en Madrid. Los 2 de la gran familia que hay en Madrid no os puedo pedir, porque están llenos siempre. No lo puedo pedir. Yo lo intenté pedir ayer, no pude. Lo intenté pedir hace 3 o 4 días o hace 5 y tampoco pude. O sea, está lleno. Está siempre lleno. ¿Yo sabes por qué creo que es? Creo que es porque la gente lo pide por la tarde y que les llegue a las 9 o algo así. Entonces hace un colapse de cojones a las 9 de la noche. A las 8:30, 9, 9:30, 10 de la noche hay un colapse de cojones. Entonces seguramente lo pidan anticipado y les llegue, ¿sabes? Entonces, pero si no es imposible, la verdad. Queremos el menú acá en Argentina. Ojalá, tíos, ojalá. Ojalá lo pudiese poner en Argentina. Sería increíble, la verdad. Sería completamente increíble. Bueno, voy a poneros aquí un par de trends, ¿vale? Bueno, hay un par de noticias aquí del Mundial, graciosas, es todo memes lo que tengo que comentar. Creo que no tengo ningún tema serio que comentar. Aparte de los que ya he hablado, los temas serios ya los he hablado. ¿Hay alguno más que tenga que comentar por aquí? Yo creo que no. Vale, vamos a abrir primero con este. Vamos a ver. Tendencias sobre Leo, sobre mi hombre Leo Messi. Sofi Martínez, por comentarios sobre lo que le dijo a Lionel Messi. No sé si es bueno o malo esto. Yo me imagino que será bueno, pero no sé si es bueno o malo. Solamente te quiero decir, se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada, la imaginaria, de verdad. Marcaste la vida de todos y es eso que para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie. Es ¡ay, qué bonito, cabrón! ¿Cómo le dice esto la reportera, tío? Hostia, tío, pero ¿cómo le suelta esto esta chavala? Oh, Dios mío, qué bonito, cabrón. Hostia, pero ¿quién quiere que por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, cabrón, que de verdad, ojalá te lo lleves en el corazón porque hombre, claro creo que es más importante que una Copa del Mundo y eso ya lo tenés. Así que gracias, capitán. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que lo sentí durante todo este tiempo, el cariño de la gente y lo bueno que creo que nosotros los argentinos bonito, aprendimos macho. Un poco eso y ya no solo es el resultado sino todo el camino recorrido. El viaje, como venís diciendo, y todos juntos, el hashtag, yo estoy para tatuármelo, siendo sincera, si se nos llega a dar el todos juntos y algo más. Si se nos llega a dar, después podemos llegar a hacer muchas cosas. Primero, ojalá se nos dé y después... ¡Qué ilusionado está el Messi! Es un compromiso para todo el país también, el que se quiera sumar a la promesa, ese tatuaje puede llegar a ser. Todavía debo el 5 de Copa, así que sí, tengo un par ahí por cumplir. Bueno, muchas gracias. Dale, gracias. Lo mejor. Qué maja la chavala, ¿eh? Qué maja la chavala. Hostia, qué emotiva, ¿eh? Muy emotiva. Muy emotiva. Antonella así. Antonella diciéndole, tú quita, joder. Que ya sé que es el Mesas, que es el mejor, idiota. Joder. Antonella, se le ve muy poquito a Antonella. En entrevistas o en cosas así, muy poquito. Y siempre es súper educada esa chica, ¿eh? Es una chica que mantiene la compostura, que no se mete en líos. Es una tía
Muy, muy, muy reservada, la verdad. Yo creo que, hombre, siendo la pareja de Messi, hostia, yo creo que es de lo mejor que puedes hacer, porque si no, es demasiado en lo que te lías, si te metes en muchos problemas. Y en cambio, ¿cómo se llama la pareja de Cristiano Ronaldo? Se llama Georgina. Se llama Georgina, puede ser. En cambio, Georgina es más agro. Georgina mete más tralla. Se llama Georgina, ¿verdad? Esa tía mete más tralla. Es más... Las dos están bien, o sea, las dos están bien. O sea, una en una posición un poquito más pasiva y otra en una posición más agresiva. Las dos están bien, pero yo creo que es mejor no meterte mucho en líos, porque es que ser la pareja de alguien tan tiene que ser complicado. Tiene que ser muy complicado. Ser la pareja de Chris o de Leo. Buf, no me gustaría estar ahí, No me gustaría estar ahí, la verdad. En ningún caso me gustaría estar ahí. Es todo el rato ir a cualquier sitio y todo el rato lo mismo. Leo, te quiero, te adoro, te amo. Cristiano, eres el mejor. GOAT, no sé qué. Todo el rato lo mismo. Eso tiene que ser... horrible, horrible. Yo no me imagino teniendo una mujer que fuese extremadísimamente famosa. No te hablo de un nivel como yo. Te estoy hablando de Cristiano Ronaldo o de Messi. Te estoy hablando de una persona como en poco es Ibai. Yo creo que ya Ibai... Bueno, no es tanto, ni de puta coña. Pero, quiero decir, Ibai ya es muy conocido. Yo ya no querría ni con Ibai. Yo no querría ya ni con Ibai. Y eso que, obviamente, Cristiano y Messi son mucho más famosos. O sea, aún son mucho más famosos. Pero tiene que ser muy difícil de vivir, Tiene que ser muy difícil, loco. Muy complicado, muy complicado. Yo no querría. Ningún caso, vamos, ni regalado. Ningún caso. Sería, wow, muy complicado. No te pases, Xokas, tampoco estaría contigo, che, gordito. ¡Mira mesas! ¡Me la suda, vale, gordo! ¡Gordo tú! ¡Imbécil! Dios. ¿Y enano? ¿Qué? Dios. Puto mesas, siempre que se pasa por aquí el mesas es para insultar. El gilipollas. Me tiene hasta los cojones ya. Puto mesas. Atentos, bueno, os voy a poner una imagen del Diego que yo no la había visto. Y joder, qué puta risa me he pegado. O sea, esta imagen que vais a ver ahora mismo, esto es mágico. Diego Maradona reaction. Bueno, la reacción de Diego Maradona ante el pitido que le meten al himno de Argentina. Qué persona era el Diego, Qué persona, qué bestia era. Es increíble, la verdad, es increíble. Es que es de lo que no hay, macho. El Diego era de lo que no hay, que en paz descanse, tío. Qué enormísimo es. Qué enormísimo, macho. Hijos de puta. Es que es así, tío. Que te piten el himno, tío, es... está feo, tío. Pitar el himno está muy feo, la verdad. Pitar el himno está muy feo. Hoy estamos hablando solo de argentinos, porque este argentino que os voy a poner ahora os vais a cagar de risa. Este argentino que os voy a poner ahora, de verdad que os vais a cagar de puta risa. Atentos, Atentos a este señor, porque esto es, de verdad, el argentino más tranquilo. Me está dando cierto miedito el sorete del árbitro, Sí, es un... Son unos hijos de puta, boludo. ¿Cómo no te vas a enojar? Lo roban a Uruguay como lo roban. Nos dan 10 minutos a nosotros cuando... 10 minutos dio. 10 minutos dieron. Son unos ladrones. Hace 500 años que nos roban. Hace 500 años nos robaron el oro, la plata, nos trajeron enfermedades, nos hicieron mierda. Y ahora nos siguen garchando estos hijos de puta. Hijos de puta. Ladrones, hijos de puta. Ladrones, soretes. Chorros. 10 minutos nos dio este ladrón. Chorro. Me está dando cierto miedito. El argentino más tranquilo. ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vaya puto roast nos ha metido a los españoles. Con razón, no le falta razón. No le falta razón. Hostia, vaya puto roast, tío. Me cago en mi puta madre. Devuelvan el oro. Ni un gramo de oro revuelvo. Toma. Ni un gramo de oro devuelvo. Gordo de mierda. Hostia, qué puta risa, tío, de verdad. Cuando lo he visto no podía parar de reír. Hoy al mediodía ha sido la puta risa, de verdad.
Qué bueno, macho. El argentino más tranquilo, literalmente, ¿eh? El argentino más tranquilo. Nada, pero generalizar está mal. Esto no lo debéis hacer, ¿eh? No está bien que lo hagáis. Lo podéis hacer con los franceses, lo único. Pero con los demás no, cabrón. Sí, además los españoles, yo creo que con los españoles siempre tratamos muy bien a los argentinos en términos generales, ¿verdad? Obviamente siempre hay algún español que es un puto racista de mierda, pero que va a ser malo con los argentinos, con los uruguayos, con los bolivianos. ¿Sabes? O sea, el que es racista, pero racistas también hay en Argentina. ¿Sabes? Y en todos los lados. Pero fuera de la gente que sea racista, que son unos putos retrasados, más allá de eso, yo creo que la mayor parte de la gente no es racista con los argentinos, concretamente, ni en general con Latinoamérica, ¿no? Solamente la gente, yo creo que más la gente mayor. Gente joven yo conozco menos que sea racista. Conozco gente racista que es joven, pero mucha menos que gente mayor. Gente de 50 o 60 años... Lo difícil es encontrar al que no sea racista, yo creo. Pero coño, eso es un cambio generacional. O sea, yo hablo de gente de 40 años menos. Hostia, gente racista es poca, muy poca, mucha menos, hombre. Yo creo que ha habido un cambio muy grande. Xenófobos es la palabra que creo. Sí, es mejor xenófobo. Xenófobo es una palabra mejor, ¿no? Pero, hostia, tío, yo creo que la xenofobia ha sido cada vez menor, ¿no? En eso discrepo totalmente. Los españoles son por lejos los más racistas y altaneros con la gente de LATAM. Más que los estadounidenses. ¿Tú crees? ¿Tú de verdad lo crees? ¿Que más que los estadounidenses? Yo no lo creo, ¿eh? Y yo vivo en España. Yo gente racista o xenófoba de mi edad, de 30 años y tal, conozco muy poca. Muy poca, ¿eh? Muy poca. Y yo tengo amigos de todos los campos. Y de verdad, gente que sea racista, abiertamente racista o xenófobo tal. Yo tengo pocos amigos que sean así. Amigos casi ninguno. Pero en general gente que conozca, conocidos de por ahí. Yo me he encontrado muy poca gente que lo sea. Pero es cierto que de 50 para arriba... Uy, ahí ya no pongo la mano en el fuego, ¿eh? De gente de 50 para arriba no pongo la mano en el fuego. Pero de 30, 20 años, yo creo que ha cambiado muy para bien. Mucho. Mucho, mucho para bien, ¿eh? Sin duda, vamos. No me cabe absolutamente ninguna duda. Yo creo que sí. Solo con los franceses. Ya, pero con los franceses está ciertamente permitido porque con los franceses tenemos un pique brutal a nivel deportivo y a nivel social desde hace muchos años. A nivel político. O sea, los franceses y los españoles nos llevamos a muerte, pero no por racismo, sino porque nos odiamos y punto. ¿Sabes? O sea, pero no... Yo eso no lo llamo tanto xenofobia, porque no... Sí que lo es, en cierto modo, sí lo es, pero... Es distinta. Una cosa es un pique que tengas entre dos países vecinos y otra cosa es odiar a los argentinos que no nos han hecho nada realmente. No, o sea, al fin y al cabo, de hecho, Argentina ha sido un lugar de exilio para un montón de gallegos. ¿Por qué creéis que los argentinos nos llaman a todos los españoles gallegos? Porque los que más emigrábamos éramos de Galicia. Nosotros de Galicia emigró un montón en los séculos oscuros de Galicia. Hubo una época en la que se perseguía a los escritores, artistas, etcétera, en Galicia, por su pensamiento socioeconómico y político, sobre todo político. Y muchos de ellos se tenían que ir en el primer barco que pillaban, se iban exiliados, y la mayoría de ellos acababan en Argentina. Porque claro, Argentina, cabrón, pues tiene una parte importante de costa. Y entonces pues acababan en Argentina y entonces creían los argentinos, porque de aquellos no había internet ni hostias, que todos los españoles éramos gallegos, porque todos los que llegábamos éramos gallegos. Y nos decían los gallegos, porque éramos gallegos. Y entonces ellos le llamaban gallegos a todos. Al que venía de Cádiz y al que venía de Ferrol. ¿Sabes? O sea, todos eran gallegos. Y era una época complicada, era una época jodida. Hubo mucha gente que viajó desde allí. O sea que todo lo contrario, será hospitalidad en gran parte. Que bueno, que obviamente luego argentinos habrá muchos que nos hayan tratado mal y tal, como es normal, porque de aquellos también había mucha xenofobia y tal, pero bueno, eso hubiese pasado también con el argentino que venía para aquí, ¿eh? O sea que... Y porque Argentina era súper próspera en ese momento, correcto. O sea, estamos hablando de hace un montón de tiempo. Un montón. Pero ahora eso es un insulto o no. Pues que te lo digan los argentinos de aquí. Yo creo que hay veces que se utiliza como insulto y otras que no. ¿No? O sea, creo que se puede utilizar como insulto y no. ¿No? Soy argentino y no es un insulto. Yo no lo considero tampoco. Pero puedes utilizarlo despectivamente. Es como Spaniards. ¿Sabes? Es como... A ver, ¿hay algún ejemplo que sea...
un buen ejemplo para esto. O sea, es que hay palabras que se utilizan, que depende del contexto se pueden utilizar para atacar o no. Como la palabra moros. La palabra moros, yo creo que tiene más connotaciones negativas que gallego. Yo creo que moro es ciertamente despectivo. Y tengo que decir que yo utilizo esa palabra de vez en cuando y no de manera despectiva. ¿Sabes? Pero porque yo creo que ya está cambiando ese término. Yo creo que ya hay mucha gente que lo utiliza para bien, pero tiene una carga despectiva grande. Yo intento no utilizar la palabra moro, porque es cierto que tiene por historia una carga despectiva muy grande. Y yo no quiero que se sienta mal ninguna persona pues marroquí o que se le pueda atribuir que sea mora, ¿sabes? Porque realmente la gente, ¿a qué le llama moros? ¿Le llama solo a los marroquíes? No, realmente le llaman moros, yo creo que a cualquier persona que esté en Oriente Próximo ya la llaman moros, yo creo, ¿no? O a gente etíope, gente del norte de África, yo creo que les llaman a todos moros, ¿no? Yo creo. No lo sé, generalmente debería ser a los musulmanes, es que no sé si me estoy equivocando. Es los musulmanes, ¿no? Árabes en general. O sea, sería correcto decírselo, ¿no? No es solamente a la gente marroquí. No, yo creo que lo ideal es llamarlo árabes. Gente árabe, gente musulmana, creo que es mucho más correcto. Decirles moros tiene una carga muy despectiva aún. Aunque yo lo utilizo la palabra y no es despectivamente, ¿sabes? Pero tiene una carga despectiva. Yo intento no utilizarla. Porque puede haber alguna persona que sea marroquí o que sea, eso, de cualquier país de Oriente Próximo y que se pueda sentir en plan, ¿sabes? O sea, mal, ¿sabes? Y no es mi objetivo, ¿sabes? Porque suena feo porque siempre se ha utilizado en plan mal, correcto. O sea, siempre se ha utilizado en plan mal la palabra. Moro no es despectivo, preguntan los marroquíes. No, pero se ha utilizado despectivamente mucho más que sin ser despectivamente. Ese es el punto. Yo tampoco creo que sea una palabra ofensiva, pero se ha utilizado de manera ofensiva mucho tiempo. Por lo tanto, tiene cierto peyorativo y cierta... lo puedes considerar ciertamente un ataque, in my opinion. Yo creo que sí. Yo intento no utilizarla esa palabra. Siempre digo árabes, es la que más utilizo. Y a chuparla. Árabes yo creo que es una palabra que engloba todo bastante. Que tampoco creo que sea la más correcta. Seguramente haya alguna más correcta. ¿Sabes? Porque árabe realmente no coge a todo el mundo. Tampoco. No sabría cuál sería la palabra más correcta, pero creo que es mejor decir árabe que decir moro. Magrebíes, puede ser la mejor. Del Magreb, claro. Puede ser el mejor término, magrebíes. Puede ser, no lo sé. El término menos despectivo y más concreto. Marroquí ya, pero marroquí es de un país, joder. Estamos hablando en términos generales, de toda la gente del norte de África. Del norte de África y del sudeste de Asia. ¿Sabes? O sea... Claro, porque no lo englobaría todo, ¿no? Yo creo. Claro, magrebí, efectivamente, yo creo que solo se englobaría a la gente del Magreb, que es pues todo lo que sería Marruecos y quizás alguna zona más. Pero no englobaría a Oriente Próximo, ¿no? Corregidme si me equivoco, que a lo mejor estoy teniendo un error geográfico. Pero si no me equivoco, no debería ser así. Ya. Sí. Yo creo que árabe es el que más se acerca. No creo que haya uno que englobe todo bien. Puede que árabe sea el que más se acerca. No encuentro otro que sea más concreto en este caso. Árabe es la gente de la península arábiga. La palabra musulmán tampoco, pues puede haber un chino que sea musulmán. No, musulmán no lo utilizaría nunca, porque musulmán es una religión. Y tú no sabes de qué religión es una persona por su procedencia. Puedes intuirlo, pero no tiene por qué ser así. Es así de sencillo. Por lo tanto, no utilizaría musulmán. Utilizaría árabe porque sí es geográfico árabe. Que es arábigo, efectivamente. Que es lo más concreto que puedes tirar, yo creo. Creo que es lo más concreto que puedes tirar. No creo que... No conozco ningún término que sea mejor que ese. Es como llamar a todos los españoles cristianos, exacto. No tiene sentido llamar a todos los españoles cristianos. Probablemente la mayoría... o sean ateos o sean cristianos. Probablemente la mayoría sí. De hecho, seguro que la mayoría sí. Pero da igual. O sea, no hay muchos que son ateos. Igual que los habrá en Oriente Próximo, en Oriente Medio, en el norte de África. Por supuesto que sí. En todo lo que rodea el Golfo Pérsico
Ahí hay un montón de países que no tienen por qué ser todos musulmanes, aunque obviamente es lo más predominante, obviamente. Muy predominante, muy por encima de lo demás. El problema es que hay muchos países que están muy distribuidos. Sí, sí, obviamente. El término más correcto, si del que hablamos es el norte de África, es el término moro, que viene derivado de la palabra maurus, el término que utilizaban originalmente para describir a los bereberes y otros pueblos de la antigua provincia romana de Mauretania. Sí, pero tiene demasiadas connotaciones negativas, creo, esa palabra. ¿No? Y además no incluirías, por tanto, a la gente del Golfo Pérsico, que es Oriente Próximo. La gente del Mar Rojo, si no me equivoco, también está allí. Es el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y toda la península de Oriente Próximo. No incluirías todo, o sea, estarías o un lado o el otro, ¿no? Es que no sé si... a veces fallo geológicamente. O sea, si me estoy equivocando, decídmelo. Pero creo que es más o menos así. Ya, no lo sé, no lo sé. En Wikipedia, como árabes, salen fotos de todos los países consolidados árabes bien explicado. Ah, sí. A ver, vamos a verlo, por saber un poco más. A ver, árabe... Claro, es Arabia. Claro, pero es que Arabia, ¿qué abarca? ¿Cuántos países abarca Arabia? Porque serán unos cuantos, ¿no? Todo esto. Esto es la Liga Árabe. Pero eso todo es Arabia. Pues igual sí que es Arabia, ¿eh? Son árabes entonces. Entonces sí que es Arabia, ¿eh? Incluye todo esto. ¿Qué significan los países donde el árabe es la única lengua oficial, lengua cooficial con la mayoría de árabes parlantes? Ah, pues entonces sí que se puede incluir, ¿eh? Todo. O sea, sí, es lo que es Oriente Próximo y el norte de África. Sí, sí, sí. O sea, árabe es una buena palabra. Es la palabra más precisa. Según Wikipedia, es porque luego hay árabe libanés, árabe palestino, árabe sirio, jordano. Claro, todo eso es ya Oriente Próximo, todo eso es por aquí. Claro, es que eso ya es meterte en concreto, ¿no? Pero si no, en general, yo creo que está bien llamarle árabe. Sí, yo creo que está bien, ¿no? Arabia, arábigo, algarabía. No sabía que esa palabra tenía relación con Arabia. Yo pensaba que era una algarabía, era como una cosa que queda ahí en el aire, ¿no? Una algarabía será polisémica la palabra. ¿Algarabía se le llama a una persona procedente de Arabia? No creo. Algarabía. Esa palabra tiene que ser polisémica. Las palabras que empiezan por al, sí, pero no creo que alacena sea una palabra árabe. O sea, si estamos hablando del al-Ándalus, o si estamos hablando de Al-Qaeda, vale, pero no estamos hablando de eso. Que sí, que hay palabras que sí, que obviamente vienen, pero... Ah, sí, alacena lo es. Ah, bueno, pues mira, vale, ok. Pero no creo que todas lo sean, ¿no? Todas las palabras que empiezan por al serán árabes. No creo, a ver, déjame pensar alguna más. Alquiler. Es árabe, no creo. Lo es. Alquiler, no creo que lo sea. Almohada, almuerzo. Almuerzo puede serla. Almuerzo puede serla. Claro, es que habrá algunas no. Alfombra seguramente sí lo sea. Alfombra seguramente sí lo sea. Alta verga. Eso también puede ser árabe, ¿eh? Esa la podrían decir más los árabes que los españoles, yo creo, ¿eh? Cuidado con esa, ¿eh? Cuidado con esa. Ya, ya. Alabanza. Es que hay muchas palabras que empiezan por A. Albóndiga, ¿lo será? ¿Hay platos con albóndigas en Arabia? No lo sé, tío. Tengo poca cultura árabe a nivel alimentación. O sea, solamente conozco el couscous y poco más. Creo que no conozco, bueno, y obviamente los kebabs y cosas así, que son más de... Bueno, los kebabs realmente son más turcos, o sea que no serían un plato árabe, sería un plato turco, o sea que no se incluirían. ¿Qué más comidas pueden haber? Sí, son turcos, ¿verdad? Creo, la procedencia es Turquía, la del kebab, creo que sí, o sea que solo conozco el couscous, es una especie de sopa que hacen en los marroquíes, que está muy rica, por cierto. Pero yo creo que el único plato que yo sepa que es árabe que he comido. A lo mejor hay alguno más. Decidme algún plato que sea árabe, que no haya comido. Sí, yo creo que el kebab es turco. El shawarma. ¿Puedo haber comido alguna vez shawarma? Puede ser, no me acuerdo. A lo mejor hace mucho tiempo.
he comido shawarma. El pollo al curry, yo creo que eso no es árabe, eso es indio. No, las comidas con muchas especias y tal, yo creo que son indias, no árabes. ¿No? Creo que sí, pero no lo sé. El shawarma es parecido a un kebab, sí, lo sé, pero no... Es que no sé si lo he probado como tal alguna vez, la verdad. Algún día tenemos que pedir a un árabe. Y a ver qué podemos pedir, tío. A un árabe así bueno que haya por aquí, por Madrid. Y lo probamos. Probamos un poquito de comida árabe. Me interesa, me divierte. Puede estar chulo, tío. Lo puedo pedir incluso hoy, ¿eh? Lo puedo pedir incluso hoy. A ver, voy a echar un vistazo. A ver qué comida árabe hay en Google. Porque ya que mi menú no lo puedo pedir, porque los gordos están todo el día pidiendo, vamos a ver si hay alguna cosa chula. Podríamos hacer hoy una disertación de comida árabe y ponerlos hasta arriba. Dios, a los gorditos árabes. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay comida árabe. 4 platos. Aquí hay 6 restaurantes. Hay 6 restaurantes. Vamos a mirar el primero. Mira, ya el primero es un shawarma. Pedimos un shawarma. Lo definen como un enrollado de pan de pita libanés. Lechuga, ta. ¡Pepinillo! Me cago en tu puta madre, hombre. Ese ya no lo pido, pedazo gordo. ¡No, pepinillo no! ¿Pero qué pasa? ¿A los árabes les mola mucho el pepinillo? La puta que los parió. No, pues pepino no. Una polla. Pues el mío sin pepino. ¡Hostión! Dios. Voy a pedir a un árabe. Vamos a comer comida árabe. Me apetece. Vamos a representar a toda mi gente del norte de África y de Oriente Próximo. A fumarnos un petardo también. ¿Por qué no? Voy a pedirme un shawarma sin pastillas y un igual es mucha comida un shawarma ya. No tienen postres en este sitio. No tienen postres. No tienen postres, chicos. Putada. Si tuviesen algún postre árabe, me lo comería también. Easy. Vale, vamos a probar comida árabe. Me apetece, tío, porque no la he probado nunca. Nunca he probado un shawarma. A ver si me lo hacen rico, ¿vale? Lo vamos a pedir. Lo que no sé es si pedir otro plato. Hay uno que se llama el Nilo, que sería un plato etíope, por tanto, si mal no recuerdo. Está allí ese río, que es crema de garbanzos con berenjenas, pimentón, yogur, y es una cremita para entrar con un poquito de frutos secos. Puede ser interesante también, ¿eh? Es un plato egipcio que también es árabe, ¿no? Hemos visto antes que ahí se incluía Egipto, ¿no? El Nilo pasa por varios sitios, sí, bueno, por supuesto, el Nilo es un río larguísimo, no sé por cuántos países pasa, pero pasa por muchos países, sí, es un río de los más largos del mundo, si no me equivoco, ¿no? Si no me equivoco, es uno de los ríos más largos del mundo. Era el más largo, hasta... ¿Quién le quitó el podio del río más largo del mundo? Creo que el Amazonas es el río más largo y el río más caudaloso del mundo, creo. Porque se descubrió una zona nueva del Amazonas que no se estaba teniendo en cuenta. Corregidme si me equivoco. Creo que el Amazonas ahora es el más caudaloso y el más largo del mundo. Que está en Brasil. Creo. Si no me equivoco, cambió. Antes era el Nilo, ¿eh? Yo creo que el Nilo era el río más largo del mundo y el más caudaloso era, por lo menos como lo estudié yo, era así, creo recordar. Pero cambió con el tiempo y hay que siempre actualizarse en cultura general. Yo intento hacerlo, a veces me cago un poquito encima, pero intento hacerlo lo máximo que puedo. Vale, me voy a pedir el shawarma, chicos. ¡Ole, mi arma! ¡Ole! Parece un plato andaluz. ¡Shawarma! ¡Un shawarma y una berrita! ¡Ole! ¡Coño yo! Al revés, Amazonas es en ancho y lento.
¿Cómo? Al revés, el Amazonas en ancho y lento. ¿Cómo que en ancho y lento? ¿Qué quieres decir? No. ¿Cómo que lento? Que su caudal es lento, ¿quieres decir? ¿O? El Amazonas tiene zonas, que no ves el otro lado del río. Claro, por eso es el más caudaloso. Es porque tiene un ancho enorme. Es correcto. Según tengo entendido, sí. Yo he visto muchas imágenes, joder. Es una puta jungla. La mayor parte de donde está el Amazonas es una puta jungla gigante. Amazonas largo y Nilo ancho. Yo creo que estás equivocado. El Nilo tiene zonas muy anchas, pero estás equivocado, creo. Creo que estás equivocado. Yo creo haber leído, es que leo muchos artículos y a veces están equivocados. Yo creo haber leído hace mucho tiempo que el Nilo era el más largo y el Amazonas, que es lo que yo estudié, y que eso cambió, porque se descubrió una zona que no se estaba teniendo en cuenta del Amazonas. Se incluyó y pasó a ser el más largo. Esto es lo que creo que es como era, o algo así. Pero a lo mejor me estoy equivocando. Yo leí un artículo que decía algo así. El Amazonas es 6.800 kilómetros y el Nilo 6.600... ¿No ves? Por un poquito. Eso fue lo que leí yo. Yo lo que leí es que se incluyó una zona que no se incluía del Amazonas y que lo superó por unos pocos kilómetros, por 100. Así que 100 de 6.500 no es mucho. ¿Sabes? Se incluyó una zona que no era... tal, un poquito, solo 120 kilómetros, pero es poco, joder, porque es un río muy grande, coño. No es un río que mida 200 kilómetros y otro mide 300, es un 50% más. ¿Pero qué es 100 kilómetros a 6.000? No es nada, tío. Un 3%, 5%. A eso me refiero, cabrón. Da igual que sean 120 kilómetros. O sea, lo importante es el porcentaje. Tienes que tener las cosas en cuenta en porcentaje. Es como si tú dices que son 100 euros para ti. Pues seguramente sea mucho más que para mí. La realidad es que ¿cuántos son? Pues es mucho, yo creo que es una buena, mucho tampoco, es una buena cantidad de dinero. Pero bueno, pues seguramente haya mucha gente de aquí a la que le parezca una mierda y a otros les parecerá muy poco. O sea, pues es lo que hay. A ver, es que en cultura general yo no creo tener demasiada, la verdad. Cultura general, creo que me he quedado obsoleto en muchos campos y creo que... A ver, intento leer, intento informarme para tener cierta cultura general, pero no creo tener demasiada, la verdad. Mi padre tiene mucha más que yo. Es algo que envidio mucho de él, que tenga tanta cultura general, la verdad. El ancho no importa, lo que importa es el largo, Xoquitas. Mira, me cago en tu puta madre, gordo de mierda. El caudal es la cantidad de agua, el ancho no tiene que ver. Sí que tiene que ver. Si un río es muy ancho, probablemente tenga un caudal mayor. Como que no tiene que ver. ¿Has conocido alguna vez a un río que sea literalmente una grieta que llega al centro de la tierra y que sea de 1 metro de ancho? Cabrón. El Amazonas tiene un caudal muy muy grande porque es un río gigante, cabrón. Claro que tiene que ver. Aunque un río sea ancho, generalmente lleva a que tenga un caudal más grande. No tiene por qué, pero generalmente sí. Claro que tiene que ver, coño. Depende de lo profundo y de lo ancho. Y de lo ancho. Tú puedes tener un río que... O a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado, corregidme si me equivoco. Que yo sepa, es la cantidad de metros cúbicos de agua que hay en cada zona. Es decir, si tienes un río que es de 3 metros de ancho y uno de bajo, es más caudaloso que un río que es de 1 metro de ancho y de 2 metros de bajo. El río fino tiene más... es más hondo, pero el otro tiene más caudal, porque hay más agua en su caudal, más cantidad de agua. Es por cantidad de agua, o sea, el caudal es la cantidad de agua que hay en un río. Según yo tengo entendido, que a lo mejor estoy equivocado en este concepto. O sea, según tengo entendido, es un río, es eso, es la cantidad de agua que tiene en cada zona, en cada tal. La cantidad de agua que lleva el río, más o menos, porque exactamente no creo que se pueda saber, pero más o menos. Yo creo que da lo mismo 2x5 que 5x2. Eso no es lo que estoy discutiendo. Obviamente sí, da lo mismo. Da igual que un río sea de 1 metro de ancho y 2 de bajo que de 2 metros de ancho y 1 de bajo. Obviamente, pero yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo 3 metros de ancho y 1 de bajo por 1 metro de ancho y 2 de bajo. Eso no es lo mismo, son 2 contra 3. Pero es más hondo uno de ellos.
Se supone que tendría que ganar por lo que ha dicho ese chico, por lo hondo que es. No creo que eso funcione así. No funciona en cuanto a lo ancho que es. Funciona en función del volumen de agua. Según tengo entendido. Yo siempre lo he estudiado así. Es decir, el volumen de agua que tiene un río es el caudal. No depende de que sea más ancho o más bajo o más hondo. Depende de la cantidad de agua. El río Amazonas es el más caudaloso del mundo, contiene mucha más agua que el Nilo y el Yangtze y el Mississippi juntos. Sin embargo, hay un debate sobre si es realmente el río más largo del mundo con el Nilo. Eso es lo que yo me encontré, que era mucho más caudaloso que el Nilo, pero que el Nilo se debatía efectivamente si había una parte que se incluía dentro del tal o no. Oye, chicos, llevo 4 horas, casi 5 horas sin mear, tengo que mear, un segundito. Nos vamos al Elden Ring. No, Elden Ring no. Elden Ring no, desde luego. Nos vamos al... bueno, antes tengo que leer una noticia de aquí de Superman que es tristísima, tío. Antes voy a leer una noticia muy, muy triste. Es que la comida me va a llegar en breves, ¿vale? Voy a leer una noticia muy triste. I'm so fucking sorry, but... Os voy a leer una noticia que os va a hacer daño en el culo. Al gordo, sobre todo. Henry Cavill says he will no longer return as Superman. Henry Cavill, un actor al que le comería todo el San Pancracio, la verdad. Puede ser el tío más sexy que he conocido en mi vida. Si alguna vez fuese a comerme una buena polla, me gustaría que fuese la de Henry, la verdad. Y que me jodiese la cartera, si es posible también. Que además es un hermano del WoW. Comentó que no va a hacer el papel de The Witcher, que precisamente lo estamos jugando, y tampoco volverá a hacer el papel de Superman, que es mucho más triste, porque a mí francamente la serie de The Witcher no me gustó mucho, tengo que decíroslo. O sea, yo me vi la serie de The Witcher y me pareció bastante floja. Y eso que Henry Cavill me flipa. Pero me pareció bastante floja. Lo siento mucho, tío. Lo siento mucho. Yo también te os digo que no había visto The Witcher. También os lo digo. Pero se supone que este tipo de series, que creo que si mal no recuerdo, que la hizo Netflix, este tipo de adaptaciones, tienen que tener en cuenta que haya mucha gente que no haya visto nada. ¿Entendéis? Va a ser James Bond, ya verás, gordito. ¿Tú crees que James Bond fitearía con ese cuerpo que tiene en un papel de James Bond? ¿Fitearía? ¿O no? Pues eres mierda, dice Mauro. Mierda es tu cara, Marius. Mierda es tu puta cara de mierda. Eso sí que es una mierda. Igual no habrá otro James Bond como Daniel Craig. Perdona. Con todo el debido respeto, en mi casa se respeta a Pierce Brosnan. Se le respeta. Eso es lo primero. Y lo segundo, tu cara acaba encima de mi enorme barrocoda. ¿Vale? Y te callas la boca. Ya está. ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? Que me lo paso por la piedra. Joder. Henry Cavill puede hacer lo que quiera. Hombre, puede hacer lo que quiera, está claro, pero... A ver, Daniel Craig está mayor, ¿eh? Yo le vi en una entrevista y está mayorcito Daniel Craig. Lleva unos cuantos años haciendo de 007. Unos cuantos. Llevará una década haciendo de 007. O sea, lleva un tiempecito ya haciéndolo. Henry Cavill dejó la serie porque es un gran fan y al ver que la desinventaron la dejó. Vale, eso lo vamos a leer ahora. Míralo, qué bonito. Dios. I have just had a meeting with James Gunn and Peter Safran and it's sad news, everyone. I will, after all... Bueno, voy a ir traduciéndolo porque si no fumamos peleques. Vale, acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y hay malas noticias para todo el mundo. Voy, después de todo, a no volver como Superman. Después de que el estudio me dijese
que tenía que volver en octubre a hacer mi papel, interpreto, por su contrato, digamos. Estas noticias no son fáciles, pero así es la vida. El cambio en la guardia es algo que sucede. Bueno, el cambio en la guardia, sí, el cambio en el que interprete el papel, en la guardia, lo llama, es algo que sucede. Y lo respeto. James y Peter tienen un universo que crear. Les deseo a ellos y a todos los que estén involucrados en el proyecto la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas. Para todos aquellos que han estado a mi lado durante estos años, podemos mourn, no sé lo que significa mourn, ¿alguien me lo puede traducir? Podemos mourn for a bit. ¿Qué significa mourn? Que no lo sé. Luto. Vale, podemos lamentar, luto, vale. Lo podemos lamentar un poco, pero tenemos que recordar, Superman sigue por aquí. Todo lo que sostiene sigue existiendo y todos los ejemplos seguirán ahí. Mi vuelta a vestir la capa ha pasado, pero la fe de Superman nunca terminará. Bueno, no, but what Superman stands never will. Sí, que lo que representa Superman nunca desaparecerá, ¿vale? Un segundo. Me viene la comida árabe. Me como una polla y tú te calles la boca, hijo de la grandísima perra. Vale. ¿Qué más tenía que comentar? Superman stands never will. It's been a fun ride with you all, onwards and upwards. Ha sido un bonito viaje. Una noticia muy triste. Una noticia muy triste. A mí Henry Cavill me gustaba mucho como Superman. Me parecía muy para el papel, la verdad. Es cierto que su portento físico ayudaba mucho, porque para un papel como el de Superman mola que sea un pedazo de portento físico, ¿no? Pero además creo que lo hacía bien, tío. Creo que lo hacía bien y me da pena que no vaya a seguir interpretándolo, porque para mí es quitar a uno de los mejores Supermanes, tío. Ya estoy. Joder, es increíble que todos los repartidores me conozcan, macho. Me hace ilusión, la verdad. Muchas gracias a todos los que siempre me traéis las jalas. Me alegro mucho, tío. Vale, vamos a comer, señoras y señores, comida árabe. Vamos a comernos un shawarma. Ole. Shawarma árabe. Vale, nos vamos a poner en comida y bebida. Comida y bebida. Ahí está. Bien, un shawarma, por lo que veo,
Es muy parecido a un... tiene cierto parecido con un kebab, ¿vale? Este es un shawarma. El shawarma de mi enorme colombiana. Y te viene con una salsa. Uf, con un olor espectacularmente rico. Una salsita que parece un lefazo. Te viene con una pequeña salsita, que creo que es de ajo. Creo que es una salsa de ajo. Es una salsa de ajo, ¿vale? Te viene. Y este es el shawarma. Vamos a ver cómo es. ¿Será parecido a un kebab? Supongo que sí, ¿no? O sea, tendrá cierto parecido con un kebab. A ver. Está un poco frío, pero bueno, no pasa nada si tapas. Vale. Queremos música clásica como Rainbows. Vamos a poner la 9ª sinfonía. Vale. Esa no. ¿No queréis que ponga esa? Ah, bueno, puedo poner música árabe mejor, ¿eh? Arabian Music. Me representa. Cabrón. ¿Tendrá copy esta música? Espero que no. Igual sí, ¿eh? Puede que tenga copy, ¿eh? No lo sé. Vamos a comer un shawarma árabe. Vale, este pan no es pan de kebab. Este pan... Mirad. Es un pan diferente. Es un pan como de pita, ¿no? Y tiene un olor más especiado. Es interesante. Es distinto, ¿eh? Obviamente sí que se parece en forma al kebab, pero no es tan parecido. A esto supongo que hay que ponerle un chopito de salsa, ¿no? Qué interesante. Tiene perejil. Y creo que no le dije que le quitasen el papayas. Creo que no le han quitado el pepo. Me lo voy a tener que comer con el pepo. Mira qué buena pinta tiene por dentro, ¿eh? Tiene una pinta espectacular. Es que ahí se ve como con poca luz, tío, pero mirad. Tiene una pinta espectacular por dentro. Mirad. Joder, macho. Mirad. Tiene una pinta espectacular por dentro. Muy de vegan. Tomatito, lechuguita, un poquito de ajo. Ahí está. Le voy a meter, no le voy a meter de un lado y del otro, le voy a meter a muerte. ¡Wow! Joder, está muy bueno, tío. Estoy muy sorprendido para bien, excepto por el pastillas. Excepto por el puto pastillas. Joder.
La salsa no tiene salsa por dentro. Le vas echando tú. No tiene salsa por dentro, por lo tanto no se desparrama, no tal. Viene muy limpito, clean. Por dentro está súper fresco, muy fresquito. Muy, muy rico, ¿eh? Puede que incluso te diga que sea mejor que el kebab. El shawarma, ¿eh? Joder. Está cojonudo, la verdad. Ni de coña. Uf, permíteme tener ciertas dudas, ¿eh? Porque mira que a mí me molan los kebabs y he comido kebabs en sitios buenos de kebab. Pero este shawarma está bien chido, la verdad. O sea, la diferencia con el kebab es que aquí va todo como mucho más compensado. En el kebab generalmente te encuentras mucha más carne en un lado, mucha más cosa de otro. Aquí está súper equilibrado. No sé si es porque me lo habrán hecho así o por qué, pero es brutal, la verdad. Y sobre todo es mucho menos pringoso que el kebab, ¿no? Es un durum, bueno, sí, un durum kebab. Me flipa, ¿eh? El pan es un pan un poquito más durito que el de kebab y tiene como más olor. Se llama lamacún, el pan. Tiene como más olor, está muy rico, la verdad. Es como un poquito más grueso. Me flipa, la verdad. Oye, es una cena que repetiré algún día, ¿eh? Mis dieces, el shawarma. Es como muy fresquito. Es un plato que te lo comes y da la impresión de que te quedas bien. Sabes, que no te va a sentar pesado, sino que es liviano, ligero. Qué interesante, ¿eh? Me gusta. Me gusta bastante. La oblea es muy grande, pero como sabe bien. Es que está muy rica la oblea. Me la podría comer sola, tío. Es muy distinta a la del kebab, ¿eh? La del kebab es un poco más suave, menos intenso el sabor. Este es más sabrosa, tiene como más textura. Oso Pepo. El paprika. Oh, el puto paprika. Hostias. Cómetelo o nos vamos. ¡Mira, me cago en los gordos! ¡Qué asco! A todos los que os gusta el pepinillo tendría que permabanearos. Por gordos y por feos.
No he conocido nunca a nadie que sea guapo y que coma pepinillo. Nunca. Qué coincidencia, ¿verdad? No he conocido nunca a una chica atractiva que le guste el pepinillo. Nunca. ¿Cómo es posible? ¿Por qué creéis que es? Es algo muy común, ¿no? El ajo en las salsas, en la comida árabe. Sí, ¿no? Supongo que sí. Me lo pincho y me quedo perfecto. La verdad. Bueno, si me cabe en la boca esto. Es un pedazo chopo este. Me lo como entero, por supuesto que sí. Vamos allá. ¡Tiene un pepo! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Ah. Ah. Qué buena comilona, macho. Oye, lo repetiré algún día, ¿eh? Me ha representado bastante esta comida árabe. Me ha representado bastante, me ha gustado, tío. Mis respetos. Mis putos respetos. Muy rica, tío. Esto lo vamos a dejar aquí y luego lo tiro. Y a chupada. Oh. Bueno, suficiente, música árabe. Ah. Dios, con música árabe. Ah. Ah. Oh. Yo creo. Yo creía que. Creía que estábamos en. Yo creía que estábamos en una película. Ah. Ah. A chupar la puta. Ah. Oh. Ay. Ay. ¿Qué es eso, gordos de mierda? ¿Qué es eso? No lo voy a traducir. No lo voy ni a traducir. Porque seguro que pone que sois unos gordos de mierda y unos hijos de puta. Seguro que pone eso, ¿verdad? Si fueseis honestos. Pero como no lo sois, pues tomad esto. Oh, Dios santo de mi vida. La madre que me parió. Oh. Oh. Joder. Joder, joder, joder. Un segundito. Ahí está. Pam, 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 pam. Vale, chicos. Hoy, después de 6 horas, nadie me va a dar la enhorabuena. Nadie me va a dar la enhorabuena por haberme marcado hoy 6 horas hablando seguidas. Pregunto. ¿Correcto o no correcto? ¡Me cago en los gordos! Enhorabuena por darle la turra. ¡Cállate la boca, gordo de mierda!
Dios. Por cierto, ¿por qué no pone que tengo 3,1 millones de seguidores si ya he pasado la barrera de los 50.000? Lo han cambiado. Lo han cambiado. Antes, cuando llegabas a el millón que sea y más de 50.000, te contaba como 100.000. ¿Lo han cambiado o qué? A mí me aparece 3,1. Ah, vale. Lo pone aquí, ¿no? A ver. Lo quiero ver aquí. 3,1, pone. Es mentira, pero ahí está. ¿Qué pasa, joder? Toma. Dios. A chuparla, gordos. Hoy me pedí el menú después de hacer una rigurosa disertación. Puedo decir que está buenísimo, sobre todo el postre. Muchas gracias, Xokas. De nada, Falque. Espero que sigas disfrutando, espero que te lo sigas pasando bien por aquí y espero que te sigas comiendo esto, sobre todo. Que esto va antes del postre, justo. Esto que va justo antes del postre, te lo puedes comer también, ¿vale? ¿Te parece eso bien o no? Falque, ¿te parece eso bien? Esto también, cómetelo antes del postre. Venga, un abrazo. Vale. Nos vamos a The Witcher 3, después de 6 horas hablando y de 6 horas fumando porros. Literalmente fumando porros. Vámonos. Tenemos por aquí esto opened y tenemos esto por aquí fumando palalas. Modern Warfare, no sé qué, no sé cuánto, me da completamente igual. Voy a pillar el mando, eso sí. El mandito, lo quiero tener aquí encima. Me lo he pasado bastante bien de momento en el de Witcher, Me ha gustado. De momento me está gustando, estoy contento. Estoy bastante contento. Segundo día de Witcher. Gorditos. Vale, y nos ponemos aquí en The Witcher 3. Wild Hunt. That's fucking correct. Vamos a continuar. Let's fucking go. Vale. Ay, tengo que abrir esto primero. Un momento. Creo que no tengo la cámara cambiada, la tengo correcta, ¿verdad? Creo. Vale. Continuamos desde aquí, chicos. A ver, déjame mirar esto, por si acaso.